batzar nagusi, bete beharrak eta hasiko gara lehenengoarekin, Anoeta kiroldegiarena, 3 puntu dituena. Lehenengoa izango litzateke 2012ko abenduaren 31an buruturiko ekitaldiaren urteko kontu laburtuak, kudeaketa txostena eta emaitza aplikatzeko proposamena onartzea. Eguerdion, muy buenas tardes. Ongietorriak izan apirileko ohiko udalbatzar honen retransmisiora. Sean bienvenidos a la retransmisión de este pleno ordinario del Ayuntamiento de San Sebastián de este mes de abril. Juan Carlos Izagirre, alkate jaunak, hitza dauka oraintxe bertan, así que udalbatzar honek hasita izango da. Onartua gelditzen da. Bigarren batzar nagusia izango da Donostiako hirigintza kudeatzeko udal lantegiarena, 2 puntu ditu. Lehenengo puntua izangoa 2012ko abenduaren 31an buruturiko ekitaldiaren urteko kontu laburtuak eta emaitza aplikatzeko proposamena onartzea. Aldeko bozkak aho batez onartua. Eta bigarren izangoa bilkura honen akta onartzea. Aldeko bozkak onartua gelditzen da. Eta hirugarren batzar orokorra izango da Servicios Funerarios Donosti San Sebastián. 2 puntu ditu, lehenengoa 2012ko abenduaren 31an buruturiko ekitaldiaren urteko kontuak eta emaitza aplikatzeko proposamena onartzea. Aldeko bozkak onartu aho batez eta bigarrena bilkura honen akta onartzea. Aldeko bozkak onartua gelditzen da. Onartuak gaurko 3 batzar orokorrekin, hasiko da gaurko ohiko udalbatzarra. Jakindeo aste honetan, ustekabean hildala donostiar bat, benetan usten dugula asko aportatzen aizala, bere auzoan eta bai hiriari, Martutene auzo elkarteko Jose Godoi. Aipatu nahi nun, ze azken finean kontuatu gabe juntzaigu, harreman handia sakan udaletxe honekin, eta benetan bera bezalako pertsonekin erresagoa da hiri bat eraikitzia. Goian bego, Jose Godoi. Eta hasiko gea ja lehenengo puntuarekin. 2013ko apirilaren 25ko udalbatza ohikoa. Gai zerrendako lehenbiziko puntua 2013ko martxoaren 19an eta 26an egindako bileren aktak onartzea ontzatko ezkero. Barkatu, hau, bozkatu horretik ustet onartu behar deula urgentziz aurkeztu dan adierazpen instituzional bat, Puyoko plan bereziarena. Urgentziaren esplikazioa, Ricardo, nabezu? Barkatu ez da adierazpen instituzionala, Da proposamena, bai. Plan bereziaren behinbetiko onarpena. Udalbatzari eskatzen diogu puntu hau premiazkoa bezala tratatzea, obren hasiera lehenbailen errealitate bilakatu dadin. Izan ere, aieteko bizilagunek beharra asetuko dituen eskola baten eraikuntza guztiz beharrezkoa da. Provisionaltasun egoera gehiago luzatu ez dadin. Gure ustez, lehentasunezko proiektua da eta horrela eskatzen dute guraso, irakasle eta hezkuntza departamentuak berak. Horrezegatik eskatzen diogun udalbatzari onartzea hau premiazko bezala sartzean gai ordenean. Bozkatuko dugu aurrena proposamen hau urgentzizkoa bezala tratatzea edo ez, aldeko bozkak onartua gelditzen da eta tratatuko da 4. puntua eta gero. Eta orain bai, lehenengo puntua, erderaz nahi balimezu esan, Juan Carlos? Bai. Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 25 de abril de 2013. Primer punto, aprobación si procede de las actas de las sesiones celebradas los días 19 y 26 de marzo de 2013. Aurrena bozkatuko dugu 19koa, aldeko bozkak, aho batez onartua, eta orain 26koa, aldeko bozkak, aho batez onartua. Aprobadas por unanimidad las actas de las sesiones celebradas los días 19 y 26 de marzo de 2013. Punto número 2 de este pleno, dar cuenta de la memoria correspondiente al ejercicio 2012. Asunto número 2, dando cuenta de la memoria correspondiente al ejercicio 2012. Bai, 4 minutuko txanda izango ja, eta Susanak irikitzen du, lehendakari bezala, bai. Eskerrik asko alkate jauna eta eguerdion guztioi. Anualmente la Comisión de Control de la Contratación Municipal debe remitir al Pleno su memoria
su memoria de actividades, con el número de contratos de los que ha tenido conocimiento, las consideraciones de carácter negativo que, en relación con la documentación que hemos venido analizando durante el último año, se ha puesto de manifiesto por los miembros de la comisión y hayan, por supuesto, recibido el apoyo de la mayoría, así como las propuestas que se hayan realizado y una serie de anexos conteniendo toda la información que Intervención Municipal viene recogiendo. En el caso de las actuaciones relativas a la contratación municipal el año 2012, la comisión tuvo conocimiento de 92 contratos, nuevos fueron 50, frente a los 91 del 2011, modificaciones de contrato fueron 19, frente a las 16 de 2011, y liquidaciones de contratos 23, frente a los 45 del año 2011. Se dio cuenta asimismo a la comisión de las observaciones que realizó el Tribunal de Cuentas en relación con la contratación en el informe de fiscalización que realizó del ejercicio 2009 y en el apartado de ampliación de información en relación con los contratos analizados por la comisión correspondientes a 2012, los miembros de la susodicha comisión solicitaron aclaración en relación con el contrato de obras de reurbanización y mejora de la accesibilidad de los inmuebles de los grupos Los Luises y la calle Gaztelu, por entender que la baja que ofertó la empresa adjudicataria podía incurrir en baja temeraria. En la comisión se respondió que cuando se considera que una determinada oferta puede ser anormalmente baja y, por tanto, está en incurso en temeridad, se solicita a la empresa que justifique la baja y que demuestre que puede ejecutar el contrato con el precio ofertado, y así lo hicimos. Se aclaró dicha cuestión y no hubo ninguna más. A petición del Grupo Nacionalistas Vascos, se incorporó a la información trimestral copia de los informes técnicos que justificaban las prórrogas de los contratos. Se venían adjuntando en los expedientes, pero ahora se incluyen en la información de la comisión. Y no se recogieron ninguna propuesta de mejora porque ningún grupo las formuló. Con lo cual, yo daría por concluida mi dación de cuentas sobre los trabajos que hemos realizado en la Comisión de Control de la Contratación durante el ejercicio 2012. Eskerrik asko. Eskerrik asko zui. Javi, Xoser. Bueno, besterik gabe, ni bi gauza nabarmendu nahiko nituzke. Alde batetik, informazioaren aldetik, aztertutako 82 kontratuetatik, etzen kasu bakar batean eskatu, Susanak esan duen bezala, aparteko dokumentazioa, eta hori oso importantea da. Eta bigarrenik, gauza aipagarri giza esan behar dut ere, batzordean memoria aho batez onartu zala. Eta honek nik uste balio dula azpimarratzeko batzordeak bere lana egin duela, normaltasun osoz eta asebetetze handiz. Eta bukatzeko, gobernu honen helburua da kontratazioan gardentasuna bermatzea. Horregatik, baliabide guztia jarriko ditugu, informazio hau modu erosean udal taldei bideratzeko, baina ez beraiei bakarrik, udal web horriaren bidez, hiritarrek eskuragarri izatea nahi dugu. Eta besterik gabe. Eskerrik asko. Alderdi Popularra, Tito. Sí, eguerdi on guztioi. Barkatu bai, Alderdi Sozialista bai. Sí, eguerdi on. Brevemente, muy brevemente, nosotros con la presentación que ha hecho la señora presidenta estamos lógicamente de acuerdo porque el procedimiento y los trámites seguidos son los lógicos, son los que se venían haciendo y son correctos, entendemos además técnicamente, pero sí nos gustaría llamar la atención a los socialistas donostiarras un dato, y es que en general el descenso de nuevas contrataciones, el descenso de actividad en general de esta mesa de contratación ha sido muy acusada. Estamos hablando, por ejemplo, del año 2011 a 2012, prácticamente el 50%, 91 contratos nuevos frente a 50, y así en casi todos los ámbitos, ¿no? Este dato, más allá de un dato frío, aislado, lo que tiene detrás es un importante descenso en la actividad de contratación municipal que, a su vez, tiene una repercusión
en muchos pequeños autónomos, pequeños emprendedores, empresas de la ciudad que trabajan también para este ayuntamiento, porque el ayuntamiento, además de ser un empleador de primer orden, un empleador público, también es un generador de actividad económica, actividad mediante los contratos públicos que van de cuestiones muy diversas, desde cuestiones de imprenta hasta jardinería, hasta muchas materias que afectan a muchos gremios, el asfaltado, etcétera, muy diversos. Y eso también genera empleo, o bien porque genera nuevos empleos, o bien porque ayuda a sostener una actividad económica que ya de por sí es precaria. Y esto es muy importante y no puede argumentarse para este descenso, el descenso en el presupuesto o que no hay dinero para ello, porque el plan de inversiones que se aprobó el año pasado y que todavía tiene prácticamente el 80% pendiente por ejecutar, o el propio presupuesto que tenemos este año, es decir, allá donde ya hay ese dinero, también es preocupante que no se esté ejecutando. Por lo tanto, yo creo que el dato de la mesa, más allá de un dato frío, de un dato, en fin, de gestión normal, tiene detrás algo que puede ser muy importante y tener una repercusión directa y medible en la economía de la ciudad. Y eso sí que nos preocupa realmente. Eskerrik asko, Tito, orain bai. Vale, bueno. He de compartir algunas de las cosas que ha dicho del Partido Socialista, ¿no? Como que es verdad que ha bajado mucho la contratación, que sí, creo que ya dijimos en la anterior presentación de esta comisión, que efectivamente habría que haber un impulso mayor por parte del Gobierno a la contratación y efectivamente con el plan de inversiones previsto eso todavía no se ha traducido en mayores números. Pero bueno, siendo conscientes de la coyuntura económica que estamos pasando y que aparte de esa aportación, lo que sí nos gustaría hacer desde este grupo es que al no haber un volumen tan grande de contrataciones como el que había en pasados ejercicios, debido a la coyuntura económica, quizás deberían dedicarse ese tiempo y esos recursos en mejorar lo que, a nuestro juicio, que ya son buenos, pero insistir sobre todo en buscar la mejora o la excelencia en los mecanismos de contratación, especialmente en la información y en la transparencia. Y que no solamente sea ese el principio que debe regir en la contratación administrativa, sino porque así además también lo requieren las instituciones europeas o las propuestas comunitarias, que inciden y profundizan precisamente en esas exigencias a los adjudicadores. Una de las recomendaciones que últimamente ha presentado el Consejo de Estado referidas a la contratación administrativa y que recoge las aportaciones de la Unión Europea es que dice, voy a leer textualmente, que debe prevalecer la prohibición de cualesquiera cláusulas o condiciones discriminatorias que pudieran incluirse en los pliegos de bases de la contratación, de las que pudieran derivarse de jure o de facto situaciones discriminatorias o prácticas restrictivas según el domicilio, la lengua, la experiencia regional, la ubicación de instalaciones, depósitos o talleres en el territorio de cada circunscripción, tipologías o marcas, especificaciones técnicas, etcétera, que no respondieran a necesidades concretas del contrato. Por lo tanto, queda prohibida toda práctica de la cual pueda derivarse un trato de ventaja o privilegia para unas empresas respecto de otras. Así es que repito que hay que seguir insistiendo, incrementando y superándose en los principios de igualdad, de participación, de no discriminación y estar muy vigilantes, sobre todo, ante las injerencias del poder político y sus intereses como organización, fomentando precisamente la concurrencia de los licitadores, la mejora en las ofertas, sin buscarse subterfugios legales para discriminación por razones de las que antes ya he mencionado y que al final solamente van en perjuicio del sector público en general. Eskerrik asko, Iñaki. Nik hiru idea nagusi azpimarratu nahi nituzke, bat eta hau da hemen azpimarratu behar dena, lehenengoz da kontratazio batzorde honek bere lana ondo egin duela, bere lana txukun egin duela, eta berak egindako lanak adierazten duela kontratazioa, batez ere lehiaketa publikora ateratzen den kontratazioa, egoki egin dela. Hori onartu beharra dago, eta ez da ikusi, sentidu horretan, kontratazioan gardentasuna ikusi dugu, eta egoki egin dela hori onartu beharra dago. Beraz, hori da batzorde honen eginkizun nagusia, eta hori errekonozitu beharra dago, eta hala esan beharra dago. Dena den, hau onartuta ere, esan beharra dago ere kontratazioan badaudela oraindik, badagola zer hobetu.
Eta urtarrilean bertan, onartu zen batzorde honetan, adibidez, kontratu txikien inguruan, hainbat pauso eman behar direla izan ere, ikusi izan, kontratu txikien bitartez, hau da, lehiaketa publikora ateratzen ez dien kontratu horiek asko direla, zera €1.000.000 eurokoak baino gehiago direla, bat, eta bi, errepiketzen direla kontratu beraiek antzeko obretarako. Eta horiek ere lehia publikora atera barko liekela. Hori da, gure ustez, aurrerantzean, hobetu beharko litzakeen zerbait, nabarmen hobetu beharko litzakeena, eta gaina udal pleno honek onartutako gauza bat denez, espero dugu hau hala izatea aurrerantzean. Eta hirugarrengo kontu bat ere azaldu nahi nuke, zeren hala da. Kontratazio batzordearen eginkizuna, kontratazioaren gardentasuna eta egokitasuna eta legezkoa den kontrolatzeko dago. Hori hala da. Baina hala eta guztiz, bere datuak ere zerbait adierazten dute. Eta adierazten dute, aurreko urteko kontratazioan ikusten da, kontratazio aktibidadea asko murriztu dela, eta asko murriztu dela adibidez obrak kontratatzeko garaian. Hiri hau, inbertsioak ez ditu ejekutatzen. Hiri hau, sentidu horretan oso geldirik dago. Eta gurutzatzen balin badegu, kontratazioaren datuak gurutzatzen balin baditugu likidazioaren datuekin, nabarmen ikusten da, lehengo ekitaldian, udalonek bazeuzkala baliabideak egindakoa baino gehiago egiteko. Egin zituen inbertsioak baino inbertsio dezente gehiago egitekoa. Horrek adierazten du ere kudeaketa zera bat badaola, haula dela gobernu hau inbertsioak esekutatzeko garaian, eta beraz bere eginkizuna alor honetan izan beharko litzake bere kudeaketa nabarmen hobetzea. Zeren inbertsioak, onartuta dauden inbertsioak abian jartzen ez diren bitartean, udal hau eta hiri hau gelditzen da eta geldirik dago. Eta hori ere erakusten du kontratazioko memoria honek. Eskerrik asko, hirugarren puntua. Iradokizun eta reklamazio batzorde bereziaren barruan, 2012 urteari buruzko txostenaren berri ematea izango da. Dando cuenta del informe correspondiente al año 2012 de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Tito. Sí, gracias otra vez. Bueno, hoy traemos aquí el informe sobre sugerencias y quejas del año 2012, algo que simplemente vamos a dar cuenta del informe, ya que esto ya se aprobó, como ustedes saben, en la comisión correspondiente el pasado 9 de abril. Tan solo quisiera resaltar la importancia y la relevancia que tiene este instrumento que nos sirve para mejorar la relación entre la Administración y los ciudadanos a través de los diferentes canales de comunicación que existen con ellos, para que nos puedan trasladar sus quejas, sus sugerencias, sus consultas y cualquier otra comunicación, que en este caso han superado las 9.000. Decir que a pesar de que hay departamentos que a día de hoy deberían de mejorar el porcentaje de respuestas de todos aquellos ciudadanos que se toman la molestia de realizar no solamente quejas, sino también sugerencias y aportaciones, el trabajo realizado en general es bueno, siempre se puede mejorar y en eso es en lo que nos gustaría incidir. Y es que debemos de poder tomar en serio, si cabe más, que estoy seguro que se hace, las respuestas que damos a los ciudadanos, la calidad con la que se le dan respuestas, ya que ellos son los que, a través de este canal de comunicación, son los que nos pueden dar ideas y aportaciones para mejorar y continuar con nuestro trabajo. En esta misma línea se aprobará posteriormente una moción que ha presentado el Grupo Popular y que dice precisamente que es eso, que es que debemos de mejorar la calidad de las diferentes cuestiones que nos presentan los ciudadanos a través de los diferentes canales que se tienen abiertos con este ayuntamiento. Seguiremos convocando esta comisión a lo largo del año para ir viendo la evolución de las respuestas y las cuestiones de interés que se formulan y espero que el informe que se apruebe del 2013 sea aún mejor que el del pasado 2012. Por último, quisiera felicitar a los técnicos y a los responsables de este servicio de atención ciudadana por su gran labor y su dedicación en este área, que es fundamental y básica
para conseguir una relación de eficacia y eficiencia con respecto a la ciudadanía. Gracias. Atxaldeon. Lehenik eta behin, eskerrak eman Udalinfoko langilei urteko txostena burutzeagaitik. Aurtengo txostenak emaitza onak ekarri dizkigu oro har, herritarren iradokizun eta kexen zerbitzuari dagokionez. Haunditu eginda herritarren komunikazioen 100% erantzuten duten departamentuen kopurua, eta departamentuen 175 ia komunikazio guztiak erantzun ditu. Esan dezakegu beraz, herritarren postontzia udala administrazioen ohiko funtzionamenduan integratzen hastea lortu dugula eta hori oso berri pozgarria da. Salto handia eman bai dugu aurreko urteetako emaitzetatik. Bestalde, 2011ko txostenetik kexa kopurua murriztu eginda 130 batean. Hasiera batean esan daiteke datu ona izan daitekela, baina guretzat, gobernuarentzat eta sakonago aztertzen badegu, ondorioztatu dezakegu ez dela ez datu ona ez txarra ere. Izan ere, pentsatzen dugu kexak modu natural batean jaso behar ditugula, gure erantzunkizunez eta herritarren aurrean edo herritarren eskutik udala hobetzeko balio dutela. Edozein kasutan, txostenaren edukian sakondu nahi duenak eskuragarri edukiko du udalaren webgunean. Eta zerbitzu honetan ere, herritarren postontzian, hobetzeko beharra eta aukera dagoenez, hurrengo neurriak jarriko ditugu abian aurten. Batetik, oraindik erantzun maila baxuegia daukaten edota erantzunen kalitatea hobetu behar den departamentuei arreta berezia eskainiko diegu, eta barne funtzionamendua hobetuko dugu. Bestetik, PP talde politikoaren proposamenez ere, herritarrek zerbitzu honekiko duten satisfazio maila neurtzeko aukera ezarriko dugu. Eta azkenik, web-orria, arreta bulegoak eta 010 telefonoaz gain, mugikor bitartez Donostiarrek herritarren postontzia erabiltzeko aplikazioak garatzen gabiltza. Eta espero dugu hurrengo urtean martxan egote aukera hau. Horrela, zerbitzu hau egungo komunikazio bitartekoen erabilera ohituretara egokituko dugu, beti udala eta herritarren arteko harremana iraunkortzeko. Donostiarren eskubide subjektiboa delako administrazioak erantzutea eta batez ere, herritarren ekarpen eta kexekin instituzioa hobetzen degulako sinismen osoa dugulako. Batzordean, iradokizun eta kexen batzordean aurten aztertuko ditugu hobekuntza hauen garapena. Horraitik, eskertzen diogu Donostiarrei zerbitzu hau erabiltzea eta animatu nahi ditut, herritarrak zuzenean udalarekin harremantzea herritarren postontziaren bitartez. Mila esker. Eskerrik Alderdi Sozialista, bai, son. Bai, mila esker, Alkate jauna, eguerdion guztioi. Guk ere bat egiten dugu Udalinfoko langileen lana eskertzerakoan, y es verdad que este informe anual recoge el estado de la cuestión, ¿no?, en relación a las quejas y sugerencias ciudadanas, y a nosotros nos ha llamado, y creo que a todos los grupos especialmente, la atención el descenso notable que ha habido de las quejas y sugerencias. Y aunque en la comisión correspondiente cada uno dio su interpretación, pues es verdad que para nosotros ese descenso de las quejas y sugerencias tiene una relación directa con algo que también se ha trasladado por parte del Grupo Socialista en el punto anterior, ¿no?, y tiene que ver con un descenso también de la gestión de los proyectos, de las obras municipales, con un descenso de la actividad de este gobierno municipal. En cualquier caso, la relación entre la ciudadanía y la administración municipal debe de ser una relación de confianza y fluida. Se ha mejorado, y eso hay que reconocer,
la capacidad de respuesta y la calidad de la respuesta de los departamentos municipales, y sí animaríamos al Gobierno municipal a continuar con la mejora constante de este servicio y con la exigencia a los departamentos que no cumplen de que este es un servicio fundamental para el ayuntamiento. El servicio de atención ciudadana y el servicio de buzón de la ciudadanía, porque permite detectar los problemas para dar soluciones, que es para lo que estamos. Mila esker. Soy Alderdi Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea. Bueno, primero felicitar, igual que han hecho los demás, a los trabajadores de Udalinfo, tanto por el trabajo que han realizado a lo largo del año como por el informe que han presentado. También creo que es de señalar positivamente la mejora en la capacidad de respuesta de todos los departamentos. Pero también hay que hacer un análisis quizás más en profundidad del informe y constatar que, como ya ha adelantado la señora Garmendia, y ha dicho de alguna manera también el señor Jaca, hay un descenso del 30% de las quejas, pero hay un descenso del 40% de las sugerencias. Y ese descenso, además, se produce en un descenso del volumen global del 14%. Y creo que este es un elemento que en comisión también lo señalamos. Yo creo que hay un segundo elemento también a destacar y a reseñar, es que la Dirección Financiera aumentó el número de sugerencias y de quejas y llegó a alcanzar el 12,87% de todas las recibidas en el año. Solamente la Dirección Financiera, frente al año 2011, en el que alcanzó el 6,23%. Este fortísimo incremento se debió, como ustedes recordarán, a aquella situación en la que se anunció de aquella manera con una campaña mal planificada y planteada sobre el tema de los recibos y que influyó, entre otras cosas, en que mucha gente, muchos ciudadanos interpusieran quejas y llevó también a que trajésemos una moción en la cual se respetaran también los canales tradicionales a la hora de comunicarnos con los ciudadanos. Y quiero además enlazar este último punto con otro dato, y es el de que los canales considerados tradicionales, según el informe, siguen siendo utilizados en más de un 25% de las quejas y sugerencias que recibe este ayuntamiento. Y especialmente se ha incrementado el de la vía telefónica. Y es por eso que también, al igual que le hicimos saber al concejal delegado en la comisión, creemos que, unido a lo que hemos dado antes del dato de la Dirección Financiera y la moción que aprobamos el año 2012, que junto al desarrollo de las nuevas tecnologías se mantengan, así como dicen todos los organismos que se dedican a ello, se mantengan los canales tradicionales, tanto en cuanto haya importantes o no importantes grupos de personas que lo sigan demandando. Eskerrik asko. Eta laugarren puntua orain. Pasamos al cuarto punto de este pleno, proposición presentada por los grupos Bildu, PSE, PP y PNV en relación con la concesión de la medalla de oro de la ciudad a la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Erabakia da, Donostiako Udalbatzak erabaki du Euskadiko Orkesta Sinfonikoari ematea urrezko domina, Donostiarren aitorpena, estimua eta babesa erakusteko. Asunto número 4. Proposición presentada por los grupos Bildu, PSE, PP y EAJ-PNV en relación con la concesión de la medalla de oro de la ciudad a la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián aprueba conceder la medalla de oro de la ciudad a la Orquesta Sinfónica de Euskadi como muestra de reconocimiento, cariño y apoyo de la ciudadanía donostiarra. El acuerdo precisa de 18 votos para su aprobación. Bai, zu hastezea, bitaz tu? Hau ez genuen adostu, bale, Ernesto. Nola lauko eskatu dugun, ordena jarraituko dugu, takito, 2 minutuko txanda ingo ditugu, adostu genuen bezala. Bueno, ni hasiko naiz ordun. Hiriko urrezko domina definizioz, hiriak ematen duen errekonozimentu gorena da. Eta ez da nola nahi ematen ere. Azkena, 2011an eman zan, onkologikoari, aurreko izan zan 2009an Mikel Aboari, eta azkeneko 37 urtetan 13 dominak eman dira. Ez dira urtero ematen, bai ordea pertsona edo erakunde batek merezi duela adosten denean.
Eta benetan usten dugu gaur hemen onartuko duguna, Euskadiko Orkestra Sinfonikoari urrezko domina ematea guztiz justifikatua dagoela. Eta gainera ingo dugu, aho batez, eta honek ere beste balore bat ematen dio. Domina horretan jartzen du, Donostiako herriak onespena eta esker ona adierazten diola domina jasotzen duenari. Eta oinarritan, aparteko pertsona edo erakunde ezaguna behar duela izan esaten da. Orkestra Sinfonikoa ezaguna noski eta aparta ere bada. 31 urte ditu, 1982an jaio zen, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak Ramon Abaiene buru zehola bultzatuta, erreferente bihurtu da Euskal Herrian eta munduan, 7.000 abonatu, 150.000 ikusle, bere egoitza Donostian dago, lana bikaina egiten du, 100 kontzertu baino gehiago urtetan, lan pedagogikoa, musikari gazteak sustatu, musika bildumak argitaratu, film batzutan parte hartu, beti profesionaltasun guztiz, eszenatokia konpartituz mundu guztiko musikari eta zuzendari onenetakoekin, eta esango nuke ere gure hiriaren enbajadore ere bihurtu diala mundu guztian. Esandakoa, niretzako, ohore bat izango da, alkate bezala, Donostiar guztien izenean, Donostiako urrezko domina ematea. Zorionak beraiz, Euskadiko Orkestra Sinfonikoari eta eskerrik asko egiten duen lanengatik. Ernesto. Las medallas de oro que una ciudad puede entregar es la máxima distinción de todas las existentes a la hora del reconocimiento y del valor de una organización, de una institución o de una persona. La medalla de oro de la ciudad de San Sebastián se creó en el año 1926, hace más de 84 años, y han sido hasta ahora 23 las personas o instituciones que la han tenido o que han sido otorgadas. Es ahora, precisamente, desde, como se decía anteriormente, desde la restauración de la democracia, donde se han otorgado 13, entre ellas la primera fue la Sociedad Oceanográfica Aquarium, más conocido por todos, de Guipúzcoa, o José Miguel Barenderán, ahí está, bueno, conocido por todos de la cultura vasca, o el propio Eduardo Chillida, o el propio Juan María Arzac, el propio Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, la Real Sociedad, Pedro Miguel Echenique, las propias víctimas del terrorismo, Aranzadi, el Club Atlético San Sebastián, Miquel Laboa a título póstumo y oncológico, la última de ellas. Y los socialistas tomamos esta iniciativa, que ha sido secundada por todos los grupos, y nos alegramos de ello, porque que una medalla sea otorgada por unanimidad, independientemente de quién la ha impulsado, es algo positivo, porque estás hablando de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, por todo lo que ha dicho el señor Izaguirre anteriormente, pero porque también nuestra ciudad va a ser capital europea de la cultura del 2016. Y ese es un hito que no podemos dejar pasar. Los trenes pasan una vez en la vida y tenemos que ser referentes de muchas cosas. Y ser referente de ser la sede de la Orquesta Sinfónica de Euskadi es mucho más, porque es marca de país, pero es imagen de ciudad. Y por tanto, este reconocimiento de medalla de oro a la ciudad tiene también ese valor que trasciende incluso el ámbito de lo local para consolidar a San Sebastián con sus proyectos de tabacalera, Museo San Telmo, Festival de Cine, Festival de Jazz, Quincena Musical y otros eventos en el referente cultural de nuestro país, de Euskadi y evidentemente del conjunto de todo el territorio. Por tanto, nos alegramos de esta unanimidad y obviamente no siempre se tienen iniciativas de presentar medallas de oro, no son muchas las que se otorgan, evidentemente, por el valor que tienen, pero bueno, sí que estos reconocimientos que sean unánimes, para nosotros que lo hemos impulsado, pues nos satisface especialmente. Eskerrik asko, Alderdi Popularra. Eskerrik asko, alkate jauna. Realmente para mí, como representante de mi grupo, es una satisfacción intervenir en este punto. Sería una osadía por mi parte intentar ni tan siquiera glosar los méritos que tiene la Orquesta Sinfónica de Euskadi para ser acreedora a la medalla de oro. Se han dicho muchas cosas, yo las suscribo todas. Hace un par de plenos hablábamos también de la Orquesta Sinfónica para defender que siga teniendo su sede aquí, y hoy hacemos algo que es todavía más evidente y yo creo que más de justicia, que es reconocerle su labor y entregarle el máximo galardón que puede entregarle nuestra ciudad. Y este galardón lo recibirá
el presidente de la orquesta, pero desde nuestro grupo, yo creo que desde el pensamiento de todos los grupos, está que este galardón es extensivo a todos los directores principales, invitados, a todos los músicos que han intervenido y que siguen interviniendo en la Orquesta Sinfónica, a todo el cuerpo de administración, gerencia, etcétera, de la orquesta. Es decir, es un colectivo muy grande y creo que todos se tienen que sentir partícipes de este importante galardón. Talde popularreko kideok ez dugu hitzaldia bukatu nahi, segidakoa esan gabe. Talde popularra erabat ados dago urrezko domina Euskadiko Orkesta Sinfonikoari ematearekin. Eta gainera, pozik gaude, talde guztiek erabakia aho batez hartu itzanarekin. Izan gabe doa, Euskadiko Orkesta Sinfonikoak Euskadi eta Donostia munduan zehar ezagun egin dituela. Era berean, askotan parte hartu du Donostiako musika 15 aldian eta ondorioz Donostiar guztion mirespena du. Euskadiko Orkestra Sinfonikoak alaber harreman estua du 2016 urteko Europako kultur hiriburutzarekin. Izan ere, kultur eragile bikaina da Euskadiko Orkestra Sinfonikoa. Hain zuzen ere, arestian esan dugun bezala, Donostia munduan zehar ezagun egin duena. En definitiva, muy merecido este galardón y desde luego nosotros lo celebramos y lo aprobaremos. Eskerrik asko, José Luis. Eusko Alderdi Jeltzalea, Miren. Eskerrik asko. José Luis Arrue ha dicho que para él es una satisfacción intervenir en nombre de su grupo. Yo tengo que empezar diciendo que la verdad es que agradezco a mi grupo que me hayan dado la oportunidad de intervenir en este punto, entre otras cosas porque he tenido el privilegio de ser presidenta de la orquesta durante 8 años y he tenido la satisfacción y el honor de acompañarles muchas veces de forma casi regular, no solamente en los conciertos del Cursal, sino también, menos de lo que hubiese deseado, en las giras internacionales que ha realizado. Y he sido testigo en primera persona de los éxitos que han tenido, por ejemplo, en Berlín, donde pocos dudarán que el público es realmente entendido. Y desde ese punto de vista creo que efectivamente es una gran decisión la que estamos tomando en este momento como pleno del Ayuntamiento, una decisión compartida por todos los grupos, lo mismo que compartimos hace 2 años, como nos lo acaba de recordar José Luis Arrue, la declaración institucional que trajimos en defensa de alguna forma de la sede donostiarra de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Egia da, Euskadiko Orkesta Sinfonikoa ez dela Donostiakoa, Donostiarrona bai, baina Euskal Herriko hiritar guztiena eta nik esango nuke jotzen duen leku guztietako entzuleena ere badela. Eta alde horretatik, behin baino gehiagotan erakutsi du, eta orain dela hilabete batzuk hori aitortu genuen, Bilbon jotzen duenean, Gasteizen jotzen duenean, Iruñean jotzen duenean, eta Baionan horrelako lekurik ez dagoenez, Bordelekin harreman berezia duenean, nolabait herri proiektua dela garbi erakusten du, baina egia da Donostiarro gerala 2 kontzertu ditugunak abono bakoitzean, eta matineak ditugunak, eta kanpoko bakarlaria, kanpoko zuzendariak etortzen direnean, Donostian egoten direla gehien bat. Talderdi horretatik bat nator hemen esan denean, egia da, herri baten irudia, baina hiri baten irudia ere proiektatzen duela. Beraz, nik uste dut guztiok posteko moduko erabakia dela. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu, aldeko bozkak, aho batez, onartua, 5. puntua. Talde guztiak ados hiriaren urrezko domina Euskadiko Orkesta Sinfonikoari ematearekin. Urrengo puntua, gai zerrendatik kanpo, benbetiko onarpena ematea Puyo Lanberri hirigintza arloko lursailaren hiri antolaketako plan bereziari. Erabakiak bat, behin betiko onarpena ematea Puyo Lanberri aigreko 11 hirigintza alorreko G00 bat lursailaren hirigintza antolaketako plan bereziaren testu berrituari. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa Sailak sustatu eta Mikel Garbizu Areizaga arkitektoak 2013ko apirilean idatziari. Onarpen da baldintza honekin ematen da, eta planaren testu berritua aurkeztu behar da, erabakiaren azalpen zatian adierazitako udal teknikarien txostenetan adierazitako zuzenketak eginda izango dituena. Eta lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30ko 2006 legearen 89. eta 96.3 artikuluek agindutako aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea, aurreko erabakian adierazitako testu berritua aurkeztutakoan.
Asunto fuera del orden del día. Plan especial de ordenación urbana, aprobación definitiva en el ámbito Puyo-Lamberri. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter definitivo el texto refundido del Plan Especial de Ordenación Urbana referido a la parcela G0001 del AU AY 11 Puyo-Lamberri, promovido por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno vasco. La aprobación se otorga con la siguiente condición. Se deberá presentar un texto refundido del plan en el que se incorporen las correcciones señaladas en los informes emitidos por los técnicos municipales a que se hace referencia en la parte expositiva del presente acuerdo. 2. Y último, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 y 96.3 de la Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo, una vez presentado el texto refundido a que se hace referencia en el precedente acuerdo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Ricardo. Bai, eskerrik asko. Plan berezi honen, behin betiko onarpenarekin, planamenduran ikuspegitik, oniritzia ematen zaio Aieten eskola publiko baten eraikuntzari. Honen helburua da, zonalde honetan dauden hezkuntza arloko beharrak asetzea. Plan berezi honek, esekututako hirigintza obren ondorioz suertatzen den egituraketari mugak doitzen zaizkio. Malda egokituz, lursailan eraikigarritasuna 1000 metro karratutan haunditzen da, lerrokadura mugatu eta eraikuntzaren gehienezko altuera zehazten da. Baina planeamendurako tresna teknikoen atzetik honen onarpenaren mamia dago. Aieten daude hezkuntza beharrei erantzuna ematea. Badakigu hezkuntza komunitate obrak hasteko zain dagoela. Eta udal gobernuak lehen minututik ari da gaia bultzatzen. Ordu asko eman ditu horretan hezkuntza zinegotziak. Delegaritzara 11 dei. Zentroko zuzendaritza batzordearekin bilerak. Eta gaur, azkenik, lan horiek egitea ahalbideratzen duen plan bereziaren behin betiko onarpena dugu. Ondorengo baimena jada eskatu du departamentuak eta tramite aurreratuta dago, baina lizentziak aldez aurretik plana onartzea eskatzen zuen. Ondorioz, aldarrikapena proiektu bilatzeko lan egin duten guztiak zoriondu nahi ditut, proiektua errealitate bilakatzea espero dut. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra. Bai, barkatu, José Luis. Brevemente, muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Como han visto antes en la votación de la urgencia, nuestro grupo ha respaldado. Y lo que quiero decir en este punto es que el equipo de gobierno aquí tiene una muestra, por lo menos en lo que hace referencia al Partido Popular, y entiendo que va a ser probablemente igual, o seguro igual, con los demás grupos, de que cuando las cosas se gestionan bien y se traen al Pleno y son temas importantes, los grupos, a mí no me gusta utilizar el término oposición, los grupos que no formamos parte del equipo de gobierno, enseguida estamos por la labor. Yo creo que deben de tomar buena nota de esta cuestión e impulsar esta ciudad, porque lo necesita. Muchas gracias. Eskerrik asko, Iñaki. Oso gogo honez eta oso gustura gainea apoiatzen dugu plan berezi hau, zeren plan berezi hau beharrezkoa da, hain zuzen, lizentzia emateko, eta zertarako Aieten ikastetxe berri bat egiteko, ikastetxe publiko berri bat egiteko. Lehen hezkuntza eta aurre hezkuntza jasoko dituen ikastetxe berri bat egiteko. Zer momentu honetan Aieten ez dago lehen hezkuntzako, aurre hezkuntzakoa bai, lehen hezkuntzako zentrorik. Eta pixkat atzera botatzen balin badugu, zeren askotan atzera bota behar dira ere, bota behar dugu zera gure ikuspegia, esan beharra dago bere garaian, zera hau ikastetxe publiko egiteko aukera urbanistikoki kentzeko proposamena egontzela pleno honetan. Eta etzen aurrea atera. Eta horri esker, gaur posible egiten da, zera ikastetxe publiko hori bertan egotea. Zeren duela urte batzuk, Aieten inungo ikastetxe publikorik etzegoen. Hasi zen azkarateenean aurre eskola txiki bat,
pixkanaka, gero ikastetxe berri bat egiteko ideiarekin. Eta hau, Azkarateneako aurreskola hau, jungo da zera berri honetara, egingo den ikastetxe berri honetara. Beraz, alde hortatik, guk ikusi genuen bere garaian eta gaur posten gea, gauzak tramiteak aurrea joatearekin, ikusi genuen bere garaian, haietek eskatzen zula ikastetxe publiko bat egotea, zeren nabarmen ikusten zen, haieteko hainbat biztanlek bere aurrak eramaten zituztela beste ikastetxe, auzuetako ikastetxeetara, eta han behartzela horrelako ikastetxe bat, eta tramite honekin bukatu egiten da, nolabait, amaitzen da, tramite urbanistikoa. Hemendik aurrea, lizentzia emango da, eta oso gogo honez ematen diogu gure babesa, zera honi, plan espezial honi, zeren adierazten do, gauzak aurrea dijoaztela eta bide honean dijoaztela. Bai, iztego txanda, ez, bai. Muy brevemente, para agradecer la postura de los grupos y el respaldo al dictamen, porque efectivamente creo que lo que se está de alguna forma presentando es un plan especial, que detrás del cual efectivamente se va a permitir ese sueño durante mucho tiempo de vecinos y vecinas de Ayete de tener una escuela pública y que la escuela pública pudiera tener un desarrollo en cuanto a las líneas, sea lo que efectivamente se esté materializando, lo que esté detrás de este plan especial de instrumento de planeamiento. Y no tengan duda los grupos, yo agradezco efectivamente el tono y la postura favorable, no tengan los grupos que este equipo de gobierno seguirá trayendo temas, porque evidentemente estamos con la ciudad, un montón de proyectos van pudiendo en la ciudad, se irán trayendo distintos proyectos para su refrendo por parte del Pleno y evidentemente esos proyectos serán contrastados con los vecinos y vecinas que van a ser evidentemente principales afectados y beneficiarios en este caso de las medidas de planeamiento, con lo cual yo creo que es una buena medida para todos y agradecer a todos la posición favorable a la misma. Bai, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aho batez, bai, Enrique. Sí, Guardián Berriro. Bueno, nosotros evidentemente hemos apoyado, lo hemos dicho antes, pero hemos apoyado el expediente porque es bueno para el barrio, para los vecinos de Ayete, para los aitás, las amás y los niños y niñas. Y creo que es importante recordar también que esta propuesta estaba ya en el plan del gobierno socialista vasco anterior, que su puesta en marcha estaba prevista para 2014, que también es un expediente que deviene del gobierno municipal anterior, que luego ha ido sufriendo una serie de modificaciones, y ahora lo importante realmente aquí es que nosotros hemos hecho nuestra labor, hemos hecho nuestro trabajo como ayuntamiento, y ahora hay que impulsar y estar muy atentos, y esa es la labor del gobierno municipal sobre todo, muy atentos encima del actual gobierno de Urkullu para al menos esto sí lo haga y plasme este colegio en Puyo-Lanberri. Bai, eskerrik asko. Bosgarren puntua. Informazioa, sustapen eta control. Solicitud de comparecencia del alcalde para informar sobre la situación de las obras de la estación de autobuses de San Sebastián. Solicitud de comparecencia del alcalde para informar sobre la situación de las obras de la estación de autobuses. Bai, Josu. Bai, Donostiak 2016ko autobus geltokia izan dezan udal gobernuak hainbat kudeaketa egin ditu eta horretan ari da beste hainbat agenteekin. Irekita zeuden fronteak pixkanaka izten, bai ingurumen txostenari dagokionez, baita adifek eman behar dituen baimenei dagokionez. Eta tartean egin behar diren beste hainbat kudeaketa bideratuz. Hori guztia dela eta interes handikoa iruditzen zaigu Donostiako alkateak eta hirigintza zinegotziak gaiaren inguruan hitz egiteko udalbatza honetan agerraldia egitea. Bertan zaudetenok eta herritarrek noski egoera zein den zehatz mehatz ezagutu dezazuen herritarrek ezagutu dezaten. Mila esker. Baina, mila esker. Bueno, Donostiak autobus geltokia behar duela aspaldiko kontua da, eta orain arte ez diogu, hiriak ez dio, soluziorik eman. 20 urte eta gero orain bakarrik posiblelako, eta ez lehenago, maiatzan, hasiko dira autobus geltokia egiteko obrak. Esan genuen bezala. Eta esan genuen bezala, 2016ko Donostiak autobus geltokia izango du. Nera geraldian, hiritarren aurrean, 3 gauza azaldu nahi ditut. Batetik, zer egin deu 2 urte hauetan, bestetik ze egoeretan gauden, eta 3. zer aurre ikusten deu urrungo hilabete urteetako.
Zer egin den, gogoratu gobernura iristen ginenean, proiektua ze fasetan aztertu genula, beste hainbat proiektu bezala, eta egila da, Herriberazeko proiektua ere atera genula. Proiektu zahar bat, 85ean atea zana, eta talde politiko guzti lentzio geosio apoiatu zutena. Eta abiatu ginean, azterketa honetan, PPek bere babesa eman da. Zergatik egin genuen? Interesgarria, onena, iruditzen zitzaiulako Donostiarentzako. Baina, eta hau azpimarratu nahi dut, Atotxakoa gelditu gabe. Atotxa blokeatuta zeon, Adifek bere baimena ematen etzuelako, eta gu 2011ko ekainean ja eskatu genuen desblokeatzea. Etzegoen orduan aukerarik obra azteko, orain dagoen bezala geho esplikatuko dut. Arazo azken finean zan, Adifek etzula definitzen tren geltoki berria ze forma hartuko zuen eta zer eragina izango zuen honek autobus geltokian. Eta oso garrantzitsua da hiritarrei esplikatzea gehiegi gauzak nahaztu gabe. 2 urte hauetan, noski, egon geha hitz egiten eta askotan obra ingo duten enpresekin, gaina esan behar da oso ez duela inongo arazori jarri, beti laguntza eskaini dutela eta eskertzekoa da gainea. Behin plenoak erabakitzen dunean maiatzaren, 2008ko maiatzan, estazioa Atotxan izango dela, PNV, PSOE eta PPren botoekin, guk nahiago genulako Herriberazen egin, gehiengoa errespetatuz, eta esan genuna. Zer esan genuen? Obra egingo genula, ondo kudeatuko genula, kudeatu beharrekua, eta batzuek hemen esan zuten, etzuela sinisten guk obra hau aurrera aterako genula. Guk hitza bete ite deu, eta orain honetan ere bete egin deu. Horun ingenitun, 2 gauza urgente zianak. Batetik, Adiferena desblokeatu behin betiko, saiatu hori egiten, eta bestetik, dipuari eskatu ezinbestekoa zan dokumentazio bat. Ezinbestekoa obligatorioa eta horreko gobernuak nahi etzuena egin. Eta zan, deklarazion de impacto ambiental eskatu. Adifekin eukigin ditun hainbat bilera, deiak, mezuak, idatziak, eta azken finean helburua beti zan berdina, baimena lortzea obrak hasteko. Eta arazoa zein zan, trenaren estazio berria definitua etzegoenez, etzuen zehazten obra hasi zitezken edo ez. Diputazioekin ere hainbat eta hainbat bilera eukigin ditun, hainbat idatzi, hainbat mezu, hainbat deia, eta kasu honetan helburua zein zan, deklarazion de impacto ambiental aldan azkarren lortzea. Ezinbestekoa zain dokumentu bat. Nola gaude momentu honetan? Momentu honetan, enpresekin oso ondo dago dana lotuta, eskertu bere disponibilitatea berriro ere, Madrilea ere bilar gurekin etorriko dira, eta azkeneko baimena lortu bezain pronto lanean hasteko prest azaldu dira behin eta berriz. Maiatzean hasingo dira lanean. Diputazioakin, deklarazioa urtarrilan bukatu zuten, epeak erreklamatzeko martxoan bukatu zan, etzan erreklamazioik jaso, eta deklarazioa gaur bertan erregistratu da udaletxean, eta deklarazioa ja hemen dago, ezinbesteko zan dokumento bat hemen dago. Adifekin berriz, hitzarmena berria sinatu beharra genuen. Baldintza batzu jarri zituzten otsailean, erantzun zitzaien denei baiezkoa, auzokoekin egon ginen martxoan, eta hitzarmena jaso da, eta hitzarmen hau jasota dago, eta bilar itxiko da Madridea ingo deun bidaian. Obrak hasteko baimena emango diguna. Zera aurreikusten deu ordun? Aurreikusten deu, diputazioen deklarazioa eukita, eta hitzarmen hau edukita, orain bai, eta orain, ez orain dela 2 urte, ez orain dela urte bete, ez orain dela 2 hilabete, orain bai, hasi daiteke obra. Eta orain, maiatzian, hasiko gea obretan, esan genuen bezala. Hori bai, aurratzen dugu, afekzioak egongo dira, eta ez dira txantxetakoak izango. Eta esan genuen, maiatzian esan genuen, eta horretik ere esan genuen. Baina, mezuat lasaitzekoa bialduko genuke. Hau minimizatzeko, lanian ari gera, lotuta dago, eta obra hasiera lotuta dago, trafiko aldaketa beharrezkoa izango janak lotuta daude, behin-behineko instalazioak lotuta daude, eta oso importantea azaldu beharrekoa. Trenak, ez du eragozpenik izango, trenak, Estación del Norteko trenak, normal funtzionatuko dute.
eta oso importantia 2016an aurreikusten da esan genuen bezala, Donostiak edukiko dula bere autobus geltokia. Eta honekin bukatu nahi dut. Kudeatu dugu, esan genuen bezala, eta ondo kudeatu dugu. Urrats guztiak emanez, trampak egin gabe. Eta bigarren ideia, 20 urtetan ez dana egin, guk hasiko dugu obra, eta 2016erako estazio berria edukiko dugu Donostian. Son dos los mensajes que me gustaría trasladar hoy a todos y todas las donostiarras. Por un lado, decir que por fin se van a comenzar las obras de construcción de la estación de autobuses de Donostia, será el próximo mes de mayo, como lo anunciamos, y será una realidad en el 2016, como también nos hemos comprometido. Por otro lado, lamentar, sinceramente, que un tema como este a veces se haya convertido más en un tema de arma arrojadiza. Creo que todos y todas debemos hacer un esfuerzo para pensar por el bien de la ciudad, por encima de otras diferencias. Yo, desde luego, doy por zanjada esta fase, que la considero ya superada. En cuanto al primer punto, reconocer que cuando llegamos al Gobierno, analizamos cómo estaba la situación de la estación de autobuses y recuperamos el proyecto de Riberas pensando que era lo más adecuado para la ciudad. Recordar que todos los partidos, es un proyecto que no lo inventamos nosotros, es un proyecto del 95, habían apostado antes o después por este proyecto y que en aquel momento contamos con el apoyo del Partido Popular. Pero quiero recordar aquí que en aquel momento, ya en junio del 2011, este Gobierno se esforzó en desbloquear la situación de bloqueo que tenía la estación de autobuses de Atocha, porque en aquel momento no se podía comenzar con la obra, como lo voy a explicar más adelante. Una vez constatado que la mayoría del Pleno se posicionó a favor de Atocha, dijimos, y lo hemos cumplido, que gestionaríamos el tema y que lo gestionaríamos bien, siguiendo todos los pasos que había que dar, sin obviar ninguno, como algunos lo habían intentado, y respetando, por supuesto, cómo no, la voluntad de la mayoría. Se aprobó con los votos del PNV, del PSOE y del PP. Nosotros preferíamos Riberas. Algunos dijeron en aquel Pleno que en el fondo nosotros no queríamos hacer esta obra. Pues nosotros cumplimos la palabra cuando la damos y esta obra se va a comenzar a hacer ahora, después de 20 años sin que empezara esta obra. Se habló con la UTA adjudicatoria de la obra, agradecemos su buena disposición que ha tenido en todos estos meses. Se habló con Adif, porque el problema estaba en Adif, estaba bloqueado, no estaba definida la estación del tren que iban a hacer y esto repercutía en el comienzo de la obra y no había autorización para empezar la obra. Y se habló con la Diputación, porque había un documento que es obligatorio en el proceso y que antes se intentó obviar en el proceso anterior, que era la declaración de impacto ambiental. Y podemos decir que ahora podríamos empezar las obras, pero que hace 2 años o 1 año esto no se podía hacer, porque a día de hoy la UTE está dispuesta a empezar la obra ya en cuanto le digamos que tenemos la autorización. No hay ningún problema. Hoy mismo se ha llegado desde la Diputación la declaración de impacto ambiental. Esta, algunos se ríen aquí, esta intentaban obviarlas algunos y saltárselo a la torera. Pues esto nos va a permitir empezar la obra, como nos lo va a permitir este otro documento, que es el nuevo convenio de Adif, que mañana se va a ir a Madrid para cerrarlo. Documento imprescindible para poder comenzar la obra. Y gracias a que tenemos estos 2 documentos hoy, hace 1 año no los teníamos, hace 2 tampoco, no los tenía nadie, gracias a estos 2 documentos, en mayo, como prometimos, comenzarán las obras de la estación de Atocha. Por lo tanto, las obras comienzan en mayo, como lo dijimos. Tras 20 años sin estación, en el 2016 tendremos estación de autobuses y el comienzo de la obra está previsto y va a suponer unas afecciones para la ciudad que ya dijimos que iban a ser importantes en el Pleno de mayo y antes. Pero, tranquilidad, yo quiero de alguna manera trasladar tranquilidad a todos y todas las ciudadanas porque se ha hecho un trabajo para minimizar esas afecciones, tanto los cortes que hay que realizar, como los cierres, como los cambios de tráfico, como las instalaciones provisionales, están ya trabajándose para tomar las medidas adecuadas y afecte lo menos posible a la ciudadanía. Y, muy importante creo yo, no afectará a la estación del tren, que funcionará con total normalidad. Acabar felicitando a todos y a todas porque la estación de autobuses, por fin, va a ser una realidad. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista. Bai, eskerrik asko. Bai. No la quieren hacer, no la van a hacer. Esa fue la filípica
que una y otra vez se lanzaba como acusación a este equipo de gobierno. Esa fue la filípica una y otra vez que se lanzaba a este equipo de gobierno. Pues fíjese, la realidad es muy tozuda. El 11 de junio de 2011 este equipo de gobierno toma posesión. El 21 de junio, 10 días después de tomar posesión, es el primer documento que se dirige a Adif solicitando los permisos necesarios para seguir avanzando en la construcción de la estación de autobuses. A ese movimiento del 21 de junio siguió el del 7 de julio del mismo año, del 8 de julio, del 20 de julio, del 23 de mayo de 2011. Es decir, desde el momento cero se tenía claro que era necesario superar los impedimentos necesarios, los impedimentos que estaban establecidos para poder comenzar las obras de la estación de autobuses. Porque una y otra vez se ha dicho hasta la saciedad que estaba parado. No se puede parar lo que no había empezado y no se puede parar lo que no se podía empezar, lo que no tenía los permisos necesarios para empezar. Y efectivamente, como decía el alcalde, dijimos y nos comprometíamos que íbamos a construir la estación de autobuses y así lo vamos a hacer. Que nos tocaba a nosotros poner fin a una situación de provisionalidad, de esas provisionalidades para siempre que se van alargando a lo largo de los años, año tras año, y así lo vamos a hacer. Que resolveríamos una cuestión y una demanda que tantas veces había planteado la ciudadanía de donostiarra y así lo vamos a hacer. Gestionando bien y con responsabilidad. ¿Y qué significa gestionar bien y con responsabilidad? Evidentemente, lograr los permisos necesarios, respetar lo que establece el procedimiento, la normativa legal. Fíjense que en algún momento nos utilizaron y nos dijeron y nos acusaron que estábamos utilizando como excusa la necesidad de que el proyecto fuera y obtuviera la declaración de impacto ambiental, pronunciamiento otorgado por el órgano ambiental competente, en este caso la Diputación Foral. Y el argumento para decir que no era necesario es que el proyecto, que la estación de autobuses no era intermodal y que como no era intermodal, de hecho alguno se había encargado de quitarle el nombre intermodal sobre los primeros documentos, no era necesario y se podía obviar el cumplimiento de la Ley General de Medio Ambiente. Pues fíjense que la realidad es muy tozuda, porque en el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Donostia y Adif, ese convenio que efectivamente vamos a tratar mañana en Madrid, establece lo siguiente. A la vista de todo lo expuesto, en la coincidencia de objetivos a fin de satisfacer el interés público y para establecer los mecanismos de colaboración en las actuaciones para la construcción de la nueva estación intermodal. Estación intermodal, de nuevo. Efectivamente, nosotros no hemos tenido nunca ninguna duda que estábamos ante una estación intermodal y que, por tanto, era necesario someter a la obtención de la declaración de impacto medioambiental, que es lo que se ha conseguido. Era necesario conseguir el permiso de Adif, que no se tenía hasta ahora y que efectivamente en la reunión de mañana, tercera reunión que se va a tener con Adif, es en la que efectivamente se va a poder suscribir el convenio, se va a alcanzar el acuerdo que va a permitir suscribir el convenio que permita el inicio de las obras. Y evidentemente, cuando vamos a Madrid, cuando nos vamos a reunir a Madrid, vamos a hablar de otra serie de proyectos también muy importantes para esta ciudad. Algunos con cierta incidencia, con cierta colisión con el proyecto de la estación de autobuses, evidentemente en lo que se refiere a Tabacalera, pero evidentemente otro tipo de proyectos que también son muy interesantes, las afecciones del trazado ferroviario Martutene-Atocha o las afecciones del trazado Martutene-Lezo en el ámbito municipal de Donostia. Evidentemente al objeto de reducir las mismas. Porque frente a esa idea de que estamos parando la ciudad, todo lo contrario, esta ciudad está bulliendo y esta ciudad está evolucionando precisamente hacia resolver aquellas cuestiones que habían permanecido enquistadas durante muchos años, que algunos habían sido incapaces de resolver durante muchos años y que evidentemente este Gobierno dijo, se comprometió a que iba a trabajar y que iba a resolver, y sobre esa línea seguiremos trabajando. Eskerrik asko, Ricardo. Alderdi Sozialista, Ernesto. Si no estuviéramos ante un tema serio, podríamos decir que hemos estado ante una exposición cómica, sinceramente. El propio alcalde dice, mayo del 2011, este pleno aprobó
y 4 mociones anteriores. 4 mociones, y cuando ya por el tema de urbanismo necesitan traerlo a pleno y requieren la mayoría al pleno y no la tienen, dan su brazo a torcer. Mientras tanto, 2 años perdidos. ¿Quién suspendió el contrato? ¿Bildu? ¿Cómo que? ¿Quién ha generado polémica con este tema? ¿Bildu? ¿Quién generó polémica con la pasarela de Monpas que tampoco tenía permisos? ¿Bildu? ¿Quién ha generado polémica con los residuos? ¿Bildu? ¿Quién reestudia, analiza, no sé qué? Luego intenta buscarse aliados, informes, no sé qué, para justificar su situación de fracaso. De fracaso. Pero es más, yo hoy venía con muchísimas expectativas. Ya sabemos que van a firmar con Adif. Empezaron en noviembre a negociar. Hombre, empezando a negociar en noviembre, estamos en abril, 5 meses, no son 2 años. También sabíamos, qué casualidad, que hoy se ha recibido el permiso de la Diputación Foral. Hombre, debían tener información para enseñárnoslo en el Pleno, ¿no? Pero claro, es que el permiso de medio ambiente de la Diputación Foral se les entregó un estudio que ya tenía el gobierno municipal anterior, que lideraba el Partido Socialista en coalición, y presentaron el mismo, pero un año después. Otro año perdido. Asumamos las responsabilidades, si queremos ser serios. Y yo esperaba que hoy vinieran con temas de verdad y respondieran a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué proyecto se va a hacer? Porque el proyecto que han presentado las empresas no coincide con la superficie habilitada ahora. ¿Va a haber reforma de ese proyecto? ¿Se van a empezar las obras sin la reforma del proyecto? ¿Cuándo se va a entregar el nuevo proyecto? ¿Qué estudio? ¿Eso afecta al estudio económico-financiero? Claro, el estudio económico-financiero establecía una serie de garantías de que el tren de alta velocidad estuviera en el 2016 y, por tanto, el parking tuviera un uso determinado, que tuviera una dimensión y un número de plazas de aparcamiento que ahora ya no son las mismas. Probablemente. Habrá que analizarlo y habrá que reestudiarlo. ¿Qué afecciones va a tener? ¿Se está negociando eso? Sí, señor alcalde. Y no nos lo ha contado. Usted está negociando todo esto. Y se cree que puede venir hoy al Pleno con un problema de conciencia, porque lo que han hecho es eximir su conciencia, intentar eximir su conciencia, su culpa, y no informarnos de nada. Pues le anuncio como presidente de la Comisión de Estación de Autobuses que la semana que viene voy a convocar varias reuniones con técnicos y con usted para que nos explique todos estos temas, y también con las empresas. ¿Cómo está en este momento la viabilidad económica? ¿Cómo está la viabilidad financiera? ¿Qué afecciones va a tener? Por ejemplo, nos dice, estamos estudiando las afecciones de tráfico, pero va a dar la licencia de obras para que empiecen en mayo sin tener las afecciones de tráfico. Al Metro San Sebastián no se podía. Como estábamos en contra, menudo numerito montaron aquí de varias horas en una comisión. Es que tienen una vara de medir increíble. Es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo. Absoluta. Porque encima no informan y no son transparentes. Son opacos. Y eso es lo peor que se puede ser en política. No tiene credibilidad en este tema, señor Izaguirre. Y ya el señor Brutarán, que ahora nos dice que va a ir mañana a hablar del ancho de vía internacional, que ya sabemos que está Adif dispuesto a sacarlo, todos hemos leído las notas de prensa, pero no se habla nada en la estación del AVE. Obvio, pasa que van a ir mañana a Madrid a pedir que el AVE esté en el 2016, porque si bien es importante que la estación del tren, que la estación de autobús esté para el 2016, no le quiero ni contar, lo importante es que esté el AVE en el 2016 en San Sebastián, o que haya un transporte que por lo menos desde Francia o desde Iparralde, desde Bayona, se comunique con Donosti para el 2016. Fíjate si son temas trascendentales. Pero eso lo dicen de tapadillo, por detrás, escondiendo. Bueno, por favor, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? La estación de autobuses no es de 20 años, es de 40, no ha habido nunca. Los estudios son históricos. Si se hubiera molestado, sabría que había estudios muy anteriores y que requería de unas ventajas, de unos trámites que usted ahora no tiene, por suerte. Que la Diputación Foral también lo autorizara, hiciera sus estudios y tal, y los hizo, y dio el permiso correspondiente. Y ustedes luego, como no sabían cómo parar esto, han estado buscando todas las excusas del mundo, y permisos especiales, y nuevos no sé qué, como hicieron con Igeldo, con lo que no le gustaba a usted, etcétera. Si esto es una más, si es una más, es una más, y lamentablemente espero que ahora, en los 3 minutos que tiene, después de los 15 que han desperdiciado, por lo menos me conteste a cuánto nos va a costar finalmente, si va a haber modificación del proyecto, si se van a construir todas las plantas o no, si va a haber, por tanto, en qué tiempos, y ojalá, se lo digo desde ahora, nosotros le ayudaremos a que en mayo puedan comenzar las obras. Pero mucho me temo que una vez más con las bicicletas de alquiler veremos cuándo empieza esto. Eskerrik asko, Alderdi Popularra, Ramón. Bueno, buenos días.
Hoy le toca que le digamos las cosas al señor Izaguirre, que es quien ha comparecido. Pero sí le diría una cosa, señor Gasco, tampoco se muestren ustedes muy orgullosos de haber estado 20 años con la estación de autobuses sin hacer. Pero, claro, pero lo que hizo mal el Orza lo está empezando a hacer bastante mal también el señor Izaguirre, porque antes eran 20, ahora son 22, porque llevamos 2 años con la estación de autobuses sin hacer. Yo les voy a volver a explicar una cosa muy clarita, y es lo que el señor Izaguirre ha dicho que no es cierto de lo que ha dicho, y es el apoyo del PP. No, el apoyo del PP no fue tal. En el pleno del mes de septiembre del año 2011, en una votación donde el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular votaron a favor de construir y de empezar a hacer la estación en Atocha, votaron a favor los 3 partidos, hubo una mención en la que se le dijo, por parte de este grupo, que seguíamos pensando que la mejor estación intermodal que hubiera tenido San Sebastián hubiera sido aquella que fue proyectada en Riberas de Loyola. Usted cogió el guante de aquello y nos citó a varias reuniones. Y en aquello nos dijeron que iba a ser en la parcela del Gobierno vasco. Nos dijeron que iba a poder parar a la alta velocidad porque había informes que lo acreditaban. Nos dijeron que iba a ser una estación intermodal. Y todo aquello se fue cayendo. Ya no era en la parcela del Gobierno vasco porque no se podía. Entonces ya cambiaban de ubicación y se lo llevaban a otra parcela. Ya no podía parar el tren de alta velocidad porque los técnicos de este ayuntamiento decían que sí, pero al final era que no. Ya no podía ser estación intermodal porque Bildu había decidido echar por tierra el proyecto de metro para San Sebastián y se caía todo. Con lo cual, en el pleno de septiembre nosotros habíamos aprobado el que se pusiera en marcha la estación de Atocha y lo único que fue es que durante 2 meses trataron de decirnos cosas que al final no fueron así. Respecto a lo que nos contaba de Adif y del convenio, mire, le voy a decir, Adif lleva desde el año 2009, 2 años antes de que estuviera usted en este ayuntamiento, hablando con el ayuntamiento respecto a la estación de autobuses. En relación con la autorización, que es lo que usted está permanentemente diciendo, y hace poco lo decía en prensa, que no es cierto, porque Adif sí que está tratando de ayudar y colaborar con el ayuntamiento, y le voy a dar algunas fechas y algunas cosas sobre las que Adif ha colaborado. Para la ejecución de la estación de autobuses se había solicitado por parte del ayuntamiento, se empieza a analizar en el año 2009 con ellos un procedimiento con el ayuntamiento que no precisa de la reducción de la zona de dominio público ni de la línea de límite de edificación. Para poner en marcha este procedimiento, que se iba a basar en autorizar la obra de la estación de una zona de dominio público, es necesario, en primer lugar, asegurar que la estación de autobuses a ejecutar iba a ser compatible con la estación ferroviaria. Para ello, Adif había solicitado en ese momento al ayuntamiento que remitiera el proyecto constructivo de la estación de autobuses para analizar la compatibilidad de ambas actuaciones y las interrelaciones, tanto desde el punto de vista técnico como funcional, al ser ambas colindantes. Esto que se nos dijo en una reunión de la comisión de la estación de autobuses, tuvimos de alguna manera que resolverlo y llamar a los técnicos municipales y advertir al Gobierno que Adif lo estaba pidiendo y que no se le había enviado ese proyecto. Finalmente, ese proyecto que decían que sí, pero que no se había enviado, fue enviado a Adif. Es decir, el retraso era del ayuntamiento porque Adif ya lo había pedido unos meses atrás. Las conclusiones de todas estas reuniones tenían que plasmarse en un documento que recogiera las soluciones técnicas a la compatibilidad de ambos proyectos. Es fundamental. Es decir, si nosotros queremos hacer la estación de autobuses dentro de unos terrenos que son de otro, lo que tendremos que hacer será acordar con ese cómo hacer estas obras. Y sobre todo, si su estación va encima de la nuestra, habrá que acordar cómo compatibilizar las dos estaciones. Esto es algo muy sencillo. Y para eso habían ofrecido desde hace mucho tiempo la colaboración técnica para que esto fuera así. Con fecha 1 de febrero se remitió al Ayuntamiento el informe sobre la compatibilidad de los dos proyectos. El informe, que había sido redactado por Adif, exponía las modificaciones a introducir en el proyecto de estación de autobuses y los condicionantes a tener en cuenta para las obras futuras. Por lo tanto, no es cierto lo que usted afirma permanentemente de que Adif no estaba colaborando. Es mentira. Adif, desde el año 2009, viene colaborando con este ayuntamiento, ha expuesto todos sus condicionantes, ha dicho cómo había que compatibilizar los proyectos. Por lo tanto, Adif está colaborando en todo esto. Lo que pasa es que ustedes han decidido retrasar durante bastante tiempo la ejecución de la estación de autobuses porque no es cierto, señor Brutarán, que la declaración de impacto ambiental de la Diputación fuera necesaria. Lo sabe usted porque el expediente aprobado en el Ayuntamiento de San Sebastián en el año 2011, en mayo del año 2011, fue aprobado con todos los informes jurídicos y era una estación de autobuses que no requería una declaración de impacto ambiental por parte de la Diputación, y lo saben. Y ahora le voy a decir una cosa, espero que en los 3 minutos que tenga nos pueda contar cómo van a solucionar
las afecciones del paseo de Federico García Lorca, del paseo de los Fueros, de los puentes, de las líneas de autobuses en los meses que va a durar las obras. Algunas de las cuestiones que se han planteado aquí y que en su momento nos advirtieron las empresas y que usted hoy tampoco, y voy terminando, que usted hoy tampoco nos ha aclarado. Tienen luego tiempo para podernos aclarar, porque si no, la comparecencia suya aquí no lleva ningún efecto. Explíquenos las cosas, no nos diga que ya van a empezar las obras, sino díganos cómo se van a hacer todas esas obras, porque todavía nos lo han dicho. Y no lo he oído, pero lo que le decía antes, este grupo está colaborando mucho para que esto vaya adelante y para que Adif también se implique. Y no le he visto que nos lo haya agradecido. Gracias. Vale, Euskal Herria Jeltzalea. Bai, eskerrik asko. Bueno, hemen gauza asko esan dira. Egia esan, agerraldi eskaera ikusi gendunean guk ere gure buruari galdetzen genien, bueno, zer izango da pleno honetara ekarriko dan nobedadea, eta orain daño bintzat, ez dago nobedadea hundigirik, komunikabideetatik ezagutzen duguna errepikatu dadako, baina bueno, egia da, pleno baten zeran testu inguruan egiten da, eta hori ere eskartzekoa dela. Eta hor, alkateak esaten duenarekin, hau da, 2016-ako egongo dela eta maiatzean hasiko dela, adabedi. Guk, alde hortatikan, ez daukagu beste zer esatekorik, adabedi. Guk ere horrela izatea nahi degudako. Eta gainera gogora ekarriko dut, dengo urtean eztabaida honen amaieran, gure taldeak esan zuena. Hain zuzen ere, desio bakarra zada, kapaz izatea udal gobernua obra hau egiteko. Guk ez dugu inoiz desiatu ez kapaz izatea obra hau egiteko. Ez gera hain gaiztoak, uste dugu dako egina izatea nahiz eta bilduk egin ona dela hiriarentzat. Baina hori esan da, nik uste eta agerraldi honetan entzun deguna da, un ejercicio de intentar hacer de la necesidad virtud. Y de verdad, a mí no me gusta remover en el pasado, porque creo que en algunos momentos aporta bastante poco, pero esta pretensión del gobierno municipal de, además, decirnos que y yo tenía razón, pues hombre, no se sostiene. Y pasa una cosa, y es que ustedes también empiezan a tener historia, y pasado e historia en este ayuntamiento, porque van para 2 años. Y ustedes han hecho cosas, han adoptado decisiones, y hay actos de los que hay fiel reflejo además, porque el alcalde dice que se aprobó en este pleno la ubicación de Atocha con los votos del PNV, PSE, PP. Decir eso es no ya solo inexacto, es mentira. Lo que no se aceptó fue la modificación del planeamiento para que fuera en Riberas de Loyola. Es que esa es la verdad. Y mientras tanto, el gobierno municipal había aprobado 2 suspensiones de contrato por 2 meses y por 4 meses que levantó la Junta de Gobierno que celebró el 6 de junio. Y aquí se nos dice, ya, pero aunque no lo hubiéramos suspendido, tampoco se podría haber hecho, porque hacía falta la declaración de impacto ambiental de la Diputación y el permiso de Adif. Hombre, en la misma decisión de la Junta de Gobierno, cuando ustedes levantan la segunda suspensión, están diciendo que comunican a la Diputación Foral de Guipúzcoa y a Adif y al Ministerio de Fomento de la reanudación de la ejecución del contrato. Están ustedes aquí mismo confesando que hasta entonces no habían hecho nada. Pero si nos lo decían ustedes mismos, porque este debate coincidió con el primer proyecto de presupuesto que ustedes presentaron en este ayuntamiento. Y yo recuerdo las conversaciones que este grupo municipal tuvo para negociar aquel presupuesto y teníamos 2 cuestiones. Las dichosas basuras, sobre lo que nosotros pedíamos un compromiso que fue imposible de alcanzar, y este tema en el que lo que preguntábamos era ¿qué va a hacer Bildu? ¿Qué va a hacer el gobierno municipal si el Pleno no acepta una modificación del plan? Y yo me acuerdo la respuesta que daba alguien que entonces era miembro del gabinete del alcalde y que era que no contemplaban esa hipótesis. Y claro, venir ahora y tratar de hacernos creer que todo esto no ha sucedido, que Bildu no cuestionó la ubicación y el proyecto de la estación de Atocha y que la culpa de que 2 años más tarde todavía las obras no hayan empezado es de todos los demás menos de Bildu, hombre, es como un poquito demasiado. Cualquier día nos vamos a encontrar, señor alcalde, con que nos dirá
que usted nunca defendió la independencia de Igeldo. Es que a este paso vamos, sinceramente. Entonces, yo a los hechos me remito, a las pruebas me remito, las decisiones aquí están y además yo creo que esa es una conclusión que todos los ciudadanos tienen clarísima en esta ciudad, que evidentemente la postura del propio gobierno municipal obstaculizó y dificultó el que se pudiera abordar la construcción de la estación de autobuses en su momento. Porque ustedes quisieron hacer otra cosa y no pudieron. Y eso está en las paredes de este ayuntamiento y consta por escrito, o sea, no me lo estoy inventando yo. Yo, insisto, y termino con esto, lo único que deseo, de verdad, es que se haga para el 2016 y además, sabedor también de que puede haber muchos problemas, se haga con los menos problemas posibles o seamos capaces entre todos de solucionar los que hay. Besterik ez, eskerrik asko. Bai, zui. Ni etorri nezonea notizio bat ematea, eta eosi notizikarrita hemen beti tokatzen dienak. Hablas de fracaso, 2 años perdidos, decís, de culpa, la conciencia. A ver, ¿qué pasa? ¿Que a alguien le duele que se haga la estación? Gu, a veces da la sensación, hasieratik, esan genuen gauzak egingo genitula gehiengoa errespetatuz eta ondo kudeatuz. Eta hemen dago ejemplo garbi bat, ondo kudeatu deuna, agian bestatzuk etzuen hain ondo planteatzen, eta obra aurrera dijuala. Eta urte askotan eta askotan egin ez dana, orain egingo da. Osa, agian kontzientzia arazoak zuek izango dituzue, leheno gobernatzen ditu zatenak. Gu ez de luego garbi daukau, esaten deuna egiten deula, eta ez deu inoren gainatzen. Nola esate jazu, que igual voy a poner en cuestión, o que este gobierno cuestionó la mejor ubicación que podía ser Atocha? Pues claro que sí, si lo he hecho desde el principio. Hasieratik esan genuen, gutzako Ribera sobea zala. Baina behin erabaki izanian hemen, egingo zala Atotxan, esan genuen, egingo genula, egin behar dan bezala, ondo kudeatuz. Eta ez dago besteik. Porque cada uno sabrá por qué dice lo que dice. Ramón, me refiero a ti, pero bueno, aquí los apoyos que hubo o no hubo, y si fuimos juntos o no fuimos juntos, o cómo se hicieron las cosas, pues bueno, pues cada uno que diga lo que quiera, yo creo que la realidad es la que es, y punto. Desde luego, Adif, no he dicho en ningún momento que Adif no haya colaborado, al contrario, con Adif hemos estado muchas veces, ha colaborado, lo que pasa es que hace 2 años no teníamos ese permiso, hace 2 semanas no teníamos ese permiso, y ahora tenemos ese permiso y vamos a poder empezar la obra porque se ha hecho una gestión adecuada. Y es falso, por mucho que insistáis, es falso que sin estos 2 papeles, es falso que sin estos 2 documentos se pudiera empezar la obra. Es falso. Y ahora estos documentos están sobre la mesa. Y ahora vamos a empezar a hacer la obra y gracias a ello, en 2016, Donosti va a tener una estación de autobuses. Se han dicho bastantes cosas más, no os preocupéis. A ver, yo en 3 minutos no puedo explicarte los problemas que se van a generar en el tráfico, se van a dejar de generar, pero evidentemente tendremos todas las reuniones que haga falta, las convoque Ernesto o no las convoque, porque transparencia la vais a tener toda, como lo tenéis en absolutamente todos los temas por parte de este gobierno. Y yo me gustaría terminar diciendo que esto es bueno para la ciudad. Es que a veces parece que cuando hay noticias buenas para la ciudad, también nos tenemos que enfadar unos con otros. Si es que es bueno para la ciudad, que vamos a tener la estación que todos queríamos para el 2016. No sé si llegarán otros trenes o no llegarán, pero la estación que todos reclamaban, pues va a estar. Entonces vamos a verlo en positivo, que es con lo que me quiero quedar. Y por mucho que insistáis, porque el PNV sí dijo unas cosas las que ha dicho, pero también dijo otras en ese pleno, como hoy mismo ha dicho Iñaki en su primera intervención en este pleno, pues va a resultar que, estando Bildu, que es el que para todos los proyectos y el que gestiona malamente, otros también tienen problemas para gestionar sus cosas en otras instituciones, y miro a quien me ha hecho esta afirmación, y sin embargo va a ser Bildu, y a pesar de estar Bildu en este gobierno, el que va a poner en marcha una estación de autobuses que no se ha puesto durante 20, 30, 40, di todos los años que quieras, y va a ser con una buena gestión que no se ha demostrado por parte de otros en otras instituciones. Besterik ez. Seigarren puntua. Nayara San Pedro, berdintasuneko migrazio. Punto número 6. Solicitud de comparecencia de Nayara San Pedro, concejala delegada de Igualdad, Migración y Juventud, para hablar de la situación del Plan Joven. 6. Solicitud de comparecencia de Nayara San Pedro, concejala delegada de Igualdad, Migración y Juventud, para hablar de la situación del Plan Joven. Josu. Bai,
Gazteekiko politikak udal gobernuaren ardatz nagusien artean kokatzen dira. Gazteria departamentuak prestatu duen planak duen dimentsioa kontuan hartuta eta bertan ezartzen diren hainbat politikek izan dezaten garrantzia aztertuta, interesgarria iruditu zaigu Naiara San Pedro Gazteria zinegotziak udalbatzaren aurrean agerraldia egitea. Plan berri honen nondik norakoak azaltzeko. Eskerrik asko. Naiara ez unien. Kaixo, eskerrik asko. Arratsalde on denoi. Agerraldi honen helburua pasaden tokiko gobernu batzordean onartu genuen Donostiako haur eta gazte politiketarako udalplana azaltzea da. Lehen aldia da, haur eta gaztei zuzendutako programa eta hildoak udal mailan alegia gazteria saiatik haratago helburu estrategikoen arabera antolatzen direla. Uste dut, denok ados gaudela, horrelako plan bat gure hiriarentzat beharrezkoa dela esatean. Beraz, lan honek Donostiak duen behar garrantzitsu bateri erantzuten dio. Eta bide horretan, hurrengo urteetarako tresna eta aurrera pauso oso garrantzitsua izango da zalantzari gabe. Gazte plan honek abia puntua haurrak eta gazteak dira. Jakina, aurrerago azalduko dudan bezala, adinaren arabera, helburuak, hildoak eta programa ezberdinak izango dira. Gaztei dagokionez, lan zabalau diseinatzeari ekin genionean, hasieratik oso garbi genuen, ez genuela gazteentzat pentsatutako zerbait egitera mugatu nahi. Gazteentzat baino gazteekin egin nahi genuela lana. Izan ere, administrazioek abian jartzen dituzten gazte politiketan ohiko gabezia izaten da gazteen ahotsa behar bezala kontuan ezartzea. Guk gazte plan hau osatzerakoan joera horrekin hautsi nahi izan dugu. Gazteen behar, helburu eta nahi errealak hartu nahi izan ditugu lanaren oinarri. Gazteak protagonista izatea dugu helburu. Gaztez eta gaztediaz asko hitz egiten da, eta zoritxarrez ez beti gazteen irudi ona emanez. Askotan, aurreiritzietan oinarritutako hitzak entzuten ditugu han eta hemen. Individualista garela, alperrak, zaratazaleak, arriskutsuak, onartezinak ez diren portaerak ditugula, guztiak aurreiritziak dira. Eta udal gobernu honetatik gazteengan konfiantza osoa dugula esan nahi dut. Haiekin lanean daramagun denboran ikusi dugunez, parte hartzaileak dira, langileak, arduratsuak eta ezberdinen artean ondo moldatzen dakitenak. Aniztasuna bere belaunaldi batzuek baino askozera naturaloagoan bizi dutenak. Konfiantza dugu. Aurreiritzien gainetik gazteekin egin daiteken lanean, eta gazteek egin ahal duten lan horretan. Onartu dugun Donostiako haur eta gazte politiketarako udalplana hortik abiatzen da, haur eta gazteengandik. Honela, ezarri ditugun helburu estrategikoei erantzuten dieten lanerako 3 ardatz zehaztu ditugu. Bat, udal ekipamenduen sarea hobetzea. 2, gazteen buruaskidetasuna, emantzipazioa eta autonomia sustatzea. Eta 3, haur eta gazte plana udaleko sail ezberdinetan zehar lerrotasunez lantzea. Beraz, udal ekipamenduen sarea eta programak hobetuko ditugu. Egun ditugun ekipamendu ezagunenak, 6-12 urte bitartekoentzako haurtxokoak, eta 13-17 urte bitartekoentzako gaztelekuak dira. Orain, 8 auzotan badaude ere, auzo gehiagotara zabaltzeko beharra dago. 0-5 eta 8-30 adintarteentzat ere ekipamenduak beharrezkoak dira. Horrekin batera, ekipamendu hauetako enpresa eta elkarte kudeatzaileei egiten zaien jarraipena hobetuko dugu. Langileen lanbaldintza duinak bermatu
eta zerbitzuak tokian tokiko beharrei egokitzen direla ziurtatuko dugu. Azpimarratu nahiko nuke, ekipamenduen alorrean emango dugun aurrera pauso oso garrantzitsu bat, gaztegunea. Filosofi berritzaile eta parte hartzaile baten bidez kudeatzen hasiko gara. Antiguoko gaztegunea gazteentzat kudeatutako zentroa izango da. Gazteek eraikia, landua, gazteen ardurapean, auzolanean, elkarlanean, desberdinen arteko elkar ulermenean. Proiektu guztiz irekia, edozeinek parte hartu dezakeena. Etengabe auzo guztietan ateratzen den beharra da. Gazteek duten espazio falta. Honela gainera, kuadrilla ezberdinen arteko ezagutza bultzatzen da, eta eskaintza publiko bat emango da. Apostu berri eta ilusionagarri honek bere frutuak emango dituen zalantzarik ez dut. Aisialdiari dagokionean, aipatu nahi nituzke 2 programa. Bata, opor garaietan eskaintzen den aisialdiari dagokiona. Eskaintza zabala bada ere, hobetu beharra dago, informazioa koordinatu eta aukera berdintasuna bermatu. Bestea, gazte informazio zerbitzuari dagokiona. Teknologi berrietara egokitu behar da, sare sozialak erabiliz aurrez aurreko arreta eskaini, informazio pertsonalizatua eskaini eta bereziki kalitatezkoa izan dadin. Gazten buruazkidetasuna eta autonomia lantzeko hainbat ekimen egingo ditugu. Honela, gaztegune bezalako eskaintza publikoak bultzatu arren, gazteen aisialdi pribatuetako lokalak arautu behar dira. Gazteek erabiltzen dituzten lokalak normalizatzearekin, lortuko duguna da lokal horiek beste lokal guztiek bete behar dituzten baldintzen baitan sartzea. Honela, gazteek eta lokalen jabeek ere irizpide horiek bete beharko dituzte. Helburua, azkenean, gaztei babesa eta zerbitzua ematea da, beren eskubideak ziurtatuz. Guztia garbi gera dadin, lokal hauen erabilerarako gida bat argitaratuko dugu. Eskubideak eta bete beharra jasoko dituena, eta gazteen, gurasoen eta bizilagunen eskura jarriko duguna. Honekin batera, lokalinfo zerbitzua jarriko dugu martxan. Zerbitzu honetan, lokalen datu basea osatuko dugu, eta lokal guztien errolda argitaratu. Informazio praktikoa eman da, zerbitzu honek asko erraztuko du gazteen eta lokalen jabeen arteko harremana, eta eskaria eta eskaintza bideratzeko tresna ezin hobea izango da. Parte hartzeari dagokionean asko dago egiteko. Aipatu dugu gazte politiken gabezietako bat gazteen ahotsa kontuan ezartzea dela. Guretzat, ezinbestekoa da gazteek euren inguru naturaletan parte hartzea. Oraingo gazte kontseiluaren ezintasunak gainditzeko, haurtxoko eta gaztelekuetan haur eta gazte foroak antolatu ditugu. Honela, parte hartzea bideratu ahal izango dugu, eta haur eta gazteen iritzia eta hausnarketak ere bertan jasotzen ditugu. Honez gain, gaikako beste 3 prozesu irekiko ditugu 18 urtetik gorakoentzat. Hiriko estrategia bulegoarekin, think tank bat, gazte sortzaileekin kultura plataforma bat osatzeko eztabaida prozesua, eta jada hasia dagoen parte hartze prozesua aisialdi gunearen inguruan, gaztegunearena. Europara ere zabaldu nahi dugu, udaleku, elkartruke eta auzolanen bidez. Europako eta Donostiako gazteen arteko harremana indartuko dugu. Irekitasuna, ulermena eta errespetua bezalako balioak azpimarratuko ditugu. Gazteplan honek jasotzen du beste ardatz nagusi bat, zeharlerrotasuna. Gaztediak azkenean, udaleko sail eta alor guztiak ukitzen dituenez, haur eta gazte politikak sail guztietan txertatu beharrean daude. Kultura, festak, 2016, enplegua, etxe bizitza, mugikortasuna, ingurumena, euskera, berdintasuna, giza eskubideak eta ongizate dira horietako batzuk. Gazteak alor guztietan hartu behar dira kontuan.
Alor guztietan entzun behar da haien ahotsa. Sail guztietan txertartu behar dira haien beharrak. Ideien gainean, plan hau www.donostia.org horrian egongo da eskuragarri guztientzat. Eta lau oinarrizko ideien gainean eraiki dugu. Bat, balio etikoetan oinarritzea. Bi, adintartea zabaltzea, 0-30 urte bitarteko populazioaren beharretan oinarritzea. Hiru, haur eta gazteen beharrak gazteriatik soilik kudeatu beharrean udal departamentu guztien beharra izatea. Eta lau, parte hartzea. Este es un plan que cree en la juventud, sin prejuicios, porque no hay que tener prejuicios con los y las jóvenes. La juventud de Donostia, de todos los barrios y pueblos, tiene mucho que ofrecer y que dar a esta ciudad. Tenemos la suerte de contar con una juventud participativa, positiva, dispuesta a trabajar y que nos está dando un ejemplo de cohesión y de entendimiento entre diferentes. Diferentes sí, porque la juventud es diversa y esa diversidad es la que recoge este plan y las iniciativas recogidas en ellas. La diversidad entendida como un tesoro, como un enriquecimiento continuo, como una forma de vivir. Los jóvenes tienen derecho a desarrollarse como personas, a organizarse, a crear sus propios modelos de vida. Desde las instituciones muchas veces se les han puesto obstáculos, se les dice lo que tienen que hacer, qué modelos deben de seguir. ¿Por qué tendríamos que tener miedo a la juventud? Hortaz, favorez, konta dezagun gazteekin. Eskerrik asko. Vale, zui. Aixerrez, bale. Mi esker. Bilduren izenean, haur eta gazteen politiketarako udal plan honek balio ugari ditu ikuspuntu guztietatik. Adibidez, plan honek guztiz egiten du bat gure herri partaidetza ereduarekin, eta eredu hori egonkortzeko ditugun asmoekin. Batetik, auzo eta herria Donostia indartzen prozesutik atera ziren proposamen eta eskariak jasotzen dituelako, eta bestetik, parte hartze prozesu eta markoak ireki eta eskaintzen dituelako. Esandako hiri prozesuari dagokionez, haur eta gazte politiken inguruan 3 eskari nagusi jaso genituen. Lehenik gazteek sormena bultzatzeko eta elkar topatzeko espazion beharra zutela. Añorgan, Antiguan eta beste zenbait auzotan. Eta Antiguan, Naiarak esan bezala, orain errealitate egiten ari diren proiektua da gaztegunea. Gazteekin batera, euren beharretatik abiatuta eraikitzen ari direna. Bigarrenik, gazteek dituzten lokalen artean harremana bultzatzea eskatu zuten. Alegia, elkar komunikatzeko beharra azpimarratu zuten. Eta horri erantzunez, gazte lokalen inguruko lanildoetako bat lokalinfo zerbitzua da. Gazteen lokalak saretzeko, elkar ezagutzarako eta trukerako tresna ezin hobea izango dena. Eta azkenik jaso genuen eskarietako bat, haurtxoko eta gaztelekuen sarea zabaltzea izan zen. Zenbait auzotara iristea eta garrantzitsua tokian tokiko errealitatekin lotura gehiago edukitzea. Eta hori ere jasotzen da gazte planean. Horregaitik, planak ez die soilik gazteen behar izanei objektiboki erantzun nahi, baizik eta gainera, aipatu den bezala, Donostiar gazteek zuzendutako eskaera zuzen eta subjektiboei erantzuten dio. Eta horrek, balio erantsia eta berritzailea ematen dio gazte planari. Partaidetza prozesuei dagokienez ere, batetik, aste nagusiko programaziorako ekarpena jasotzeko haurtxoko eta gaztelekuetan aurrera eramaten ari den prozesua dugu. Eta bestetik, aipatu dudan bezala, partaidetza bulegoak eta gazteria saiak Antiguako gazteekin batera aurrera eramaten ari diren gaztegunearen prozesua dago. Zer esanik ez, Gipuzkoa mailan gazte politikak definitzeko parte hartzen ari diren gaztematika prozesua. Gazte planean gainera, foroak sortzea ere proposatzen da. Gazte kontseiluak bete ezin zituen eta dituen helburuak berariaz betetzeko. Alegia, Donostiar gazteen errealitatera egokitutako foroa proposatzen da eta ez politikarien beharretara egokitutako partaidetza espazio bat. Eta formari dagokionean, urte betean zehar bilera mordoska egin dira eta hori gazteri atalean inoiz egin ez den zerbait da.
Gazte politikak eta plana bera talde politikoekin kontrastatu ditu gobernuak eta sakoneko desberdintasunak askotan aurkitu arren, taldeen ekarpenak ere jaso dira bertan. Laburbilduz eta amaitzeko, bada garaia politika publikoak herritarrekin batera egiteko eta kasu honetan donostiar gazteekin egiteko. Eta plan hau horren adibide garbia da. Politika publikoak gauzatzeko beste eredu bat posible dela erakusten duena. Zentzu honetan, animatu nahi ditu donostiar gazteak gazte planaren garapenean parte hartzea. Eurak bai dira protagonista nagusiak. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, Denis. Eguerdion eta eskerrik asko alkate jauna. Lo cierto, señora San Pedro, es que es difícil estar en desacuerdo con muchas de las cosas que ha dicho usted. Ha afirmado algunos rasgos de la juventud con los que, desde luego, los socialistas donostiarras nos identificamos. Ha hecho ha dibujado una personalidad, una serie de rasgos que nosotros podemos compartir. Es difícil también estar en contra de muchas de las cosas que dice el plan que han aprobado ustedes y que hoy nos viene a explicar aquí. El problema no es ese. El problema, a nuestro modo de entender, es doble, y uno es lo que hacen, más allá de lo que dicen, y lo poco desarrollado que está ese plan. Cuando se dice que en ocasiones pecamos de tener una visión estereotipada de la juventud, es posible que tenga usted razón, pero yo creo que precisamente muchas veces es la izquierda abertzale la que adolece de ese nivel de estereotipo. Porque, fíjese, yo creo que en el fondo muchas de las cosas que ustedes hacen respecto de la juventud demuestran tener una visión bastante estrecha sobre la juventud. Porque ni todos los jóvenes quieren hacer la revolución, ni todos los jóvenes quieren acampar en el bulevar, sino que muchos jóvenes lo que tienen son inquietudes vitales a los que en este plan no se desarrolla ningún tipo de solución concreta. Se citan, es verdad, en un intento de buenas intenciones, pero no hay ningún tipo de desarrollo, de plan de acción, de cuantificación económica del coste, de compromiso de calendario de acciones concretas. No existe nada de eso que pueda atender problemas tan acuciantes, tan reales, que aquí apenas se han citado, como la emancipación, los problemas que está teniendo el deterioro de la educación, las becas que cada vez son menos, el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda. Es verdad que el ocio y la cultura a determinadas edades ocupa una parte importante de nuestras vidas, pero estoy convencido de que los jóvenes tienen todavía problemas primarios que atender y que yo veo en este tipo de planteamientos que están bastante ausentes. Y yo creo que parte del problema está en que ustedes, y quizá de alguna manera en la intervención de Asier Jaca lo ha venido a atestiguar, confunden la participación con un fin. La participación no es un fin en sí mismo, la participación es un medio. Es verdad que, salvo para mucha gente de la izquierda abertzale que ve en el asamblearismo un fin en sí mismo, hemos tenido en tiempos muy cercanos, digamos, acampadas que así lo atestiguan, ¿no? Pero la participación es un medio para conseguir determinados fines, y yo creo que esos fines están desaparecidos porque están tapados por procesos participativos quizás muy bien intencionados, no sé qué nivel de éxito han podido tener más allá de lo que es una cultura política muy determinada, pero no se puede confundir la participación con un fin. Seguimos, como digo, echando en falta que haya en la práctica de sus hechos y en el plan que ustedes presentan hoy una visión más amplia, más plural y más unida a las necesidades vitales de los jóvenes de San Sebastián, que son concretas y cuantificables. Luego tendremos ocasión de verlo en una moción que los grupos de la oposición vamos a traer aquí para hablar de algo que tiene mucho que ver con lo que ahora estamos hablando, la juventud, ¿no? Ustedes hablan de gaztegunes cuando realmente todo el mundo sabe que son gazteches lo que están tratando de proliferar. Y poner al servicio de un colectivo de jóvenes muy concreto, aunque luego están intentando disimularlo, un inmueble municipal, una villa concretamente, pues no nos parece que es la manera, digamos, más plural y además albergamos muchísimas dudas sobre los procesos de participación que haya podido haber detrás de esas decisiones. Creemos que no, como digo, no refleja una visión demasiado plural de la juventud y de sus necesidades.
Por eso nos parece que en parte el estereotipo parte de ustedes, ¿no? Por otro lado, cuando hablan de que han recogido una serie de aportaciones que se han hecho en diferentes, por supuesto, pueblos y barrios de San Sebastián que insisten en el concepto, es llamativo observar que se habla de extensión de la red de haurtxokos y gaztelecus, cuando en esta legislatura lo único que hemos tenido ha sido un recorte en esa materia, un recorte también cuantificado durante los meses de verano en cuanto a horarios y números de gaztetxes que se van a cerrar durante determinados meses, por no hablar de los udalecus. Es decir, yo no sé si van a abrir ustedes más equipamientos, pero lo que desde luego los socialistas donostiarras le rogaríamos es que, estando como está de equipada la ciudad, que consideramos que está bien equipada, porque en eso también han sido ustedes objeto de una herencia pues bastante generosa para la ciudad, fundamentalmente, creemos que lo que hay que hacer es intensificar el uso de esos gaztelecus y de esos haurtxokos. Están los equipamientos y si desde luego ustedes tienen posibilidades económicas de hacer una extensión, háganlo en horario. Háganlo en horario para que se aprovechen mejor esos equipamientos, porque nos da a nosotros que cuando la manta tratas de cubrirte más la cabeza, pues al final lo que haces es descubrir los pies. Y creo que son momentos en los que hay que poner mucho acento en las prioridades. Y por tanto, les pediríamos que dejaran de recortar en determinados servicios para los jóvenes y para los niños, que tienen que ver también con la conciliación laboral, con la conciliación familiar de sus padres y demás, y pusieran ahí el acento. Eskerrik asko. Alderdi Populara, Iñigo. Bai, eskerrik asko alkate jauna eta arratsalde guztioi. Bueno, ezer baino lehen, udaleko talde popularreko kideok segidakoa esan nahi dugu. Talde guztiok aritu gara lanean, Gazteriako batzorde ez iraunkorrean. Eta gainera, denbora luzea pasa dugu lanean. Hain zuzen ere, urtebete. Batzordearen helburua honakoa zen. Donostiako udalaren gazterie plana egitea, baina aitzitik, denbora luzea lan eginta gero, emaitzak eskasak dira. Eta ondorioz, Gazteriako delegatuarekin haserre gaude. Izan ere, bakarrik ideiaren zirriborroa aurkeztu du, eta ez ordea benetako plana. Horren ondorioz, Donostia da gazteri planik gabeko hiri bakarra gure inguruan. Donostia da gazteriaren diagnostikorik egin ez duen hiri bakarra. Eta Donostia da gazteri entzako helburu planik gabeko hiri bakarra ere bai. Gainera, Gazterieko zinegotzi ordezkariak erabakiak hartu ditu, baina beti ere oposizioko alderdiekin hitz egin gabe. Hau da, alde bakarreko erabakiak hartu ditu. Baina larriena segidakoa izan da, naiz eta zirriborroa batzordeko azken egunean aurkeztu zigun, zinegotzi ordezkariak ez zituen bertan onartu gainerako taldek egindako ekarpenak. Era berean, udal gobernuri dagokionez, ez da gai izan gazten lokalentzako araudi berria onartzeko, naiz eta oposizioko talden ustez lehentasunezko eta premiazkoa izan. San Pedro Andrea, zure kudeaketa benetan eskasa izan da, eta are gehiago, talde popularreko kideok prez egongo gara elkarrekin lan egiteko, beti ere gazte donostiarren alde egiteko, baina ordea zuk ez duzu borondaterik izan. Pena handia da, eta era berean segidakoa esan nahi dizugu. Oso zaila izango da zuren gain konfiantza berriro izatea, elkarrekin lan egiteko legealdi honetan. Baina, hala ere, guztiz ere, elkarrekin lan egiteko talde popularren eskaintza mai gainean daukazu. Beraz, zuk duzu azken hitza. Queríamos decir, señora San Pedro, que la verdad es que nos hemos llevado una gran decepción con el trabajo que hemos hecho durante más de un año en la Comisión No Permanente de Juventud. Y nos hemos llevado una decepción porque nos ha parecido que hemos hecho un trabajo en vano. Hemos estado durante más de un año reunidos con el objetivo, como he dicho aquí, de crear un plan joven para este ayuntamiento que no teníamos y con el objetivo de aprobar un plan o unas normas para regular los locales privados de los jóvenes. Hemos terminado el año y no hemos conseguido aprobar las normas para los locales de los jóvenes y tampoco hemos conseguido un auténtico plan joven para esta ciudad. Somos la única ciudad en todo nuestro entorno que no tenemos un plan joven. Y lo que aquí se nos ha presentado, señora San Pedro, no es un plan joven, no es un plan, son
un borrador con unas líneas de actuación que son muy similares a las que había en la anterior legislatura, en la que gobernaba el Grupo Socialista, pero además en la que han desaparecido algunos términos como derechos humanos, como respeto, como libertad y demás. Eso sí, hemos notado que ha desaparecido, pero lo demás es prácticamente muy parecido a lo que había hasta ahora. Y hemos hecho aportaciones, y no se nos han tenido en cuenta para nada nuestras aportaciones. Hemos hecho aportaciones como pedir algo tan lógico como que en el plan hubiese un diagnóstico, un pequeño diagnóstico de la situación de los jóvenes en nuestra ciudad. No hay. Hemos pedido algo tan lógico en un plan como que hubiese un cronograma. Tampoco hay. Hemos pedido que hubiese unos compromisos económicos. Tampoco hay. Unos plazos de ejecución. Tampoco hay. Y ni siquiera, como he dicho antes, se ha tenido en cuenta las propuestas que hemos hecho por parte de los diferentes grupos. Está claro, señora San Pedro, que usted ha decidido tomar las decisiones unilateralmente en temas de juventud, no ha contado ni ha respetado para nada la decisión y las opiniones de los grupos de la comisión. Por lo tanto, sí puedo decirle que nuestra decepción ha sido muy grande, muy grande. Hemos estado más de un año y la verdad, la sensación es que hemos hecho el indio. Pero bueno, quiero terminar diciendo que la mano está tendida, que queremos trabajar por mejorar la situación de los jóvenes y la red de equipamientos, pero es verdad que no apoyamos su modelo, el modelo de jóvenes que usted propone, que es el modelo de los suyos y para los suyos. Es el modelo de las gastas habladas que hemos conocido y conocemos desde hace muchos años. Por tanto, señora San Pedro, por ahí no vamos a ir, en ese camino no nos va a encontrar, pero para el resto, desde luego, sabe que tendrá nuestra mano tendida. Bai, mila esker, presidente jauna, arratsaldeon guztioi. Bueno, Denis, no puede ser de otra manera. Necesitan el estereotipo para hacer una lista de consignas, que es fundamentalmente con lo que nos hemos encontrado. Eta ez da izan urtebete, izan dira 14 hilabete guztiak, egun guztiak kontatzen baitira. Bai? Eta benetan, San Pedro Anderea, nik susmoa daukat, egin duzuna izan dela gazte plana hitz egiteko, benetan izkutatzeko hemen jende asko kezkatzen gaituena. Eta egia da mozio bat daukagula horren inguruan, baina nik horretaz hitz egin nahi dut eta hitz egingo dut. Zen hau, San Pedro Anderea, hau adarra jotze bat izan da. Adarra jotze bat. 14 hilabetetan adarra jotzen aritu zea, baina ez Denis Itxaso jaunari, Inigo Arkauz jaunari, edo Itziber San Román Andereari, edo gure alderdiei. No, usted ha estado tomando el pelo a todos, a todos los y las donostiarras que no le votaron a usted y a los suyos, teniéndonos 14 meses aportando, trabajando, para luego sacarnos en el último momento, y como alguien se saca un conejo de la chistera, algo que ustedes han bautizado como Gaztegune, y de lo que nos han hablado, pues bueno, ya sabemos. ¿Y qué es lo que verdaderamente preocupa a la gente? Y ahora nos viene hablando de algo que sí, que se puede encontrar en la página web, que se podrá, no, que se ha podido encontrar. Por cierto, me gustaría saber cuántas aportaciones participativas ha tenido, porque estuvo ya también ahí colgado. Algo que no responde, porque es que no puede responder, porque en la última comisión no nos supieron decir ni cuántos jóvenes viven todavía con sus padres, ni cuántos jóvenes trabajan fuera de Donostia. Sí que nos dijeron que son 681 las personas menores de 35 años que están recibiendo la renta de garantía de inclusión, vamos, la RGI. Eso es lo único que nos dijeron, pero desde luego en el plan no se habla nada de eso. Y no se habla nada de eso porque, como ya he dicho, ustedes lo único que tenían era, necesitaban una cobertura para montarse lo que todos conocemos como gaztetxe. Adar jotzea batzordean eta adar jotzea berriro esaten dut, orain eman ez dituzun azalpenengatik. Ze erabiltzen dituzun hitzak erabiltzen dituzula, errealitatea oso da gordina eta temosoa. Donostiako udal gobernuak gaztetxe bat jarri du martxan. Eta horretarako gainea eduki gaituzu de konparsita. Hola, pixka bat hori antolatzen zenuten bitartean, gu beste alde begira egon gintezen. Zen horren berri ezen iguten inoiz eman. 14 hilabete horietan guztietan inoiz ezen iguten eman.
hori antolatzen ari zineten bitartian. Klaro, etzan izan lehenengo saiakera. Aitortu behar da, ikasten duzuela, hori pozgarria da. Saiatu zen Bildu, alkatetza hartu eta 3 hilabetera gazte batzuek gaztelu bidean dagoen eraikina okupatu zutenean saiatu lehenengo gaztetxea montatzen, baina hori ondo ateratzen ez, beste bide hau jorratu duzu. Los hechos son los que son y por mucho que ustedes se empeñen en cambiar los sufijos y en vez de llamarle gaztetxe le llamen gaztegune, la realidad es que el gobierno municipal ha puesto en marcha un gaztetxe en el antiguo. Solo llevaban 3 meses cuando Bildu, que cada vez es más la HB, ni siquiera la izquierda abertzale, la HB de siempre, aplaudió sin reservas la ocupación de un edificio en la parte vieja. Aquello le salió rana y lo que hicieron es, como ya he dicho, depurar la técnica. Y ahora nos hablan de un proceso participativo y experiencia autogestionaria para ocultar que han regalado una villa, el uso de una villa, de más de 200 metros cuadrados, un edificio pequeño, según la señora San Pedro, no se sabe bien si a la juventud antiguotarra o a la juventud donostiarra. Pues hasta que no lleguemos a no se sabe qué fase, estamos hablando de un proyecto. Esto ha sido una tomadura de pelo, como ya he dicho, a los grupos políticos y al tejido asociativo de Donostia, a todas aquellas personas que para poder hacer ciudad, ayudando a la infancia, jóvenes, mayores, mujeres, personas que no tienen que comer, barrios, han pasado años en una lista de espera y siguen esperando a que se les conceda no un pequeño edificio, sino un local algo digno. Porque en Donostia tenemos a gente repartiendo comida en la calle por falta de local, asociaciones que comparten local y tenemos también una asociación de vecinos en Riberas a las que se le acaba de negar el dinero necesario para acondicionar el agujero, porque no es más que eso, que les cedió el ayuntamiento. Claro, que son 800 familias y que son 800 familias comparados con 80 jóvenes del antiguo o no se sabe de dónde. Oiesek dira datuak San Pedro Anderea. Gazte plana ez ditu, eske zenuten gazte planak egin nahi. Egin nahi zenuten azan kobertura eman gaztetxaren montaketari. Eta lortu duzue. Eskerrik asko, izteko txandan nahiara. Eskerrik asko. Lehenik eta behin, esan behar daukat, gaur hemen, aur eta gaztediari bideratutako plan bati buruz hitz egite aritxe utze, positiboa dela. Politikariek eta administrazioek askotan gazten aldeko hitz politez edertzen dituzte euren diskurtsoak, hala komeni zaienean, noski. Baina gero, errealitatean gazten aldeko ezer gutxi eginda. Ez gaitezen, akats berean erori. Haur eta gazteekin lan egitea, hori da denaren ardatza. Gu planteatzen ari garen politika aldaketa horretan datza. Gaztei entzun, kontuan hartu eta hartzen dituzten erabakiak babestu. La clase política es muy hábil realizando diagnósticos sobre la juventud, diciendo cómo son, cómo deberían de ser, qué deberían de hacer, qué no hacer. Señor Azcouz, usted dice una cosa en pleno y otra cosa en nuestros diálogos. Pero por favor, lea el plan. Lea el plan, por favor, Íñigo, léalo. Me parece que todos sabemos muy bien cuáles han sido las aportaciones durante todos estos meses. Ciertamente bastante ridículos y pérdidas de tiempo. Para cerrar el turno de intervenciones, me gustaría hacer una petición a los grupos políticos de este ayuntamiento. No traslademos las batallas políticas diarias de este consistorio a la juventud. No cojamos a los jóvenes como pretexto para enfrentamientos que nada tienen que ver con ellos. Eta begira nondik gaztez hitz egiten ari garela, zuek aipatu bezala, ezin dut albo batera utzi, joan den astean bulebarrean izan dugun askegunea. Hor ere gazteak elkartu dira, Donostiako 8 gazteen eskubideen defentsan. Geroago mozioetan honetaz hitz egingo dugu. Baina gaztez hitz egiten ari garenez, gazten eskubideen defentsan aritzea udal honen lana ere bada. Eta noski, garbi dago udal gobernu honen jarrera zein den. Eskubide guztiak guztiontzat, eta horrelako injustizia handiaren aurrera salaketa irmoa. Los jóvenes nos están dando continuos ejemplos de madurez y de convivencia. No les traslademos justo lo contrario.
Seamos nosotras y nosotros también un buen ejemplo. Y de la misma manera me gustaría subrayar una cuestión muy importante. Este es un plan para toda la juventud, para toda con mayúscula, de esa juventud donostiarra que no tiene problemas en juntarse con quienes piensan diferente y así lo están demostrando. Donostiako aurre eta gazte politiketarako udal plana aurrera pausoa da gure hiriarentzat. Gazteentzat baino gazteekin lan egiten hasi beharra daukagu. Gazteen ahotsa entzuten, gazteen beharrei erantzuten. Gazteek eskubidea dute antolatzeko, lan egiteko, euren ereduak sortzeko eta bultzatzeko. Gazteri zinegotzi gisa, gonbitea egin nahi diet Donostiako gazte, aur, hezitzaile, guraso, zein bizilagun guztiei parte hartzera. Denekin kontatzen dugu lanerako. Eskerrik asko. Baizoi. Zazpigarren puntua adostuta dagoenez. Bukatu da agerraldien partea gaurko udalbatzarreko gai zerrendan. Hasiko dira alderdi ezberdinen erakunde adirazpenak. 7 izango dira, lehenengoa erakunde adirazpena, PPek aurkeztua, mugi txartel anonimoari buruzkoa. El Ayuntamiento Pleno de San Sebastián insta a la Autoridad del Transporte de Guipúzcoa a eliminar la caducidad de 3 meses establecida para la tarjeta Mugi anónima, manteniendo el resto de condicionantes de la misma. Aldeko bozkak, aho batez onartu ba. 8. dago transazional bat, baina adostuta dago. Orduan usted, Juan Carlos Uquesa, baina transazionala bozkatuko deula eta gero irakurri. Aprobada por unanimidad esa declaración institucional. La siguiente, la presentada por Bildu y PNV en relación a la rehabilitación del nudo que une la zona de Bidebieta y Herrera, la rotonda de Gomistegui, la zona del puerto y la avenida José Elosegui. Erakunde adirazpena. Bat. Donostiako udaleko udalbatzak berretsi nahi du funtsezkoa dela Bidebieta, Gomistegi biribilgunea eta Ategorrieta etorbideren arteko zonaldea birgaitzea, Herrerako geltoki berrira oinez iristeko eta Trintxerpe Bidebieta eta Herrera arteko konexio natural gisa erabiltzeko. Era berean berretsi nahi da funtsezkoa dela trenbideko lanak egin alizateko bota zen udalaren kilo instalazioa lehen bijartzea. Herrerako eta Bidebietako bizilagunek erabili eta gozatu alizateko. 2. Donostiako udaleko udalbatzak Eusko Jaurlaritzari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen die ahalik eta azkarren lankidetza hitzarmen bat izenpetu dezatela bi aldeek negoziatu zutenaren ildotik eta irizmenarekin. Hitzarmen horren helburua hain zuzen ere Bidebietako zonaldean Gomistegi biribilgunearen eta Ategorri eta etorbidearen artean hiri parke handi bat Herrerako geltoki berrira oinez iristeko balioko duena sortzea ahalbidetuko duen jarduera eta amaitze koordinatua eta baterakoa lotzea izan zen. 3. Donostiako udaleko udalbatzak Eusko Jaurlaritzari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen die 2011an idatzitako proiektua berriz planteatzeko eta gaur egungo egoerara egokitzeko. Horretarako eskatzen da bi erakundek elkarlanean aritzea Donostiako eta Pasaiako udalekin. 4. Donostiako udalbatzak Espainiako gobernuari eta gai honetan zerbaiten eskumena duten gainerako erakundei eskatzen die adosteko Herrera eta Herrera aldeko jobideak birgaitzeko behar diren diru ekarpenak. Eragindako alderdiek finkatzen dutenean 2011an alde hartarako idatzitako proiektuaren planteamendu berria. 5. Azkena, akordio honen berri ematea Espainiako gobernuari, Eusko Jaurlaritzari, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Pasaiako udalari. Declaración institucional. 1. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián desea reafirmar que es fundamental la regeneración de la zona comprendida entre Bidebieta, la glorieta de Gomistegui y la avenida de Ategorrieta para que sirva como acceso peatonal a la nueva estación de Herrera y de conexión natural entre Trintxerpe, Bidebieta y Herrera. De la misma manera, desea reafirmar que es fundamental que la instalación deportiva municipal demolida para la ejecución de las obras ferroviarias se reponga cuanto antes para el uso y disfrute de los vecinos y vecinas de Herrera y Bidebieta. 2. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al Gobierno vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa a que en la mayor brevedad suscriban un convenio de colaboración en el sentido y con el alcance que fue negociado entre ambas partes para la finalización y actuación conjunta y coordinada que permitan la creación de un gran parque urbano en la zona de Bidebieta
entre la glorieta de Gomistegui y la avenida de Ategorrieta, que sirva como acceso peatonal a la nueva estación de Herrera. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta al Gobierno vasco y a la Diputación Foral de Guipúzcoa que se replantee el proyecto que se redactó en 2011 y se adecue a la situación actual. Para ello se insta a más instituciones a que colaboren estrechamente con los ayuntamientos de Donostia San Sebastián y de Pasaya. 4. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián solicita al Gobierno de España y al resto de las instituciones competentes que acuerden las aportaciones económicas necesarias encaminadas a regenerar la zona de la Herrera y sus accesos una vez que se haya fijado entre las partes implicadas el replanteo del proyecto redactado para la zona en el año 2011. 5. Y último, dar traslado de este acuerdo al Gobierno del Estado español, al Gobierno vasco, a la Diputación Foral de Guipúzcoa y al Ayuntamiento de Pasaya. Eskerrik asko, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aho batez onartu ba, eta 9. berdin gertatzen da, horrena bozkatuko dugu, Alderdi Popularrak aurkeztu du. Urrengo erakunde adierazpena. Jo irakurriko duzu, Juan Carlos, eta bozkatu ingo dugu. Emendakinaen aldeko bozkak, aho batez onartu ba, eta orain irakurtzen badezu... EAJ taldeak aurkeztu da Zubietako espetxe berriari buruzkoa. Erakunde adierazpena. Donostiako udalbatzak barne arazoetako ministerioari eskatzen dio udalari jakinaraz dezaiola, Zubietako espetxeko proiektu berria udalak azter eta baliozta dezan onartu horretik, emendakinarekin behin eginda gero izango litzateke. 2. Donostiako udalbatzak barne arazoetako ministerioari eskatzen dio udalarekin hitzartu ditzala espetxe berria eraikitzeko egungo espetxea eraisteko eta txomineneko 2. fasea eraikitzeko lanak egikaritzeko beharrezko izapideak eta egutegia. Declaración institucional. 1. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián solicita al Ministerio del Interior que ponga en conocimiento del Ayuntamiento el nuevo proyecto de la cárcel de Zubieta una vez elaborado para que lo estudie y valore con carácter previo a su aprobación. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián solicita al Ministerio del Interior que acuerde con el Ayuntamiento los trámites necesarios y el correspondiente calendario para la ejecución de las obras de edificación de la nueva cárcel, así como el desmantelamiento de la actual y la construcción de la segunda fase del nuevo Txominenea. Aldeko bozkak, aho batez onartu ba, 10. puntua. Declaración institucional presentada por el Grupo PSE sobre el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Asunto número 10, declaración institucional presentada por el Grupo PSE sobre el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo Bildu. El socialista, Susana. Eskerrik asko berriro. El Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras es una jornada que se ha venido utilizando habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales. Los hechos que dieron lugar a esta celebración están contextualizados en los albores de la Revolución Industrial en los Estados Unidos, siendo entonces una de las peticiones básicas la jornada de 8 horas. Y con ocasión de aquellas movilizaciones y su repercusión, decía Engels en el prefacio de la edición alemana del Manifiesto Comunista: «Oh, si Marx estuviese a mi lado para verlo con sus propios ojos». Hoy yo diría, menos mal que ni Marx ni otras personalidades de la izquierda trabajadora están a nuestro lado para ver lo que está pasando con sus propios ojos. Hoy día nos encontramos con reivindicaciones constantes de todos los sectores productivos y trabajadores. Marchas verdes, blancas, naranjas, de personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Y lo que están reivindicando es una revisión de las reformas laborales, de la supresión de derechos del sector público y de los recortes en protección por desempleo. Las medidas que está imponiendo el Gobierno del PP están siendo un fracaso absoluto y han empeorado el consumo, la inversión, las exportaciones, los salarios. Han puesto la negociación colectiva en situación de alerta roja, ya que el entorpecimiento empresarial de los procesos negociadores para que los convenios cumplan sus plazos y así poder imponer discrecionalmente las condiciones laborales. Han supuesto el incumplimiento del Pacto de Toledo en cuanto a las pensiones, donde Rajoy decía: subiré las pensiones, cuando se trataba de darle en el cogote a Zapatero. Luego, cuando le ha tocado, lo que hace es congelo las pensiones. Donde criticaba la edad de jubilación a los 67 años,
Ahora resulta que nos lanza globos sonda para ir más allá de esa edad. Vaya, que si tenemos la suerte de tener trabajo, iremos al trabajo en taca-taca. Amén de su reforma respecto a la jubilación anticipada y parcial, el endurecimiento al acceso al subsidio de desempleo para las personas mayores de 55 años. Solo generan más paro y pobreza asociada al mismo. No hay más que ver la encuesta de la EPA ofrecida hoy. Más de 6.200.000 personas que quieren y no pueden trabajar. Y esto supone un 27,16% de la población activa en paro. Un récord, un lamentable récord histórico. Han supuesto estas medidas del Gobierno popular recortes en servicios públicos fundamentales, sanidad, educación, servicios sociales y pensiones, que amenazan destruir un estado del bienestar que con tanto esfuerzo lograron construir nuestros antecesores. Vaya, que vamos a tener que volver a reivindicar las 8 horas de trabajo, pero para trabajar. Las personas sin trabajo han visto cómo en los últimos meses a sus dificultades económicas se les sumaban los efectos producidos por los recortes en prestaciones sociales y en la red de protección pública frente a la adversidad. Recortes que tras varios años de crisis han consumido todos sus recursos y ya no pueden más. Recortes todos ellos que hacen que cada vez más personas vivan por debajo del umbral de la pobreza. Más de 2 millones son niños y niñas. Todo esto hace que sea preciso un gran acuerdo político y social para el empleo y la reactivación económica. Un acuerdo que permita promover un cambio en el modelo productivo, que permita crear empleo, salarios dignos y que haga fluir el crédito a empresas y familias. La respuesta a los problemas globales debe ser global. Y todo lo dicho y más, que no podemos porque no tenemos tiempo, han animado al Grupo Municipal Socialista, y a mí en su nombre, ante la proximidad de la celebración del 1 de mayo, traer esta declaración institucional de apoyo público a las reivindicaciones obreras, hoy más que nunca, y deseando que no tengamos que volver a verlas más. Eskerrik asko, Jon. Eskerrik asko, alkate jauna. Ondo dago gai honen inguruan adierazpen bat edukitzea. Maiatzaren lehenak langileen borroka ekartzen digu gogora. Eta horrekin batera honakoa gogoratu behar dut. Egun dugun sistema ez da egokiena. Oinarrizko eskubideak zapaltzen dituelako. Izan ere, merkatuaren... Izan ere, merkatuan oinarritzen den sistema batek ezin ditu langileen eskubideak bermatu. Horregatik, jarraitu behar dugu maiatzaren leheneko borroka honetan. Esan behar dut, Alderdi Sozialistaren adierazpena irakurri dudala eta bat natorrela esaten duenarekin. Bat nator, esaten duenarekin, baino esan behar dut ere bai, berdin esango nuela eta esan nuela Alderdi Sozialistak Merkeleren aginduz egin zuen erreforma laboralekin ere. Decía que vamos a apoyar esta declaración institucional, pero que esta misma declaración sobre los recortes y la reforma laboral del Gobierno de Madrid la podríamos haber firmado hace 3 años. Y es cierto que el PP está dando una vuelta de tuerca más a estos recortes y a los ataques de los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Y es cierto también que la situación a la que nos está llevando es cada día más dramática para muchas personas. Pero lo que está haciendo es seguir los dictados del mercado, como ya lo hicieron otros gobiernos. Cabe recordar que en el 2011 el Partido Popular, junto con el Partido Socialista, se juntaron para cambiar un artículo de la Constitución, el artículo 135. Sí, esa Constitución que es inmutable para otros temas, para este se cambió. Y dejaba el déficit estructural en manos de la Unión Europea, esa institución tan democrática. Vamos, que los pueblos no tienen derechos, pero los mercados sí. Y de aquellas reformas constitucionales, estos recortes sociales. Aún así, quiero ser positivo, siempre lo soy, y quiero pensar que esta declaración institucional supone un nuevo rumbo en el Partido Socialista y voy a entenderlo como una pequeña rectificación. Sartu dugu ere adierazpen honetan, ekarpen txiki bat, nun eskatzen dugun, Espainiak
ez badute nahi aldatu beraien erakundeak eta legeak utzi desatela behintzat Euskal Herritarrei edukitzea gure legeak eta gure araudiak. Herritarrek interesak merkatuaren menpe ez usteko behintzat. Eskerrik asko. Zuei, Alderdi Popularra, Tito. Eguerdion. Bueno, voy a comenzar la intervención con una frase de Cánovas que decía que la política es el arte de aplicar en cada época la parte de lo ideal que las circunstancias hacen posible. Esto quiere decir que cuando se está gobernando se hace exactamente esto y cuando se está en la oposición se dice que se haga exactamente lo contrario. Yo eso le llamo demagogia, porque es muy fácil hacerlo del poder, incluso cuando se gobiernan desde ciudades de 185.000 habitantes, señor Albizu. Son muchas las cosas que se dicen y en las que hasta hace poco se hacía lo contrario. Y ahora quieren echarle la culpa de todo lo que pasa a un gobierno que lleva apenas un año, o vamos a decir ya 1 año y 5 meses en el gobierno. Saben que yo no soy precisamente un hooligan de las siglas, pero sí procuro serlo en la coherencia. Y si puedo, huyo de la demagogia y del populismo, que es a lo que a veces nos dan este tipo de declaraciones. Y voy a intentar desmontárselo al Partido Socialista. Esta vez no voy a atacar a Bildu, voy a decírselo al Partido Socialista con todo el aprecio del mundo, porque el asegurar las pensiones, a pesar de que más de 14.000 millones de euros se dejaron de ingresar por parte del Gobierno socialista, es asegurar un derecho. Lo que ustedes hicieron fue poner en peligro las pensiones. Hablan de garantizar el empleo, de derogar la reforma laboral que se ha hecho por parte del Partido Popular, que con su gestión dejaron 5,5 millones de parados, que doblaron la tasa de paro juvenil y que entre las decisiones se estuvo además la de retrasar la edad de jubilación. Sigo con las contradicciones. Aunque no hicieron nada a favor de los desahuciados, no hicieron nada, sí hicieron. Votaron hasta en 10 ocasiones en el Congreso de los Diputados contra la dación de pago. Y además crearon juzgados especiales por parte de la señora Chacón para aumentar el ritmo de los desahucios. Eso es otra contradicción, aunque ahora se sumen muchos dirigentes socialistas a los escraches o a la calle. Derechos pisoteados. El partido que congeló las pensiones, y era crítica al PP porque efectivamente no la subió el IPC, sino que la subió un 2%, pero la subió. Que aprobó una reforma laboral donde incluía el despido de 20 días por causas objetivas. Que consistió en los abusos de la banca en las preferentes. Ahora se suman, en cambio, con todas esas personas que están damnificadas, como si fueran ellos los que han estado ajenos a todo esto. Que entregó 30.000 millones a la banca sin concesiones y que eso formó parte del déficit público. Un déficit público del 11% que dejaron. Ustedes que son de Obama, con el 6,7%, ya quisieran los americanos tener los recortes que hemos tenido en España. Ya quisieran, con un déficit de un 6,7% en Estados Unidos. Recortes en sanidad. Habla el partido que en la comunidad que más tiempo llevan gobernando y más grande de España, que es Andalucía, es el que menos camas públicas tiene por habitantes y menos hospitales privados tiene también en su índice referencial. Llámenlo como quieran, lo pueden llamar recortes, lo pueden llamar reformas. Resulta que cuando lo hacen ustedes son necesarios y cuando lo hace el Partido Popular son derechos pisoteados de los trabajadores. Pues hombre, pues algo habrá que hacer. Ya digo que el déficit tampoco se hace tan fácilmente. Yo, a mi juicio, creo que están abandonando la socialdemocracia. Yo les invito a que vengan, porque hace falta en España un partido de izquierda fuerte, socialdemócrata y no socialista, que a veces roza el chavismo, que salía con partidos de los trabajadores, partidos a saltar supermercados. Hombre, vénganse a la socialdemocracia. En Andalucía están así, incluso cuestionando la propiedad privada. Repito que lo que tendremos que hacer es una reflexión voluntaria. Pues a lo mejor tendremos que olvidarnos un poco más de nuestras siglas y preocuparnos por el interés general. Seguramente habrá que hacer un acuerdo entre los dos grandes partidos, aunque a este paso iremos a menos, eso se lo aseguro. Si nos ven así absolutamente divididos, el bipartidismo se irá y quedarán otros grupos que se aprovecharán de esto, que son realmente a quienes les interesa la demagogia y el populismo, a los grupos minoritarios que no creen ni en este país ni en este sistema. Eskerrik asko. Eusko Alderdi Jeltzalea, Eneko. Bai, eskerrik asko. Bueno, gure taldeak gai honen inguruan bere iritzia finkatzerakoan da bere botoa ematerakoan argi eta garbi mahai gainean jarri nahi duena, eta hor bat egiten dut Titok esan duenarekin, ez? Sigdak alde batera utzi eta maiatzaren batean, o bataren atarian gauden honetan, guk behintzat
ona ekarri nahi duguna eta proposamen honi baietz esaterakoan ere adierazi nahi duguna da, hain zuzen ere iruditzen zaigu da, oso gogoan izatekoa da dangileen borroka baino dangileen lorpenak. Uste dugu maiatzaren bataren atarian hori maigaineratzea egokia dela eta beharrezkoa dela, bat egiten dugu gainera bereziki aipatzen diran 2 puntuekin, pentsioei dagokion puntuarekin, eta baita ere lan erreformari dagokion puntuarekin, bat gatoz bai adierazpen honetan horren inguruan egiten den kritikarekin. Aipamen berezi egin nahiko nuke gaurkoan eta maiatzaren bataren inguruan gauden honetan batez ere langabetuen inguruan, nik uste horiek direla hain zuzen ere gure laguntza eta elkartasuna momentu honetan gehien behar dutenak, zalantzarik gabe, eta adierazi ere Bilduk aurkezten duen emendakinari baiezkoa emango diogula, gurea dedako ere Euskal lan harremanen esparru hori aldarrikatzea eta exigitzea eta eskatzea, dudari gabe. Beraz, bai alderdi sozialistak aurkeztutako proposamenari eta baita Bilduk aurkeztutako emendakinari biei baiezkoa emango diogu. Eskerrik asko. Bai, izteko txanda, Susana. Querido Tito, oyéndote me entran unas ganas irrefrenables de ir a comprarme un chándal. Porque lo mismo somos chavistas, que no somos socialdemócratas, que deberíamos serlo, o que lo hicimos todo fatal. Ya, pero ¿y de la declaración institucional que he presentado? ¿Me ha dicho usted algo? Porque que Zapatero hizo o dejó de hacer no exime a que ustedes están haciendo lo que están haciendo. Terrible para el país, terrible, terrible. Algo habrá que hacer. Eso siempre es el recurso fácil, ¿no? Hay que. Ya, pero ¿qué van a hacer? Es que están gobernando ustedes. A mí me encanta que podamos hacer historia de las cosas, pero los que gobiernan son ustedes. Y no nos ha dado ni una opinión, porque lo que he hecho yo aquí ha sido un relato de la realidad. No me he inventado ni una frase, ni una frase. 6.200.000 y pico personas paradas, que llevan ustedes ya más de un año de gobierno, ¿no les preocupan? Porque no ha hecho referencia, no les ha dado ni una esperanza. Como tenía la culpa Zapatero, bueno, pues así estaremos 4 años. Como tiene la culpa Zapatero, sigan haciendo esto. Bueno, no, todavía nos queda mañana, que ya venimos amenazadas hoy aquí. Al señor Albizu, ya que me queda poco tiempo, que podíamos haber traído una declaración institucional así antes, cuando gobernaba Zapatero. Claro, la podía haber traído usted, que está en el gobierno con nosotros. Igual se le pasó. Ese día estaría usted de fiesta. De verdad, bromas las básicas. Las básicas. No se olvide usted tan pronto de su más que reciente pasado. Eskerrik asko. Bozkatu ingo da aurrena Bilduren zuzenketa o emendakinak asuntan. Aldeko bozkak, ezeskoak, onartu gelditzen da, eta orain proposamena bera. Aldeko bozkak, Vale. Bai, eski estaba. Bai, oso ondo. Ba, lehenengo puntuari aldeko bozkak. Bai. Izango ditu 4 puntu. Oinarrizko proposamenak, bale. Ba, lehenengo puntua aldeko bozkak, ezeskoak, onartua eritzen da. Bigarren puntua aldeko bozkak, ezeskoak, onartua elitzen da. Hirugarren puntua aldeko bozkak, berriz egingo dugu, hirugarrena zuena da, osea, que pentsatzet, hirugarrena zuena da, laugarren ainaitu deuna, bai. Hirugarren puntua aldeko bozkak,
ezeskoak, onartua gelditzen da, eta laugarren puntua orain, aldeko bozkak, ezeskoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. 11. puntua. Onartuak geratzen dira, erakunde adierazpen honen puntu guztiak, goazen urrengoarekin, 11. puntua, erakunde adierazpena PSE taldeak aurkeztua lankidetzarako gastua murriztea dela eta. Declaración institucional presentada por el Grupo PSE sobre reducción en gasto en cooperación. Alderdi Sozialista. Vaya, eskerrik asko, arratsaldeon. Bueno, pues aquí venimos con una declaración institucional que espero que no tenga esa respuesta que ha tenido la anterior, del pim pam pum, del y tú más, y la culpa fue no sé de quién, ¿no? En fin, no voy a recalcar en qué momentos vivimos de crisis, que lo sabemos todos, pero sí recordar y hacer una reflexión importante sobre quiénes son los que más padecen estos momentos de crisis, más allá que nuestro mundo desarrollado y nuestro mundo occidental. Porque más allá, y también que la crisis económica, hay personas, hay seres humanos, que viven en países cuya crisis va más allá que la económica, pues es crisis alimentaria, medioambiental, etcétera, ¿no? Y nos encontramos que en ese proyecto de presupuestos, que es verdad que a día de hoy pues están retirados, pero ha sido toda una declaración de intenciones del nuevo Gobierno vasco, había un recorte de un 36% en esta partida, en la partida de gastos a la cooperación y al desarrollo, siendo la partida que más recortes tenía en estos presupuestos. En esta retirada de presupuestos, y al final no sabemos muy bien si se van a rehacer o cómo se van a gestionar la prórroga, si llegase el caso, sí pedimos en esta declaración, bueno, pues que se reconsidere ese rebaje, pues en torno a reflexiones, yo creo que serias e importantes, ¿no? O sea, por una parte, lo que decía, ¿no? Una reflexión sobre los millones de seres humanos que hay en el planeta, que hay en el mundo, con una pobreza extrema, con una falta de recursos total y, lo que es peor, sin capacidades y sin instrumentos de darle la vuelta a eso. Porque el dinero, todas las ayudas que van a cooperación y a desarrollo van más allá de lo que es solidaridad, van más allá que ayudar al que está en una situación peor. Es que se dan herramientas para que las personas, todos los seres humanos, puedan ser libres, porque en esa situación no se puede ser libres. Y además añado una razón. A lo largo de estos últimos 20 años se ha hecho mucho en cooperación. Y además, y lo ha hecho en esta comunidad, y lo ha hecho un Gobierno vasco, y también con un PNV al frente, y no se me caen los anillos para decirlos. Se ha avanzado muchísimo. Hemos visto a lo largo de los años, bueno, cómo pues, allí donde hay cooperantes vascos. Eso cada vez que sale una noticia. Con lo cual, ahora de repente, en aras a esta crisis económica, que no la negamos, tenga que ser una partida que sufra estos recortes, pues porque, no sé, porque a veces parece, y no sé si alguien me contestará, espero que no, pero se oye a veces que, bueno, pues que si no hay para nosotros, ¿no? Pues cómo vamos a poder tener para otros, ¿no? Pero yo creo que estamos en una situación, y que no nos equivoquemos, se saldrá de una manera, se saldrá de otra, pues es verdad que es una incógnita cómo salir de la crisis. Personalmente creo que hay que cambiar muchos modelos, pero desde luego una de las salidas de la crisis pasa por que los países en vías de desarrollo, los países menos desarrollados, sean capaces de desarrollarse. Si eso no ocurre, los que nos creemos que ya hemos llegado a ese desarrollo tampoco saldremos de la crisis. Por eso, pues pido el apoyo a esta declaración, en la que fundamentalmente es para pedir, bueno, pues que se replantee el nuevo Gobierno vasco estos recortes, estos reajustes en la partida a la cooperación y el desarrollo. Eskerrik asko. Bai, Jon. Bueno, lehenik eta behin gai honen
sensibilizazioan gobernuz kanpoko erakundeen koordinadora egiten ari den lana eskertu eta txalotu nahiko nuke. Seguramente bere lanak ere eragina izan du orain hau eztabaidatzen egoteko. Gainera, badakit bere lana egin duela hainbat tokitan Donostian barne. Eta lortu duena da talde batek buruan zituen rekorte tentazioak usatzea. Así pues, tengo que agradecer a la coordinadora de ONGs que en lo referente a la cooperación ningún partido político haya planteado enmiendas a nuestro proyecto de presupuestos en Donosti y, por lo tanto, que Donosti hayamos podido mantener la apuesta por la cooperación sin enmiendas. Sé que su labor ha sido también fundamental en otros sitios, pero que desgraciadamente su labor no ha tenido tan buenos frutos en otros sitios. Y en el caso que nos ocupa es en el caso del Gobierno vasco, y el Partido Nacionalista Vasco planteaba, al menos en lo que era el proyecto de presupuestos, hasta que se retiró, no sé si esta mañana en la Junta, en el Gobierno vasco ha retirado el presupuesto, planteaba sin duda algo que era mantener lo que tenía cerrado y más tarde ahogar la labor de las organizaciones que cooperan. Eta bai, pentsatzen dut, agian Eusko Alderdi Jeltzaleak agian aipamen bat egingo diola beste hiriburu bati. Ez dakit, baina aldez aurretik erantzungo diot horri. Oposizioan egonda egiten duen EAJak lankidetzaren alde. Baina, berari tokatzen saionean kudeatzeari argi ikusten duen nolako apustua egiten dituen lankidetzaren alde. Vamos, que el PNV apuesta por la cooperación cuando está en la oposición, pero que cuando tiene responsabilidades de gobierno, al menos en lo que hemos podido ver en ese intento de presupuestos por parte del PNV, pues el recorte era absolutamente indiscriminado. Y esto me lleva a mí a la conclusión de que el mensaje es que quien quiera que el PNV apueste por la cooperación, pues parece que es mejor que esté en la oposición, ¿no? Pero bueno, no solo el PNV ha planteado recortes en este borrador, el Partido Popular también ha realizado recortes brutales también en esta materia. Para nosotras y nosotros la cooperación no se limita a la solidaridad, no se trata únicamente de eso, se trata de justicia social. Desde un punto de vista internacionalista no podemos pensar que vamos a crear una sociedad más justa si es una sociedad que vive de espaldas a la situación que vive el resto del mundo. Al igual que como personas no podemos o no deberíamos al menos vivir en una burbuja aislados de quien tenemos alrededor, nuestro pueblo tampoco puede vivir sin saber y sin vivir lo que ocurre alrededor. Más aún cuando nuestras sociedades son habitualmente cómplices, cuando no responsables directos de estas situaciones. Berriz esango dut, ez gara karitateariz ari. Gure herrirako nahi dugun eredua indartzeaz baizik. Hau da, emakume eta gizonen arteko berdintasuna, justizia, ekonomia sozialagoa, bakea, elikadura burujabetza. Ez dira gure herrian eta gure herrirako bakarrik garatu dezakegun eredu bat. Baizik eta mundu mailan denon artean eta esku askorekin garatu behar dugun eredu bat. Esan dudan bezala, Alderdi Sozialistak aurkeztu duen adierazpen honekin bat gatoz eta aldeko botua emango diogu. Eskerrik asko, Alderdi Popularra. Itziar, gero, Eusko Alderdi Jeltzalea, Iñaki. La verdad es que quiero extenderme un poquito en esto, igual me alargo, advierto, pero sí, cierto, porque es uno de esos temas que en el que he tenido además una implicación personal desde hace muchísimos años, ¿no? Y efectivamente, primero voy a hacer referencia a otro ayuntamiento, al de Vitoria, al de Gasteiz, pero no precisamente para decir que el ayuntamiento de Gasteiz en el presupuesto del ejercicio 2013 ha recuperado el 0,7 de la mano de un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, sino para decir que la única institución, el único ayuntamiento y el primer ayuntamiento que aplicó el 0,7 en nuestro país fue el Ayuntamiento de Gasteiz con el alcalde José Ángel Cuerda. El primero. Y el primero y único durante muchísimos años. Y una de las primeras iniciativas de 1995 que se planteó en este pleno
para proponerse alcanzar gradualmente el 0,7, la traje yo. Y fíjese, estoy hablando del año 1995. Desde 1995 hasta ahora, 2013, este ayuntamiento no ha alcanzado el 0,7. Durante muchos ejercicios, el gobierno de esta ciudad ha sido un gobierno socialista. Y además no voy a poner en ningún momento en duda ni en discusión que durante todos esos años en esta ciudad se ha hecho una intensa labor de cooperación, pero no se alcanzó el 0,7. En 2013, el nivel de presupuestación que hay en el proyecto de presupuestos es del 0,44 del presupuesto consolidado. 0,44. De modo que creo que sería importante empezar por casa, porque a mí la intención de su declaración me parece correctísima, señora de Fauce, pero no lo que está planteando en esta declaración. De entrada, el primer punto decae por sí mismo. No tendría sentido. No hay proyecto de presupuesto, luego, ¿para qué solicitar la rectificación de un proyecto de presupuesto? En estos momentos, sin proyecto de presupuesto, el presupuesto estaría prorrogado. El segundo punto también decaería, porque en el presupuesto prorrogado la cantidad que se mantiene es la del ejercicio anterior. Y el tercer punto que viene a plantear aquí es que está solicitándole usted al Gobierno vasco que haga un plan para alcanzar el 0,7 en X años. ¿Han planteado algún plan aquí, cuando gobernaban, para alcanzar el 0,7? ¿Me dice dónde está ese plan? ¿Dónde está? Empecemos por casa. Porque consejos a los demás es muy fácil, pero empecemos por casa. ¿Ha hecho algún esfuerzo en esa línea? ¿Ha habido alguna enmienda en el ejercicio 2013? Nuestro partido no lo ha hecho, pero tampoco el suyo, ¿eh? ¿Ha habido alguna enmienda en el ejercicio 2013 para incrementar el 0,44? Es más, en 2013, poco, pero un poquito se ha reducido la cantidad destinada a cooperación en el presupuesto. Se ha reducido en relación a 2012. No mucho, pero se ha reducido. Han propuesto aquí algo, y hay algo que de verdad tengo que decir. A mí me resulta curioso que alguien traiga a este pleno una declaración institucional cuando todavía estaba en debate el proyecto de presupuesto en el Parlamento vasco, para que este pleno le diga al Gobierno vasco que modifique su proyecto de presupuesto y no presente una enmienda allí. Si puede modificarlo usted allí. ¿A usted le parecería normal que el grupo del Partido Nacionalista Vasco en el Ayuntamiento de Gasteiz tomara la iniciativa de proponer una declaración institucional pidiéndole al Gobierno de Bildu que rectifique el proyecto de presupuesto del año 2013 o del año 2012 o del año 2011 con el Partido Socialista gobernando, diciéndole que establezca el 0,7% o que no haga una reducción? ¿A usted eso le parece normal? Cuando usted tiene medios y su grupo está presente allí y puede corregir eso como debe corregir, haciendo una enmienda allí. Por ese motivo, a mí el fondo de esta cuestión me identifico con la buena intención, no con lo que dice expresamente, porque no hay por dónde cogerlo. De verdad, no hay por dónde cogerlo. Bueno, eskerrik asko. Isteko txanda. Bien, pues inevitablemente, ha sido inevitable, efectivamente, no se ha podido evitar. Me recuerda mucho, señor Gurrutxaga, su intervención a la que ha hecho anteriormente el señor Tito. ¿Verdad? Bien, porque es la respuesta, ¿no? Y yo hice y tú hiciste. Fíjese que yo en mi intervención he dicho que desde la ley que hubo de cooperación, pues que se han hecho grandes avances, ¿no? Y no he querido poner medallas a nadie, pero parece ser que esto es a ver quién se pone las medallas. Y bueno, habría que matizar si empezamos en eso, ¿no? O sea, habla del ayuntamiento de Gasteiz hace años, no sé el de Bilbao, los 2 años que lleva, y con el mismo alcalde, y ir a otros municipios, como podía ser Irún, Lasarte, pero no quiero entrar en eso, desde que se ha hecho. Y luego, por otra parte, parece, usted es concejal y desde luego tiene mucha más experiencia que yo en lo que es la dinámica de un ayuntamiento, muchísima más. Creo que sabe perfectamente qué son las declaraciones institucionales y podríamos todos sacar el montón de declaraciones institucionales que han hecho los diferentes grupos, el suyo entre otras, instando a diferentes instituciones, Gobierno vasco, Diputación, Gobierno de España, donde sea. Parece que es que no conoce cuál es el mecanismo
de un pleno y qué tipo de herramientas se pueden utilizar. Pero digo, como ha dicho mi compañera Susana antes, no ha contestado, dice que sí, que le gusta, que es bonito, pero claro, luego que formalmente, como esta mañana o ayer ya no hay presupuestos, decaen. La realidad, y a lo que no ha contestado, es que en este ayuntamiento, como decía el señor Albizu, este año no se ha recortado en cooperación. En el Gobierno vasco, 36%. Es que no estamos ni hablando ni siquiera de esa media del 10-12% para el resto de las partidas. Estamos hablando del 36%. ¿Argumentos para eso? No me los ha dado. Quiero agradecer el voto favorable del Grupo de Bildu y, bueno, con el Grupo Popular, como no sé lo que va a hacer, pues ni agradezco ni dejo de agradecer, pero aprovecho para pedirlo una vez más. Eskerrik asko, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak. Berriz ingo dugu, ezezkoak, abstentzioak, vale, esplikazioa, bai, Iciar. Buenas tardes. Bueno, pues ante esta declaración, señora Maravi, da Fauce, el Grupo Popular se ha abstenido porque consideramos que lo que no se puede solicitar es que un Gobierno rectifique unos presupuestos, o mejor dicho, una propuesta inicial, ahora ya no, por una partida, por muy loable que ésta sea, como es la cooperación. Evidentemente, ahora que se ha prorrogado el presupuesto, pues igual incluso habría que haber retirado esta moción. Y enmiendas parciales ustedes tampoco hicieron. Pero bueno, como no he entrado al debate, no voy a entrar ahí. Nos gustaría, evidentemente, que la dotación fuera un 0,7. Estoy de acuerdo con usted en el fondo y en muchas cuestiones, e incluso superior, que fuera superior. Pero en un momento de crisis económica, aunque a usted no le sirva, pero es así, es la realidad, y en la que todos tenemos que apretarnos el cinturón, pues lo que hay que traer aquí son propuestas como ha llevado también el Partido Popular a Europa, propuestas para que con menos dinero se puedan hacer las mismas cosas, propuestas como, por ejemplo, dotar al sistema de una mayor transparencia, con los recursos materiales, los recursos personales que tiene en todo ese proceso hasta el final. Quizá habría que apostar por una mayor profesionalización, especialización, etcétera. Es decir, por propuestas. Hay que hacer propuestas que aquí no hemos oído ninguna y estrujarnos quizá más la cabeza para poder, con eso que tenemos, hacer más allá. Hay que ser un poco más realistas, señora Fauce, y hacer más propuestas y ser menos demagogo. Gracias. Baizui. Amaigarren puntua. Punto número 12, la siguiente declaración institucional, la declaración institucional presentada por el Grupo PP sobre el último comunicado de ETA. Alderdi Popularra, Ramón. Buenas tardes. Mientras celebrábamos el último pleno, en el transcurso del mismo, el día 26 de marzo, tuvimos conocimiento de la publicación de un nuevo comunicado de la organización terrorista ETA, en el que, tras un paréntesis de cerca de un año, nos volvía a amenazar a toda la sociedad vasca y donostiarra con consecuencias negativas por dar disuelto el espacio de diálogo. En este comunicado, a pesar de declarar que el tema del desarme estaba fuera del mandato que había recibido de no sé quién, porque no estaba en la agenda ni de ETA ni del CIP, a pesar de esto, el desarme y la desaparición es la principal reclamación que le hace toda la sociedad vasca. Cuando una organización terrorista que ha asesinado a 858 personas y ha ocasionado centenares de víctimas y damnificados a lo largo de más de 3 sangrientas décadas, habla de consecuencias negativas, consideramos que es una clara amenaza a toda una sociedad y que su intención no es otra que la de volver a amedrentarla. San Sebastián tiene la triste cifra de 102 asesinatos y desde que en el año 1960 se asesinara a un bebé en nuestras calles, que recientemente le hemos reconocido con la medalla de oro de esta ciudad, a Begoña Urroz, aquí, en esta ciudad, se ha asesinado a gente que se sentaba en esta corporación. Se ha asesinado a funcionarios de esta casa. El otro día se hacía un homenaje a los funcionarios represaliados. Toda la corporación estuvimos rindiéndoles homenaje, pero todavía hay gente en esta corporación que no rinde homenaje a gente que se sentaba en esta sala o que no rinde homenaje a funcionarios de esta casa que fueron asesinados cruelmente.
Por ello, el Pleno de esta ciudad, que ha padecido de forma terrible el azote de la banda terrorista ETA, debe ser firme en la defensa de la libertad y los derechos humanos y no puede ni debe permitir amenazas de ningún tipo. Tenemos que ser claros, debemos alzar la voz y decirles, dejadnos en paz de una vez. Hoy aquí todos debiéramos decir, entreguen las armas y disuélvanse. No vamos a permitir más amenazas. Desde que se conoció este comunicado, nuestras calles han vuelto a padecer las pancartas y pintadas amenazantes que debieran de haber desaparecido hace ya mucho tiempo. Pintadas donde se llama asesinos a partidos democráticos que han padecido a su vez el asesinato de muchos de sus concejales. Señor alcalde, se lo pedimos hace casi 2 años y ha tenido la oportunidad de hacerlo en diferentes plenos. Hoy hemos conocido un informe de Europol en el que anuncia que teme el que haya algunos elementos de la banda terrorista ETA que puedan volver a asesinar. Esto lo dice Europol hoy. Mostramos nuestra preocupación. Nos parece incomprensible e indigno que el presidente, a su vez, de la Comisión de Derechos Humanos, que es usted, sea incapaz de decir que el asesinato de personas en nuestra ciudad ha estado mal y se condena. Les pedimos que rompan los lazos, que salgan de esa estela, que sean valientes. Tenemos que hacer que San Sebastián sea la ciudad de la libertad. Hace poco, señor alcalde, le oíamos unas palabras en el monumento donde se ubicaba la cárcel de Ondarreta. Usted decía así: condenamos enérgicamente el asesinato y el fusilamiento de personas en esta pared. Hoy le volvemos a pedir lo mismo, que diga que condena enérgicamente el asesinato de personas por parte de la banda terrorista ETA en esta ciudad. Hágalo. Ha tenido muchas oportunidades. Hoy tiene una más. Bueno, a ber, Ramon, aurratzen dizut, guk ez dugula eztabaida honetan parte hartuko, eta abstenitu egingo garela eta esplikatuko dizut zergaitik. Guk usten dugu, ez dezuela ezertxore aportatzen positiboan honekin. Eta donostiarrek nahi dutena da, eskatzen dutena da, hitz egitea. Eta ez, benetan, alperrikako eztabaida zaharkituak behin eta berriz mahai gainean jartzea. Eta nik somatzen ditut bi helburu politikoak proposamen hontan. Bata, berriro ere, etekin politikoa, epe motzekoa bilatzen dezuela. Eta donostiar guztien interes orokorraren gainetik jartzen dezuela, gainetik. Atzera egin nahian zabiltzate, eta nire ustez, itxaropenaren diskurtsoa da erabili behar deuna, positiboan aportatu beharra daukau, bat egitea bilatu behar genuke. Guztiz aurkako norabide hartzen dezue. Agian ezabetelako eroso eraikitzen nahi dan garai berri honetan. Eta bigarren helburu bat ere oso arriskutsua ikusten dut horlako proposamen batian. Giroa prestatu alderdi politikoak, taldeak edo proiektu politikoak ilegalizatu ahal izateko. Azkeneko aste honetan, mehatxukar izadete, ilegalizazio prozesuak eraiki nahian. Eta hau, ez da txantxetako gauza, eta 3 gauza esango izkizut. Lehenengua, alkate honek eta gobernu honek ez du inongo arazorik edozein giza eskubidearen urraketa salatzeko. Edozein pertsonena. Ez dugu inongo arazorik. Eta 2, gobernu honek ez daka inongo arazorik parte hartzeko eta bultzatzeko biktima guztien aldeko ekimenak. Etarenak eta besteak, dispertzioak sortzen ditun biktimak, gerrazikinenak, torturatuak edo violentzia polizialenak. Agian, pertsona guztien eskubide guztiak errekonozitzeko arazoak zuek dituzue, denenak, guk ez daukau. Eta 3. gauza, gobernu honek garbi utzi du, ez dituela onartzen ez presioak, ez ekintzak, ez mehatxuak inoren aurka, ez pertsonak edo ez alderdi politikoak. Eta are gutxiago alderdi politiko bati hiltzailea deitzea, edo horrelako pintadak egitea. Hoiek ere garai bateko eszenarioa dira eta gainditu beharra daude. Ez ditugu nahi, eta ez dugu inolako arazorik horrela esateko, ozen esateko. Baina gurea esan eta egitea da. Pintada horiek azaldu bezain pronto ezabatu egin dira, berehala, ederki asko dakizun bezala, Ramon.
Eta honekin jolastea eta manipulatzea edo giroa txartzeko erabiltzea ezin dugu onartu. Beste aldetik, Ramon, egia da, zue juntzinaten giza eskubietako batzordetik, udal batzorde horretatik, nahi zenutelako erabaki politiko bat erartu zenuten, ez pentsatuta normalizazioa edo pakean, baizik eta errentagarritasun politiko batean. Donostiarrek elkarrekin hitz egitea nahi dute, Ramon, eta gu dispuesto gaude. Bai batzorde horretan, bai Gasteizen, bai beste foroetan, bai diskrezioz edo ez diskrezioz. Eta zuek ez duzue parte hartu nahi. Zergaitik. Niri gonbitea berriro ere, joan zaitezte batzorde horretara, eta esaten dizut partikularki askotan, eta orain publikoki esaten dizut. Eta bukatzeko, urte eta erdi da aieten ospatu zala nazioarteko konferentzia. Mugarri historikoa, garrantzia handikoa, ezinbestiko referentzia herri honetan. Han danok egon ginen, zuek ezik, Ramon. Nik batera egitearen alde egiten deta apustua. Urratza asko daude oandik emateko, noski, baina eman behar dutenek ez dute erakusten inolako asmorik urratza hoiek emateko. Eta desio bat hemen hiritarre guztien aurrian. Garai bateko eztabaida zaharrak alde batera utzi, eta goazen hitz egitera hiritarrek eskatzen duen bezala. Guk eskuak zabalduta ditugu. Hitz egiteko, diskrezioz nahi baduzu. Baina beti aurrera begira eta aurrera egiteko, ez atzera. Alderdi Sozialista. Bueno, nos volvemos a ver con este tema. Y es un poco patético que se le acuse a un grupo de pedir la disolución de ETA como si fuera el malo el que pide la disolución y no el que es una banda terrorista. No lo entiendo. Éticamente no lo entiendo. Porque este ya no es un tema ya de partidos políticos. Usted, señor Izaguirre, lo ha querido llevar a la confrontación política PP-Bildu. Los socialistas donostiarras no vamos a caer en esa trampa. Esto es un tema ético, de construcción de país, de construcción de ciudad, de convivencia. Y es muy sencillo. Si esta polémica se puede terminar hoy mismo, pidamos todos que se disuelva la banda terrorista ETA. ¿Dónde está el problema? Que luego habrá que caminar en soluciones al conflicto de otro tipo, de señas de identidad, de configuración del Estado, sí. Pero pidamos que desaparezca esa amenaza, porque es que es curioso, es que esa amenaza solo es para algunos. Pero es que es más, en el punto 3 se pide condenar las pintadas que llaman asesinos al Partido Popular y al Partido Socialista. Es el colmo que no se quiera votar. Se dice, es que ya lo digo de viva voz, ¿qué miedo tiene usted para no hacerlo con el escrito? Solo con la palabra. No, si no vota esto, no lo hace. Si lo va a votar, sí. Yo creo que se terminarían muchas polémicas y sería muy positivo. Pero es que no podemos estar permanentemente esperando a que a usted le autorice Batasuna, a la izquierda Abertzale, Sortu, Bildu, sus hijos, sus primos, lo que sea, esto ya, a que le den permiso. Esto no funciona así, porque mire, nos dicen, no hay que volver al pasado, pero si somos los primeros que le hemos apoyado y lo hacemos con convencimiento y porque además creo que es de justicia la reparación de las víctimas republicanas. Y sin embargo, no con respecto al terror y al terrorismo de ETA. Eso es pasado, pero en la República no le entiendo. Sus contradicciones son enormes. Y en ética y en moral, los principios son mucho más importantes que los intereses particulares de la ideología. Por tanto, aquí hay un problema, siempre ha habido un problema de convivencia en Euskadi. Porque el día histórico no es el Palacio de Ayeta, aunque usted estuviera allí. El día histórico es cuando ETA dijo que dejaba de matar. Porque ese es el problema fundamental que teníamos. A partir de ahí debemos construir una sociedad nueva. Tenemos que trabajar en el diálogo y en el entendimiento y en buscar incluso reglas, normas jurídicas, políticas, de entendimiento, de compartir el territorio, con pensamientos, identidades, ideas diferentes. Pero es que ustedes lo mezclan todo. ¿Por qué? Porque siguen jugando a que su posición de fuerza está basada en que ETA sigue existiendo. Y eso es un problema. No les vale con la fuerza de los votos, es que es terrible, de verdad. Yo soy un profundo demócrata y estoy decepcionado. Usted dice, es que Rajoy da pocos pasos. Puede, no tengo conocimiento en la materia, puede. Pero, ¿qué pasos están dando ustedes? ¿Qué pasos da usted como alcalde de San Sebastián? Muy tibios. Y porque se los pedimos permanentemente mociones en plenos. Nosotros hemos vuelto a la Comisión de Derechos Humanos con buena voluntad. No coincidimos con todo lo que hace, como sabe, pero planteamos ahí nuestras propuestas.
pero conseguimos hacer un homenaje unitario a las víctimas el Día de los Derechos Humanos, pero nos costó, bien, se hizo. Bueno, pues esto es lo mismo. El punto 3, decir que se rechaza que nos llamen asesinos, es que si no vota usted esto, pues sí es verdad que tengo que pensarme si usted está capacitado para presidir la Comisión de Derechos Humanos. Porque si usted entiende que es normal que a nosotros nos llamen asesinos, pues que no podemos compartir los principios básicos. Entonces, dejemos de la política interesada de unos o de otros. Como usted dice, los donostiarras están aburridos, pero también de ustedes con este tema, muy aburridos, porque siguen utilizando y quieren seguir viviendo de esta miseria. Y ya es hora de pasar página. Eskerrik asko, Eusko Alderdi Jeltzalea, Neko. Bai, eskerrik asko. Bueno, egia esan, seguruenik Eusko Alderdi Jeltzaleak berak erabaki beharko badu horredako adierazpen bat aurkeztea, etzuken aurkeztuko eta froga da gaurko plenora ez du da horredako adierazpenik aurkeztu. Izan dezakegudako ere gure iritzia horredako eztabaida batek zer aportatzen duen edo ez duen aportatzen horren inguruan. Hala ere, esan beharra dago, horredako adierazpen batek hartzen da, behintzat bi gauza gertatu diredako. Etak komunikaduak argitaratzen dituedako, eta beste alde batetik pintadak azaldu diredako. Baina, dicho esto, en este pleno las motivaciones que mueven a cada uno de los grupos a presentar una iniciativa son las de cada cual, y yo no voy a juzgar eso. Pero una vez que se presenta una iniciativa, lo que se hace es analizar y posicionarse con respecto a la misma. Y nuestro grupo no tiene ningún inconveniente con posicionarse respecto a estos 3 puntos. En sentido afirmativo, por supuesto. Y el tratar de echar en cara a los demás que se presenta esto para generar un debate que es absolutamente inútil, estéril, etcétera, etcétera, pues es una excusa para no entrar al fondo del asunto. Sinceramente. Yo preferiría, porque sería muchísimo más leal, oír de la boca del alcalde que no puede pedir la disolución de ETA porque no está dispuesto a hacer una reflexión autocrítica o crítica del pasado. Pero no. Se utiliza la excusa de la mala voluntad del Partido Popular a la hora de presentar una iniciativa de este tipo a este pleno, que es mucho más fácil. Entonces, luego se pide valor o actuar con valentía a todos los demás. Pues muy bien. Esaten den bezala, guk gure aldetik noski baiezkoa emango diogula, garbi esan da gainera, honi baiezkoa ematen diogula, emango geniokeen bezala baiezkoa, presoen eskubideen inguruan aurkezten den adierazpen bati eman diogun bezala. Eta aurkeztu du Bilduk, eta guk ez genion esan Bilduri iruditzen zitzaigula eztabaida hori pleno hontara ekartzea gauzak distorsionatzea zeda, eta zaizar naiz da jakin Alderdi Popularrak ze jarrera zuen horren inguruan. Ez gendu naitzaki hori erabili. Edo ekartzen badin bada beste adierazpen bat, esanez, iruditzen zaigula garai berri honetan elkarrizketari bide eman bertzaio da, eta Madridgo gobernuari eskatu bertzaio da elkarrizketa bidean sartzeko gu ere prest gaude horri baietz esateko. Eta gu ere prest gaude esateko baietz deklarazio bati nun esaten dan ilegalizazio bideak ez direla berriro inundik inora iriki behar. Ez daukagu inungo arazorik guzti hoiei baietz esateko. Gertatzen dena da, zuek hoiei baietz esateko, edo hauei baietz esateko bai dituzuela arazoak. Zergaitik, gauza batzuk oraindik beste batzuei baldintzatzen dizkiezuelako. Ahora, cuando se dice eso de defendemos todos los derechos humanos para todas las personas, bueno, pues tendremos que creer que es así. Pero yo lo que sigo viendo es que sigue existiendo un condicionado, que hay un depende ahí detrás que no somos capaces de superar. Y bueno, pues esa es la constatación de la realidad en este momento y con respecto a esta realidad. Yo clarísimamente creo que el último comunicado de ETA no aporta, no es que no aporte absolutamente nada, sino que es que no debería existir, como no debería existir ETA porque no tiene ningún papel en el debate político de este país. No lo tiene, no lo debería haber tenido nunca y no lo tiene que tener. Y desde luego el mejor favor que nos puede hacer a todos es disolverse. También a la izquierda abertzale, por cierto. Bueno, ez dakit, espero dezagun hitzak baino pausoak emateko gai izatea. Eskerrik asko. Zui, isteko txanda, Ramon.
Mira, señor Izaguirre, no nos venga aquí a decir que somos nosotros en este pleno los que queremos retroceder a no sé dónde. Porque ustedes llevan aquí unas placas defendiendo a los terroristas. En este pleno. Porque ustedes son los que han quitado la pancarta diciendo no a ETA, sin consultar a los demás, en este ayuntamiento. No nos hable de retroceder al pasado cuando no paran de hacer cosas a las que el Partido Popular también está participando respecto a los represaliados, a los funcionarios represaliados, a la gente asesinada en la guerra civil. Y nosotros vamos, porque creemos que tenemos que estar, porque creemos que hay que homenajear a aquellas personas que fueron fusiladas también en esta ciudad. A todos, a todos. Pero ustedes, cuando se habla del pasado reciente, no. Nos hablan de hace 80 años y nos dicen a nosotros que retrocedemos, cuando ustedes nos hacen homenajes de hace 80 años y no condenan lo que ha pasado hace 5 años en esta ciudad, cuando todavía asesinaban a personas. Y lo que estamos trayendo hoy aquí es que durante el último pleno, celebrando este pleno, nos enteramos que había un comunicado de la banda terrorista ETA donde se volvía a amenazar a toda la sociedad. Y eso no le debe parecer muy mal cuando usted se pone de perfil. Es muy claro lo que decimos aquí. Rechazamos y condenamos el último comunicado de la organización terrorista ETA que nos amenaza a toda la sociedad vasca. Reiteramos la petición, y la reiteramos porque ya lo hemos hecho en este pleno y se lo hemos pedido a ustedes, de disolución incondicional de la organización terrorista ETA. Unos señores que han estado asesinando durante tantos años, amedrentando toda una sociedad, extorsionando a la gente que creaba empleo aquí. Y ustedes son incapaces todavía de romper esos lazos. No se atreven a decir las cosas. Y esta ciudad, que como decía antes, ha padecido tanto, lo tiene que hacer. No nos habla aquí de la Comisión de Derechos Humanos. Hoy hemos venido a decir de forma muy clara 3 puntos. Y el tercero es mostrar el rechazo a la aparición de diversas pintadas en esta ciudad que se nos llama asesinos a esos señores y a nosotros. Y usted dice que le parece mal, pero luego no lo vota. Y no votar todo esto, ponerse de perfil, es ser cómplice de todas estas cosas que estamos diciendo aquí. No condenar es ser cómplice. No mostrar el rechazo a estas pintadas es ser cómplice. Por lo tanto, les volvemos a pedir que lo tienen que hacer, que tienen que votar a favor de estas cosas y que tienen que pedir, como lo está pidiendo la mayoría de la sociedad vasca, la disolución, la desaparición de ETA y la entrega de las armas. Y eso es lo que hoy deberían hacer ustedes aquí. Y si no, pues digo, tienen esa complicidad. Eskerrik asko, bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartuta gelditzen da. 13. puntua. Aprobada esa declaración institucional presentada por el PP sobre el último comunicado de ETA. Vamos con la última declaración institucional de este pleno, la presentada por el Grupo Bildu sobre el anteproyecto de la ley de la mejora de la calidad de la enseñanza. Sobre el anteproyecto de ley de la LOMCE. Existen 5 enmiendas, 2 presentadas por el Grupo EAJ-PNV y 3 presentadas por el Grupo PSE. Bai, kaixo, arratsaldeon. Lo que vengo a presentar aquí no es una amenaza, sino una imposición. Adierazpen instituzional honekin, udal gobernuak, LOMCE legearen kontrako posizionamendu garbia adierazi nahi du. Eta noski, udalbatza honen gehiengoarekin, lege honek dakarzkigun ondorio kahaltegarriak mahai gaineratu eta hezkuntza eskumena duten gobernuei, erkidego honek hezkuntza alorrean dituen eskumenak errespeta ditzatela eta behin betiko halaber, herri honek bere etorkizuna guztiz aske erabakitzeko eta bideratzeko duen eskubideak bermatu ditzatela eskatu nahi dugu. Pasaren larun batean, Donostian bertan burutu zen kalejira jendetsuan, argi eta garbi geratu zen zein den gehiengo sozialaren nahia. Gutxi balet, jada milaka pertsonek sinatu dute LOMCE legearen kontra. Irakasleak, familiak, eskoletako organo gorenek, sindikatuek, hezkuntza eragileek, gehiengo soziala honek ekarriko dituen uniformizazioaren, espainolizazioaren eta euskara 3. maila batean ezartzearen kontra dago. Lege honek inposatu nahi digun hezkuntza sistema onartezina da.
Ikasleen ratioak igo nahi ditu, eta hori ezinezkoa da. Sexuaren araberako bereizketa babestea tokiz kanpo dago. Berdintasun legeak dira babestu eta aplikatu behar direnak. Erlijio katolikoaren inposaketa. Herri anitza gara. Balioetan eta sinismenetan aberatsa. Eta larun batean, ozenki esan zen moduan, LOMCE legea bertan behera uzteko 8.000 arrazoi baino gehiago daude. Errotik da okerra eta kaltegarria. Bereziki ikasleen integrazioaren, berrikuntza pedagogikoaren edo eta eskola laikoaren ikuspegitik. Gero eta argiago geratzen ari da, esparru gehienetan, hezkuntza, osasunean, ekonomian, erkidegoen benetako autonomia oso ahula dela. Txerritxoen ipuinean, lastoz eraikitako etxola bezalakoa, Madrildik egindako aire putz batez ezertan geratzen ez dena. Horren eta beste zenbait erasoen aurrean, gehiengo soziala lanean hasi da. Eta Eusko Jaurlaritzari ere, herri hau merkantilizatzeari utzi eta herri gisa aitortu, errespetatu eta euskal kurrikuluma eraikitze aldera, Espainiatik datozen lege inposatzaileei arrizko arresia jar diezaiola eskatu nahi diogu. Gainerako alderdi politikoak zenbait zuzenketa eta proposamen aurkeztu dituztenez, jarraian eztabaidatuko ditugu. Baina azpimarratu dezagun, adierazpen instituzional honen bitartez, LOMCE legearen kontrako posizioa eta eskatu dezagun erkidego honek hezkuntza alorrean duen eskumena eta eskubideak errespetatu ditzatela. Eskerrik asko. Baizui, Alderdi Popularra, ez, Eusko Alderdi Jeltzalea? Bueno, pues mila esker berriro, presidente jauna, eta arratsaldeon guztioi berriro. Nik hasi behar dut adierazten, hasiera baten ez genula oso ondo ulertu, orain uste zeo zer ulertzen nahi naizela, zer dela eta aurkeztu zuen Bilduk oain, LOMCEren kontrako deklarazio hau. Zergatik diot hau? Pues abenduan ja osoko bilkura honek ezezko borobila eman ziolako LOMCEri. Eta jakinarazi zion zegokionari, Espainiako gobernuari, erretiratzea zela proiektu hori. Oso gauza bitxia gertatu da, nik alderatu ditut, Bilduk momentu horretan, abstenitu intzan alderdi sozialistaren deklarazioan aurrean. Osea, etzun bat bera ere, puntu bat bera ere onartu. Eta orain, parte dispositiboan, zuek denok aurkeztu dituzuen puntu horiek, ez danak, horietako bat baino gehiago agertzen zen deklarazio hortan. Abenduan, ezin zian onartu, eta orain berriz, esplikazio bezala ekarri dugu honea. Bueno, gu izan ginean, eta ez da meritoa gatik, eske oso klaro daukagu LOMCEren kontra gaudela, eta gu izan ginean alderdi bakarra kontrako manifestazio guztiei esan geniena. Eta gaur ere aurkeztuko dugu, ingo dugu, orduan egin genuena, guztiz logikoa dalako. Bilduk aurkeztutako deklarazioari ezezko borobila, baiezkoa emango diogu, noski. Lastima da, eskaini nionik Naiara San Pedro Andereari transakzionala egiteko, orduan egin genuen bezalaxe esan zian ezetz, ez dakiz zergatik, baina esan zian ezetz. Baiezko boto emango diogu, eta pixka bat esplikatuko dut zer dela eta aurkeztu ditugun enmiendak, ez da? Ya, como he dicho, nos resultó un poco sorpresivo que habiendo debatido este tema, pues se volviera a traer otra vez a pleno, porque además es que fue un debate intenso y yo creo que bastante interesante, ¿no? De todas formas, decidimos volver a manifestar, volver a entrar en el debate y volver a manifestar que en Euskadi, pues la ley que el gobierno del PP pretende imponer, pues no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, pues porque los objetivos que supuestamente pretende lograr la misma ya se consiguen e incluso se superan en Euskadi con nuestro actual sistema. Nosotros pensamos verdaderamente que el objetivo de la ley es otro, es darle otro tajo más a las competencias que se recogen en el Estatuto de Autonomía, ¿no? Ese Estatuto de Autonomía que el Partido Popular siempre dice defender a capa y espada. De
Eta horregatik erabaki genuen, bi zuzenketa aurkeztea. Gasteizko Legebiltzarrean alderdi sozialistarekin batera aurkeztu eta onartu genituenak. Lehenak gaur egungo hezkuntza sistemaren alde egiteko eta bigarrenak Eusko Jaurlaritzari eskatzeko gure autogobernua eta hezkuntza sistema zen euskal herritarren hizkuntza eta hezkuntza eskubideak defendi ditzala. Lo dijimos en diciembre y lo volvemos a decir hoy. En materia de educación siempre hay mucho que mejorar, pero queremos seguir por la senda que seguimos aquí y, por supuesto, que se siga garantizando el uso del euskera como lengua vehicular en el sistema educativo vasco. Es curioso, en todos los debates que sobre este tema se llevan a cabo en Euskadi, el Partido Popular siempre ofrece datos que se refieren a todo el Estado. Se le olvida siempre recordar que en Euskadi tenemos una tasa de abandono temprano de la educación y formación menor que la media de la Unión Europea, una tasa de titulación en secundaria y posobligatoria igual que la media europea y que en el nivel de conocimiento de las áreas prioritarias tenemos un promedio superior al de los países de la OCDE. Entre otras cuestiones, ahazten duten bezala, PP alderdikoek, aurreproiektu honen kontra azaldu diren eskola komunitate guztiak, Euskadiko Eskola Kontseiluarekin hasi eta guri hiriko, hemen dauden ordezkariak. Arantzazu Ama, Jakintza Horixe, Amaraberri, Kasbide Ikastola, Zubietako Herri Eskola, eta Donostiako IBT-kriren partaidetza organo ezberdinak. Eta gaur jakin dugunez, Estatu Kontseilu ere bai. Ateatzen ari naiz, bakarrik esango dut bai, bukatzen ari zai denbora, guk emango diogu aldeko botoa lehenengo, alderdi sozialistaren lehenengo puntuari, ezezko botoa bigarrenari, guk, ados gaudelako bilduren puntuarekin, eta abstenituko gera hirugarrenean, ez egulako iruditzen gurearekin alderik dagonik. Eskerrik asko, alderdi sozialista, Marabi. Eskerrik asko berriro. Bien, pues la verdad es que la señora San Román me ha evitado también parte de lo que yo iba a decir, porque realmente la sorpresa cuando yo vi que se presentaba esta iniciativa 3 meses y medio después de haber presentado no una, sino 2 declaraciones institucionales rechazando la LOMCE, pues realmente es sorprendente, ¿no? Y sobre todo además cuando en una de ellas Bildu se abstuvo, lo cual, aunque decía el señor Goya antes que no deberíamos interpretar el porqué de las iniciativas, pues no me puedo resistir a buscar una explicación, ¿no? A buscar una explicación. Y entonces, pues no sé, no sería que para Bildu no era el momento, o necesitaba un escenario, o a lo mejor todavía no se había hecho la calejira, ¿no? O sea, pero realmente no se entiende, máxime, como ha dicho la señora San Román, cuando pues, hay copias hasta casi literales de la declaración que nosotros presentamos. Pero bien, dicho esto, y como no puede ser de otra manera, por supuesto que apoyaremos esta declaración matizando algunas cosas y por eso hemos presentado algunas enmiendas, ¿no? Desde luego, el primer punto, que es rechazar la ley, estamos de acuerdo. Y en el segundo punto nos reiteramos en lo que poníamos en la declaración anterior, en el que exigimos que se respeten las competencias en materia educativa, porque es lo que supone esta ley, ir contra las competencias. Pero no nos gusta ese lenguaje de aprovechar que el Guadiana pasa, el Pisuerga pasa por Valladolid, que defendemos los derechos de decisión del pueblo vasco. Yo creo que no es este el marco y es por lo que hemos enmendado, pretendíamos sustituir ese punto de la de Bildu. Asumimos también los 2 puntos del Partido Nacionalista Vasco, que no dejan de ser también reiterativos, pues bueno, en algo que también decíamos, que esta ley no supone ninguna mejora real respecto a lo que había. Y si añadimos e insistimos en un punto, y más ahora que en diciembre lo apuntábamos y ahora ya nos corroboramos por algunas declaraciones que ha hecho la consejera, que en relación que sí pedimos que el Gobierno vasco rechace la ley. Hace unas semanas la señora Uriarte decía pues, que no ve rechazar por rechazar, que mejor negociar, y esto ligado a poner tanto el acento en lo competencial, ¿no? Y en lo propio, pues me da miedo que todavía esta ley, estos borradores del señor Ver tienen recorrido, pues que a lo mejor simplemente asumiendo pues esos puntos pues respecto al euskera o respecto a la parte del currículum que las autonomías puedan ejercer, que igual hay un margen de negociación y al final este Gobierno vasco aguante con el resto de puntos de la LOMCE, que incluso pues,
en la declaración Bildu los expone como segregacionista, como reducción de profesorado en cuanto que las ratios aumentan. Bueno, todos los males, voy a decir, que tiene la LOMCE, que a lo mejor con un barniz, digamos, de competencia autonómica, lo otro, pues, cuelen y nos lo tengamos que comer. Y por eso es por lo que hemos añadido ese punto. Porque quiero decir una cosa, por supuesto, ya desde la consejera Celaá lo puso sobre la mesa, esta ley, este proyecto de ley, vulnera competencias, pretende, no sé, echar por tierra lo que durante años se ha hecho en esta comunidad y en otras también. Pero sobre todo vulnera un sistema educativo, y lo voy a decir, porque lo importante cuando decimos que la educación es lo que vertebra una sociedad, son esos contenidos que tenga esa educación, las metodologías, los objetivos, todo. Yo no sé si lo que importa es quién es el titular en ese momento. Desde luego irá asociado, según quién sea el titular de la consejería o del ministerio determinado, cómo serán los contenidos. Pero eso es lo que para nuestro grupo es lo realmente importante, lo que son los pilares del sistema educativo que esta ley del señor Wert quiere echar por tierra y que no queremos que el nuevo gobierno vasco pues acepte demasiadas cosas. Eskerrik asko. Izteko txanda, Naiara? Bai, lehenik eta behin udalbatzako alderdiei eskertu nahi nizueke zuen postura agertu izana. PNV-ek aurkeztutako zuzenketei ezezko bozka emango diogu, Euskal Hezkuntza sistemak ez baititu helburuak beteta. Badirudi Euskal Herriko autogobernuaren alde, gure hezkuntza sistemaren alde, eta Euskal Herritarren hizkuntza eta hezkuntza eskubideen alde bat egiten dugula. Baina Eusko Jaurlaritzatik aplikatzen ari diren murrizketek eta atzera pausoek ez dute hori aditzera ematen. Hezkuntzan aplikatzen ari diren murrizketak LOMCE legearen implementazio hutsa da. Haurreskolatan erdara bermatu nahi izatea bezalaxe. Bestalde, PSren proposamenei dagokionean bat egiten dugu Euskadiko Hezkuntza Kontseiluaren aldarrikapenarekin, baitan LOMCE legearen berregitearekin, baina gure puntua ordezkatzeko prest ez gaude. Argi eta garbi adierazi behar bai dugu, erkidego honek hezkuntza alorrean dituen eskumenak behin betiko errespeta daitezela, eta herri honek bere etorkizuna guztiz aske erabakitzeko eta bideratzeko duen eskumena. Bukatzeko, eragile sozialek aurrerantzean izango ditugun erronka eta oztopoei gure euskal kurrikulumean jasotzen diren aldeko jarrera eta lanarekin erantzutera animatu nahi ditut. Eskerrik asko. Zui. Orduan, hasiko gara bozkatzen Eusko Alderdi Jeltzalearen lehenengo zuzenketa, aldeko bozkak, ezeskoak, abstentzioak, bale. Ez da egiten nartu dan, edez? Ez, nik uste den pate dela, Eta zazpi daude, 6 daude, 16, 8, 5, 16. Berriz bozkatuko dugu orduan, aldeko bozkak, ezeskoak, kaleako... Ez da onartzen. Ez da onartzen, bale, hori da. Bigarren emendakina Eusko Alderdi Jeltzalearena, aldeko bozkak, ezeskoak, berriz ingo dugu, aldeko bozkak, ezeskoak, ez da onartzen. Alderdi Sozialistaren emendakinak, lehenengo emendakina, aldeko bozkak, ezeskoak, onartu gelditzen da, bigarren emendakina, aldeko bozkak, ezeskoak, ez da onartzen, eta hirugarren emendakina, aldeko bozkak, ezeskoak, abstentzioa, onartua gelditzen da. Eta orain proposamena bera, aldeko bozkak. Barkatu, nola ez da atera gure emendakina puntuz-puntu, eskatuko dut. Puntuz-puntu, bale, oso ondo. Etxen segundu, Bale, aurrena bozkatuko dugu. Lehenengo puntua, aldeko bozkak, ezeskoak,
onartu gelditzen da. Bigarren puntua, aldeko bozkak, ezeskoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. Eta uste ditugula beste, txoine. Bai, eta orain, hirugarren puntua dago, Alderdi Sozialistaren hirugarren emendakina, aldeko bozkak, ezeskoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. Esplikazioa, hain beharrezue, bainio. Eskerrik asko, alkate jauna. Pues mira, la verdad es que nosotros no hemos entrado al debate de este tema, pero no hemos querido entrar porque realmente el objetivo de esta declaración no era tratar de debatir y mejorar sobre la ley, sino era en este momento una declaración más de las muchas que tenemos aquí, simplemente para criticar, para aprovechar, para ir contra el Gobierno y realmente con esa única intención u objetivo. Tampoco este es el foro para debatir sobre la ley, sobre la LOMCE, porque para eso está el Congreso de los Diputados, donde todos los partidos aquí presentes tenemos representación, y creo que allí es donde se debe de discutir y debatir, y creo que así se está haciendo, y espero y deseo que se consiga el mayor consenso posible entre todas las partes. Yo simplemente lo que voy a decir es una cosa muy sencilla de la LOMCE. La LOMCE se creó sobre todo para luchar en contra del fracaso escolar. Algo había que hacer en España, en nuestro país, por mejorar las tasas que hay en este momento de fracaso escolar, que son más del 26%, con un 37% de jóvenes que repiten curso y con un 23,7% de gente que ni estudia ni trabaja en nuestro país. Por eso se ha hecho esta ley y creemos que tiene cosas positivas, así como también creemos que tiene otras que pueden ser mejorables, evidentemente. Nosotros no estamos de acuerdo en que discrimina el euskera, ni muchísimo menos, porque lo que hace es apostar por un modelo trilingüe, que es el modelo que apuesta el Partido Popular, y lo que sí creemos de esta ley, que es muy interesante, es que apuesta por la formación profesional dual, que es la que hay, el modelo que hay en Alemania, porque apuesta por una mejor preparación de los jóvenes para el mercado laboral, que es lo que más importa ahora mismo, apuesta por la igualdad de oportunidades y está centrada en el éxito académico y no tanto la ideologización de la educación, que es lo que nosotros, desde luego, no vamos a permitir y donde nosotros no queremos entrar. Eskerrik asko. Zui. Pasako gara mozioetara, lehenengo mozioa. Mozioen txanda llegatu da beraz, 29 mozio izango dira gaurko gai zerrendan. Lehenengoa, EAJ taldeak aurkeztua Donostiako pintadei buruzkoa. Eusko Alderdi Jeltzalea, Juanra. Eskerrik asko, alkatea. Bueno, cuando presentamos esta iniciativa, lo que no sabíamos o desconocíamos es que determinados grupos inundarían a posteriori con pintadas de supuesto contenido político toda nuestra ciudad. Porque para considerarlas pintadas de contenido político deberíamos aceptar que el insulto o la amenaza forma parte de hacer política. En el momento que presentamos esta iniciativa, las pintadas hacían relación, sobre todo, o las firmaba una organización perteneciente a la izquierda abertzale, constituida hace mes y medio. Varias de estas pintadas permanecieron intactas durante semanas. Algunas pocas se borraron y volvían a reaparecer a posteriori. Preguntamos en comisión a la concejala delegada y esta nos dijo que las pancartas y las pintadas se retiran de forma inmediata desde que se tiene conocimiento de su existencia. Respuesta que a la vista de lo que contemplamos los donostiarras todos los días no se ajusta a la realidad. Preguntamos también en comisión si se había sancionado a los autores y se nos dijo que no porque a día de hoy o en aquel momento no habían conseguido encontrar ningún registro en el cual apareciesen las personas que se identifican como dirigentes o pertenecientes de esa organización. Se nos dio una especie de excusa y es que se borraban, de hecho, pero que se volvían a pintar. Y esto debería tenerse muy en cuenta, porque la propia normativa recoge la reincidencia como un agravante a la hora de sancionar. Pero, sinceramente, esta nunca ha sido una cuestión de cumplimiento de ordenanzas. Esto tiene que ver mucho más con una forma de concebir la política o cómo se hace la política. Porque sobre el mismo principio político por el cual el que muchos insulten a uno se considera una forma de expresión, sobre ese mismo principio político, sobre esa misma base, se cree que inundar el espacio
público con contenidos políticos cercanos a sus posturas, eso es absolutamente legítimo. Y asumido ese principio, interiorizado ese principio, es imposible exigir, o al menos solicitar, que se eliminen esas pancartas primero y que se sancionen a los autores después. Autores que, por cierto, son sus correligionarios políticos. ¿Qué consecuencias acarrea para la ciudad esta forma de entender hacer la política todavía a día de hoy, 35 años más tarde de la muerte de Franco? Pues que la izquierda abertzale en Donostia tiene barra libre para colocar las pintadas que considere. Tiene la consecuencia de que en lo que vamos de año solo se han tramitado 6 sanciones por colocación de carteles, 6, y una de ellas es a un circo que se venía a ganar el jornal en esta ciudad. La consecuencia de todo ello es que la Guardia Municipal estuviera pidiendo los papeles a una joven que vendía pulseras en el mismo lugar que 48 horas antes se había ocupado con una acampada promovida por la izquierda abertzale, autorizada por el ayuntamiento y por la que pasaron la práctica totalidad de los miembros de gobierno, y en la que además se violaron varios de los preceptos que están recogidos en la normativa. Y la consecuencia, al final, la triste consecuencia de la forma de la que algunos todavía conciben cómo hacer política, es que no acaban de reciclarse a los nuevos tiempos. Y esto nos está obligando, a los que deseamos verdaderamente de corazón entrar de una vez y sumergirnos en esos nuevos tiempos, a tener que traer siempre en este tema las mismas mociones y defender siempre los mismos contenidos. Eskerrik asko. Zui, Nora. Bai, mila esker, alkate jauna. Gauza asko nahastu dira, nik uste mozioa pintaden inguruan dela eta balorazio guztien gainetik. Esan, lehenik eta behin nik uste eta ados gaudela hiri garbi bat nahi dugula denok, eta pintadak ez direla hor kokatzen, eta ondarea babestu egin behar dela. Beraz aurreratzen de, baiezko emango diogula mozioari. Horretarako gainera udalak mekanismo bereziak ditu, gai honi aurre egiteko, alde betitik ezabatzeko eta gero santzionatzeko ere. Eta ezabatzeko mekanismoei dagokienez, azken asteetan entzun ditugun salaketak entzun eta gero, bai argitu nahi nuke udal gobernu honek ez duela patrimonioak kaltetzen, botatzen den pintura hori berezia dala eta fabrikatzen dala bereziki udaletxe honetako, eta funtzio bat duela gainera, dala pintura absorbitzea eta horrela gero pintadak entzerako orduan kalte gutxiago egitea padretoiei, areniskazko paretoiek, pintura areniskakin eginda baitago. Eta, bestalde ere disolventearekin eta pinturarekin eta abar ezabatzen dira. Baina guztiz faltsua da, ondarea kaltetzen dela. Hori da prozesuaren zati bat, hobeto ezabatzeko pinturak. Eta hau esan da, hori, ez zait bidezkoa iruditzen olako salaketak informazioa jaso aurretik egitea, eta are gutxiago baditu zuenean bideak informazio horiek lortzeko. Eta santzioei dagokienez ere, santzioak prozedimentu baten bitartez aurrera eramaten dira, identifikazio bat egon behar du, badaude pausu batzuk eman behar direnak, hemen ez du erabakitzen adedo nor santzionatu. Baina, gaira itzuliz, nik argi utzi nahi dut gu pintada guztietaz arduratzen gerala, modu berean, ez dira ezberdindu behar, kenduta, ofentsiboa direnak, baina horietaz gain pintada asko daude, gazterakundearenak aipatzen dituzue, baina grafiteroen sinadurak daude, eta bar. Eta denek egiten diote kalte hiri honen irudiari. Erabiltzen dezue interes politikoen gaitik olako diskurtsoak egiteko, ez zait egokia idutzen, eta ez naiz joku horretan sartuko, baina bai esan nahi dut edo gogorarazi nahi dut, lehengo urtean Eusko Jaurlaritza berak esan zuela, asko gutxitu direla pintadak Euskal Herrian eta hiri honetan ere. Eta uste eta hau datu positiboa dela eta horruntz lanean jarraitu behar degula bideo hortan. Egoera normalizatu dadin eta ez daitezen
pintadak eman hiri hontan. Eta, bueno, honekin bukatzen dut, berretxiz, baiezkoa emango diogula mozio honi. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Está muy bien votar a favor de la moción, es un paso, pero lo importante es lo que vayan a hacer. En la otra, en la anterior, ni siquiera han votado a favor de denunciar que nos llamen asesinos. Entonces, ¿con qué autoridad moral los socialistas le tenemos que creer, señores de Bildu, señor Izaguirre y su equipo, que van a atacar esas pintadas que nos llaman asesinos? ¿Dónde? ¿Bajo qué principio ético me están hablando? No les creo, no les creemos. ¿Y por qué no les creemos? Por las pruebas. Claro, debatir ahora sobre pintadas, porque la moción solo hace un aspecto, pero habla de incumplimiento de ordenanzas municipales. Y ese es el problema, que mientras el resto de las formaciones políticas de este ayuntamiento y las que no están representadas en el mismo cumplen las normas y si no se les sanciona como corresponde, con lo cual jugamos con las mismas reglas de juego, Batasuna, Bildu, Sortu, la izquierda abertzale, juega con las legales y con las no legales. Con una diferencia, que como ahora además está en el gobierno, no le sancionan. Impunidad absoluta. Sí, impunidad. No se preocupe. Si le vamos a preguntar, el alcalde se ha comprometido a venir a una junta de portavoces, tenemos fotografías, vamos a ver en el próximo mes, va a haber interpelación y vendrá sin moción, para ver cuántas sanciones por incumplimiento de ordenanzas han puesto a las últimas actividades públicas que han autorizado. Porque no es que hayan autorizado públicamente algo, que es legítimo, se cumplen las normas, es que hay incumplimiento de normas que cualquier ciudadano ha visto. ¿Qué pasa? Que es que ustedes juegan todavía con algo mucho más perverso, que se les tiene miedo. Yo mismo no me atrevo a presentar una denuncia con mi nombre y apellido de cosas que ustedes amparan porque tengo miedo de que luego vengan a mi casa. Porque hay muchas formas, ya no nos matan, pero nos pueden insultar, nos pueden incomodar, nos pueden intentar aislar. Yo lo reconozco públicamente. Nunca he tenido un miedo terrible, pero sí tengo miedo a presentar una denuncia por incumplimiento de una ordenanza por las consecuencias que me pueda acarrear. Pues lo tengo yo, ¿cómo no lo van a tener los ciudadanos? Y en eso se basan. Todavía en el miedo y en la intimidación social, para que algo que es de sentido común, que simplemente cuando alguien incumple se le ponga un expediente, aunque sea de los tuyos, ustedes no lo hagan nunca, no lo hacen nunca. Y mire, este tema, no sé si lo ha traído el señor Viles 8 veces, no sé si quién de los del Partido Popular, 6 o 7 también, o 8, nosotros 10 o 12 incluso, este mes dijimos, ¿para qué? Pero si a día de hoy, señor Izaguirre, señora Galpasoro, si a día de hoy me dicen, como nos acaba de decir, que desde que existe Sortu hay menos pintadas y menos pancartas, no viven en Donosti. Ustedes no son donostiarras. No sé si Geldo es Donosti o no, pero yo les digo que no son donostiarras. Porque los que vivimos, y vamos por la parte vieja, y conocemos esta ciudad, cada vez ha habido más pancartas últimamente. Se ha intensificado su radicalidad política. Y claro que les genera un conflicto y un problema. Y ustedes lo tendrán que resolver. No me meto en ello. Pero no me digan encima que han ido a menos. Porque es que nos tratan como si fuéramos tontos. Y claro, esto ya no. Esto ya no. Yo se lo digo, hechos para creerles. Se lo hemos comentado, yo no entro si unas cosas, legítimamente uno puede estar de acuerdo con una sentencia, puede no estar de acuerdo, se puede manifestar, son derechos constitucionales. Yo no tengo nada que decir. Y además me parecen bien. No solo es que me parece bien que la gente pueda manifestar su opinión contraria a los poderes establecidos, pero hacerlo dentro de las normas. Y como vamos a ver, tenemos pruebas de los incumplimientos y vamos a ver su diligencia, cuántas sanciones pone, este tema me temo que va a seguir siendo recurrente. Eskerrik asko, Alderdi Popularra, Ramón. Nos anuncia Bildu y el Gobierno que va a votar a favor de cumplir las ordenanzas municipales. Es que solo faltaba. Tampoco nos extrañaría, porque alguien llega a votar en contra de cosas parecidas. Pero claro, votar a favor de cumplir la normativa municipal, hacer su trabajo, que es eliminar las pintadas, notificar las infracciones a los responsables e imponer sanciones, es lo que les toca. Pero eso no es lo que dijo ayer el alcalde en la Junta de Portavoces. Dijo que algunos
no. Que a algunos se les iba a cobrar la tasa, pero que eso de poner sanciones, no. Usted, cuando vino a nuestro despacho, nos dijo que no, que se había confundido, que eran tasas, que no eran sanciones lo que se les iba a poner. Y se estaban incumpliendo ordenanzas municipales. No nos vale con que nos vengan aquí a decir que van a votar a favor de una moción que dice que se cumplan las normas municipales, porque si no les gustan, traten de cambiarlas. Lo que pasa es que no tienen mayoría en este pleno. Pero como es su trabajo, lo que tiene que hacer es cumplirlo e imponer sanciones. Y no nos vale que hayan puesto 6 sanciones en lo que va de año, porque eso es no conocer la ciudad. Es no hacer su trabajo, porque su trabajo sería estar todos los días sancionando. Lo mismo eso que el resto de las ordenanzas municipales, porque entiendo yo que si alguien aparca en carga y descarga, es normal que la Guardia Municipal le sancione. Pero si alguien pone un cartel enorme ahí abajo, también es normal que se le sancione. Si alguien coloca en las fachadas de comercios carteles, es normal que se le sancione, sean políticos o no, me da igual. Lo que pasa es que cuando uno anda en el filo de que no sabe lo que es, porque lo mismo es HB que Bildu que EH Bildu, lo mismo Gaztegunea que Askegunea, lo mismo unas cosas que otras, pues al final ocurren estas cosas que distorsionamos. Es que claro, los de Ernai, próximos al PP, no son. Próximos al gobierno municipal, sí. Y ahí es donde nos encontramos con el problema. ¿Cómo les vamos a poner una multa a nuestros niños? Es que está mal pintar, pero ¿qué le vamos a hacer si son jóvenes rebeldes? No, ustedes son el gobierno de esta ciudad y lo que tienen que hacer es cuidarla, y no la están cuidando. Y lo poco que están haciendo son chapuzas, como veíamos el otro día. Pintar sobre piedra arenisca, ¿pero qué es eso? ¿Dónde se ha visto? Es que claro, lo que tienen que hacer es cuidar la ciudad, y como decían ahora, es que decir que no hay más pintadas. Mire, desde hace un mes, del comunicado del que antes hablábamos, ha habido todavía más. Pero es que las Navidades fue una burrada. Y se lo dijimos, y decía el señor alcalde, no, ya se han quitado. Sí, claro, cuando ya llevan 15 días, se han pasado las Navidades, las hemos quitado. Pero eso no es así. Lo que tienen que hacer, y las ordenanzas para eso están, es mandar a la Guardia Municipal, que se cumplan las ordenanzas municipales, sancionar a los infractores y recaudar esas multas para poder utilizarlo para limpiar las calles. Porque el día que empecemos de verdad a aplicar la normativa de civismo, conseguiremos que la gente que pone carteles, y vuelvo a insistir en que no solamente son políticos, aunque sí la mayoría y más de la izquierda abertzale, pero que hay otras muchas carteles que se colocan en fachadas, en paredes y en muchos sitios de esta ciudad, que si cumplimos y obligamos a la Guardia Municipal a que se cumpla la ordenanza de civismo, haremos que mucha gente se lo piense mucho antes de poner esa pancarta, ese cartel. Y no lo están haciendo. Entonces, que nos vengan aquí a decir que van a votar a favor de esto, nos parece que quieren tomarnos el pelo a todos. Lo que les pedimos es que lo hagan, no que voten a favor, que lo hagan de verdad. Y no lo están haciendo. No, no lo están haciendo. No cuidan la ciudad. La ciudad está hecha un asco y eso es su responsabilidad. Vale, eskerrik asko, Ramón. Izteko txanda. Asko, alcate, jauna. Bueno, lo primero, decir a la señora Galpasoro que yo no creo que hay que sancionar a dedo. Yo lo que creo es que hay que sancionar a los autores. Y muchas de las pancartas y muchas de las pintadas tienen escrito firmada, están firmadas. Estas últimas que estábamos citando en esta moción concreta las firma una organización que antes, unos días antes, había presentado una rueda de prensa. Luego hay autores, yo no digo que se haga a dedo, no diga cosas que yo no he dicho. También le voy a decir, yo no sé a quién ha contestado, porque me ha empezado aquí a hablar de que si se limpian así o se limpian asado, y yo no entraba a cuestiones de cómo se tienen que limpiar. Yo lo que le he dicho, y a usted le ha parecido que es un batiburrillo, es que hay la ciudad en concreto, y en concreto 2 zonas, la parte vieja y el antiguo, el barrio del Antiguo, es un permanente parque temático de pintadas y carteles de la izquierda abertzale. Y se lo digo así de claro y contundente. Así de claro y contundente. Por decir dos sitios que son a la vista de todos. Y uno, la calle Matía, por donde se pasean determinadas autoridades que también tienen ojos igual que yo. Lo que recogía la moción y lo que recogía la explicación, que a usted le ha parecido un batiburrillo, es que por sus posturas ideológicas sectarias están convirtiendo una ciudad en la cual determinados elementos pueden poner las pancartas y pintadas que quieren, y otros, como un circo, a ese sí hay que aplicarle la normativa, que ni es de los nuestros,
Y además no se queja y no tiene nadie detrás. Y hay que perseguir a la señora o señorita que estaba vendiendo unas pulseras el sábado en el mismo sitio que habían permitido ustedes la acampada, que habrá que ver luego cuántos artículos de la normativa ha incumplido esa acampada. Ahí sí, eso es muy de izquierdas, es muy progresista, internacionalista, etc. Ir a por más débil. A por más débil, ese sí, a los nuestros no. Esos que pinten, que cuelguen, y si vuelven a pintar, no se preocupen, que ya tenemos un sistema que además, me acabo de enterar, mejora la calidad para que puedas luego pintar sobre ella y además no te vuelvan a sancionar. Eskerrik asko. Maizui. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak. Aho batez onartu ba, bigarren mozioa. Aprobada por unanimidad. Esa moción presentada por el Grupo PNV sobre las pintadas en la ciudad. Pasamos a la segunda moción, presentada conjuntamente por los grupos PSE, PP y PNV, sobre el uso que la delegada de Juventud está haciendo de Villa Alegría. Por el Grupo Popular, por el Grupo EAJ-PNV y por el Grupo PSE, en relación con uso que la delegada de Juventud está haciendo de Villa Alegría. Bai, alderdi sozialista, Denis? Bai, egunon berriro, eguerdion. Lehenago, gazteplanaren inguruko agerraldian hitz egin dugunean, ez dut gehiegi Villa Alegriari buruz hitz egin izan nahi, gero oraintxe, eukiko genuelako hastia hitz egiteko, baina egia da nahiko batuta daudela bata eta bestea. Izan ere, nik uste dut Villa Alegriako kasu honek erakusten digulako hain zuzen leno eragotzi dizuegun hainbat gauza. Besteak beste, gazteriarekiko daukazuen ikuspegi itxia edo, ez? Y en este caso de Villa Alegría, que tiene de bonito solo el nombre, tenemos que denunciar de alguna manera la constatación es la mejor ilustración de una mirada bastante cavernaria que se tiene de la juventud, de los movimientos sociales y de la participación ciudadana. Y la mejor prueba de esto, lo han dicho los compañeros de corporación que me han precedido en el uso de la palabra antes cuando hemos hablado en la comparecencia sobre el plan de juventud, es el modo en el que este tema se ha llevado de forma absolutamente, diría, clandestina durante 6 meses sin que, aunque hubiese una comisión específicamente constituida para hablar de estas cosas, nosotros, los representantes municipales, hubiéramos tenido ningún conocimiento. Y no porque no hayamos tenido interés, no hemos tenido ningún conocimiento porque, de forma absolutamente decidida, la concejala quería que este tema fuese secreto. Y un tema que ha sido secreto, que ha sido clandestino, es muy difícil que sea participativo, por definición. Un tema que se lleva con el sigilo que se ha llevado, unas conversaciones en Aiete que se han producido con la Gazte Asamblada de Aiete para que fructificase esta cesión de esta villa, es muy difícil que sea participativo. Un estilo de estas características es absolutamente incompatible con lo que debería de haber sido una convocatoria abierta, plural, diversa, no ya solo a los colectivos jóvenes, sino a cualquier otro colectivo que hubiera podido estar interesado en la gestión o en la utilización, en el disfrute, en el uso de esa fantástica Villa Alegría. Nos hemos enterado efectivamente después cuando se iba a dar ya una rueda de prensa en la que parece ser se cometen algunos errores porque la delegada comparece ante los medios de comunicación con unos jóvenes que dicen no querer hablar a título personal, sino como la Gazte Asamblada, e insisten a preguntas reiteradas de los periodistas que ellos no van a dar su nombre porque ellos son la Gazte Asamblada del Antiguo. Gazte Asamblada que luego hemos sabido que ni tiene personalidad jurídica y por tanto difícilmente se puede constituir una relación de esas características con lo que parece que viene, que es la cesión definitiva y la explotación, el disfrute pleno de ese local. Bueno, esta moción que hemos presentado los 3 grupos de la oposición pretende evitar que se produzcan este tipo de actitudes sectarias dirigidas única y exclusivamente a determinados entornos politizados, con una visión de la juventud muy concreta y desde luego pretende también denunciar la manera en la que se ha hecho. La sensación de toreo, la sensación de tomadura de pelo que hemos tenido después de comprobar
qué tipo de operación se estaba tramando por parte de la delegada de Juventud con una villa que finalmente pues, va a ser cedida a este colectivo es enorme. Y no me hablen de autogestión porque de esto, afortunadamente, la ciudad tiene no solo muchas, sino muy buenas experiencias. La autogestión para centros culturales, que es un modelo pues, que fundamentalmente ha tenido su mayor extensión en Francia, también tiene en San Sebastián algunos ejemplos. La Sala Mogambo, el Guardeche, con colectivos de cierta pluralidad, que admiten todo tipo de manifestaciones culturales diversas y no esto que al día siguiente mereció carteles de todo tipo de colectivos vinculados a la izquierda abertzale en el antiguo reivindicando que se les daba este local. Por tanto, yo creo que están ustedes a tiempo, que corrijan esta manera de actuar y, desde luego, esperemos que acepten el veredicto que hoy el Pleno les va a dar, antes de que prosigan con estas operaciones, acepten el veredicto que hoy el Pleno les va a dar sobre esta manera de actuar. Eskerrik asko, Alderdi Popularra. Bai, arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko kate jauna. Bueno, señora San Pedro, yo antes le he dicho en el tema del Gazteplana, del Plan de Juventud, que me he llevado, la verdad, una desilusión con su gestión y la verdad es que este es otro de los temas en los que también puedo decir que estoy personalmente muy decepcionado. Muy decepcionado porque estamos en contra de la cesión que se ha hecho de Villa Alegría y estamos en contra tanto en la forma como en el fondo. Y lo voy a explicar. Estamos en contra de la forma en la que se lleva a cabo esta cesión, porque usted sabe que hemos estado durante más de un año trabajando en esa comisión no permanente de juventud en este ayuntamiento y no ha sido capaz, ni una sola de las reuniones que hemos tenido y los debates que hemos tenido, no ha sido usted capaz de decirnos cuál iba a ser este proyecto o ni siquiera de que existía este proyecto. Nos ha tomado el pelo, una vez más, y se ha reído de nosotros. Se ha reído de todos los concejales de este ayuntamiento, de la oposición, pero especialmente de los tres compañeros que hemos estado durante, como digo, más de un año reuniéndonos. Y así no se pueden hacer las cosas, señora San Pedro. Así no se pueden hacer las cosas. Nos hemos enterado por la prensa de la cesión de Villa Alegría. Nos hemos enterado por la prensa de a quién se iba a dar, cómo se iba a dar y no sabemos en qué condiciones porque ni usted había fijado las condiciones. Con lo cual, sí le pedimos, y esto es una parte importante de la moción, que no se vuelvan a hacer así las cosas y que no se nos tome el pelo a los grupos municipales de este ayuntamiento. Y por otro lado, estamos en contra de la cesión también en el fondo. ¿Y por qué? Y ahí comparto prácticamente todo lo que ha dicho Denis, tampoco quiero repetirme demasiado. Se ha dado una villa que pertenece, nada más y nada menos, una villa que pertenece a todos los donostiarras, se ha dado a la Gasta Asamblea del Antiguo, sin consultarlo, como he dicho antes, con los grupos, sin hacer una participación abierta a los jóvenes de esta ciudad, de forma gratuita, sin condiciones, sin plazos, sin contraprestaciones. Se les ha entregado unas llaves a sus jóvenes del barrio. Y la verdad, señora San Pedro, no me diga que la Gasta Asamblea del Antiguo, que luego ya decía que eran los Gaste Antiguo Cogasteac, pero primero dijo claramente que era la Gasta Asamblea del Antiguo, todos sabemos de qué son ese colectivo, señora San Pedro. Y solo hay que ver los carteles que ponían los jóvenes del Antiguo en la cucha de la calle Matía, que ponía, agradecían al gobierno de Bildu el local y en el mismo cartel hacían un llamamiento a una manifestación en favor de los presos de ETA en Bilbao que se iba a producir a los 2 días. En el mismo cartel no tenían ni siquiera el cuidado de hacer 2 tipos de carteles. Por lo tanto, no me diga que usted apoya el pluralismo, porque usted lo que ha hecho ha sido politizar el tema. Antes nos dice a los grupos y nos echa la bronca de que estamos queriendo politizar el tema de la juventud y luego usted entrega las llaves a los suyos de un edificio que es de todos los donostiarras, señora San Pedro. Hombre, esto ha generado mucho malestar. Pero sobre todo le digo una cosa, los más cabreados son los jóvenes de esta ciudad, con ese tipo de decisiones unilaterales que ha tomado usted. Están cabreados porque no han sido invitados a participar, solo se ha contado con los suyos, y esos jóvenes que están, muchos de ellos, pagando locales privados, y que le está costando un dineral, están viendo como los jóvenes próximos a su ideología tienen un edificio cedido de forma gratuita, que es de todos y que ellos ya veremos si lo pueden o no utilizar. Con lo cual, por favor, señora San Pedro, haga las cosas de otra forma y desde luego, si quiere usted de verdad
hacer nuevas instalaciones o gastegunes, como ha dicho antes, que yo comparto lo que ha dicho antes mi compañera Itziber y Denis, que no son gastegunes, son gasteches, claramente. Y si usted quiere darle esos gasteches a las juventudes de la izquierda abertzale, como es Ernai, lo que antes era Jarray y demás, pues hombre, que lo haga con el patrimonio de todos los donostiarras nos parece gravísimo y un insulto. Eusko Alderdi Jeltzalea. Bueno, mila esker, presidente Jaurna berriro. Hombre, nik guk hasi behar dugu esaten, EAJ-PNV udal taldeari, etzaiola geizki iruditzen, jendeari, duten adina dutela, elkartzeko eta esperientziak martxan jartzeko aukerak ematea. Bai ordea, ondare publikoa zeuena balitz bezala erabili eta zeuen lagunei eustea. Ze nahi duzuena esango duzue, baina hemengo denok ongi dakigu zer den gaztetxe bat. Ezagutu ditugu gaztetxeak eta gaztetxeak manejatu izan dituztenak. Eta aitortu behar dizuegu, kaso honetan, Bilalegrian gaztetxea abian jartzea, zeuen udal hauteskunde programa betetzea besterik ez dela izan. Izan ere, argi eta garbi jartzen du, zuen programa hortan, udalak errespetuzko jarrera izango duela gaztetxeekiko, eta horrelako lokalak ez daudenean konpromisua hartuko duela dauden infrastruktura ezberdinak gazteen behar izanei irekitzeko. Eta horixe egin duzue Bilalegriarekin. Saiatu zineten aldezarrean, lehen esan deten bezala, antzeko zerbait egiten. Gogora ekarri behar da, bai gobernuak eta bai alkateak berak txalotu izan zutela eraikinaren okupazioa. Baina orduan ez zitzaizuen ongi atera eta hau egin behar zenuten. Kontuetako bada, lehen esan deten bezala eta nire kidek esan duten bezala, 14 hilabetez aritu garela gazte planaren inguruan lanean. Y aunque creamos esa comisión de trabajo que usted misma dirigió, usted nos ocultó deliberadamente que estaban trabajando para poner en marcha el gaztetxe del antiguo. En el mes de noviembre nos repartió un borrador del Plan Joven y cuando desde el PNV se hicieron aportaciones sobre el gaztegune, ni siquiera entonces se dignó aclararnos que no, que hablaban de otra cosa, de un proyecto que llevaba unos meses gestándose desde el verano, según el informe que nos hizo llegar una vez que se presentó el gaztetxe. Como tampoco nos explicó que esta vez, tragándose también la promesa electoral de sacar a concurso todos los contratos, habían adjudicado a dedo a una empresa el asesoramiento del proyecto, empresa a la que pagarán 3 millones de las antiguas pesetas. Ese debe ser el aire fresco y, desde luego, la transparencia de Bildu. Baina hori ez da garrantzitsuena. Lo verdaderamente importante es que casi el 18% de los y las demandantes de empleo de esta ciudad tienen menos de 30 años. Y en vez de estar coordinando distintas actuaciones con otros departamentos municipales, la concejala de Juventud se dedica a chulearnos, porque la experiencia en la que se debe usted empeñar, señora San Pedro, es esa: hacer todo lo que esté en su mano, remover todo lo removible para ayudar a los y las jóvenes de la ciudad a encontrar un empleo. Claro que eso exige mucha dedicación y luce menos delante de su hinchada. Así es que nos dedicamos a esto de poner pisitos a los amigos y así les ponen la alfombra roja en las txoznas edozein herriko jaixetan. Laburbilduz, guez gaude gaztei lokalak ustearen kontra, bai ordea ondasun publikoak klientelismo politikoaren arabera banatzearen kontra. Porque si no se trata de eso, si lo que han hecho con Villalegría no es ceder un bien de todos y todas las donostiarras a sus camaradas, como me imagino que la señora San Pedro nos podría haber aclarado, pues bueno, nos habría explicado qué tipo de campaña han llevado a cabo para que los cerca de más de 21.000 jóvenes menores de 30 años de la ciudad hayan llegado a participar en ese proceso participativo del que ustedes nos han hablado. Nayara. Kaixo berriro ere, bueno, lehenengo, Denis, aiete ez, antiguo, bai? Antiguo ondago gaztegunea, ez aieten. Íñigo, no hay cesión, escuche ahora bien lo que voy a contar porque luego decís que os engaño, ¿vale? Eta Aitziber, gaztegune, bai, gazteguneaz ari gara hitz egiten. Bueno, esatera nindoana, Antiguoko auzoan abian jarri den gaztegunearen proiektuak sustatzen dituen baloreak honakoak dira. Parte hartzea, elkarlana, desberdinen arteko ulermena, irekitasuna, errespetua eta beste hainbat. Antiguoko gaztegunea, Antiguo auzoko gazte guztiei irekita dago. Eta ez badidazue sinisten, joan zuek eta ikusi.
Ikusi nola elkartzen diren jatorri askotako gazteak proiektu berean lan egiteko. Proiektu ireki, positibo eta parte hartzaile batean. Baino ez, mozio hau bultzatu duzuenok ez duzu etorri eta ikusi nahi izan. Orain arte, gonbidatuak izan zareten guztietan uko egin bai diozue. Me pregunto, ¿qué es lo que realmente no gusta del proyecto? Porque la legalidad está asegurada. Ez dezagun iritzi publikoa nahastu prozedura kontuekin. Bete beharreko guztiak ondo bete ditugu. Beti egiten dugun moduan. Todo lo que es necesario está previsto, seguro, CIF, pero claro, os suena diferente, ¿verdad? Pues sí, es algo diferente, es algo nuevo. Gaztegunea prozesu parte hartzaile bada. Eraikin baten etorkizunari buruzkoa. Gazteekin egina gazteentzat. Eta momentuz ez dago elkarterik. Hain zuzen ere, etxearen eta proiektuaren irekitasuna bermatu ahal izateko. Prozesua amaitzean parte hartu duten gazte guztien artean osatuko dute elkartea. Eta etxea eta proiektua gazteen esku geldituko da. Baina askotan azaldu dizueia da. Zuek mozioan esaten duzuen bezala, bilera bereziak egina izan ditugu enpresa dinamizatzailearekin batera. Proiektua hobetu ulertu eta gaizki ulertuak egonez daitezen. Baina honetara ez duzue etorri nahi izan. Juventud politizada una y otra vez. ¿A quién os referís? Si no les conocéis, ¿qué es lo que os preocupa? ¿O sois vosotros los que teméis a la juventud? A ver, respeto al MSD. ¿No será que no nos gusta cuando la juventud hace y decide? Dejemos hacer a los jóvenes, porque día sí y día también nos dan ejemplo de lo mucho que aportan a esta sociedad. Gaztegunea se basa en un proceso participativo, donde la juventud asumirá medidas y responsabilidades hacia el ayuntamiento y hacia el propio barrio y la ciudad. Un proyecto transparente, donde las y los jóvenes madurarán, se empoderarán y serán partícipes del conjunto de la ciudadanía, ya que ellos y ellas son el futuro. Eta gehiago esango dut, proiektu honek bere fruituak ematen baditu, ekimen hori beste auzoetara zabaltzeko moduan izango gara. Gogorarazi nahi dut, udalak horretarako eskumena baduela. Eta jada, 26 elkarteri egin zaizkiela lagapenak. Eta hori oso prozedura ohikoa eta normala da. Orain, gazteak direlako zalantzak, eta zergatik ez, gaztei ere espazio bat utzi. Gaztei zuzendutako mezu batekin bukatu nahi dut. Parte hartu, zergatik guztion ekarpena, proiektu honetan eta bai beste proiektuetan oso garrantzitsua izango alako. Eskerrik asko. Baizui, izteko txanda mesedez errespetatu denboraz, irun artien inbiarrezue. Minutu eta herri bakoitzanko, bale? Bai. Señora San Pedro, ¿que no les conocemos? Les conocemos sobradamente. Les conocemos desde hace años. Y además hemos tenido 2 semanas para seguir conociéndoles últimamente. 2 semanas. Les conocemos muy bien. Cuando habla de proyectos se contradice, porque usted misma reconoce que el proyecto cultural empieza ahora. Lo primero ha sido buscarles el choco. El choquito calentito, y ahora empieza el proyecto cultural, cosa que no se debe hacer nunca en ninguna planificación de ningún tipo, ni en deporte, ni en cultura, ni en ningún tipo de dotación. Primero se piensa el proyecto, primero se piensa el destino, primero se piensa el programa, y luego se busca una ubicación. Usted lo primero que ha sido es acondicionarles un espacio estupendo, y ahora vamos a ver cómo lo llenamos de actividades. Segunda cuestión. Usted no ha detallado cómo se ha hecho el famoso proceso participativo, que es tan participativo que ha sido oculto. Usted habla de fantástico proyecto cultural que ha sido, como me comentaba ahora mi compañero Ernesto Gasco, absolutamente ocultado deliberadamente. Y cuando uno tiene algo que realmente es tan interesante, bien que lo exhibe. Y usted lo ocultó. No ha habido atención a la lista de peticionarios de los locales municipales, que hay mucha gente pidiendo locales municipales para muchas cosas, más ahora que nunca. No ha habido un proceso real de participación ciudadana, sino con quienes a ustedes les interesa. No hay un proyecto cultural concreto más que el que ahora mismo va a iniciar una vez de que se les ha buscado un local. No hay ningún convenio
con ninguna asociación que tenga ningún tipo ni de seguro de responsabilidad civil, ni ningún tipo de CIF. O sea, usted no está haciendo alusión a ningún tipo de documento concreto porque si no nos lo estaría enseñando o lo hubiéramos visto en una junta de gobierno local, algún tipo de convenio. No hay nada de eso, no hay nada de eso. Y por tanto, esta cuestión excede la mala gestión. ¿Hay mala gestión? Sí, porque yo creo que los contenidos culturales o de juventud no se deberían de haber canalizado de esta manera. Pero además hay una precipitación en la concesión de un local sin los debidos soportes jurídicos. Y ese es el reproche que le hacemos a usted. Está a tiempo de parar antes de que se meta en un lío mayor. Alderdi Popularra. Pues sí, señora San Pedro. La verdad es que se lo he dicho más de una vez. Ese ocultismo y oscurantismo con el que ha llevado usted el tema de Villalegría, que no nos informó a los grupos y que nos enteramos por la prensa cuando ya al día siguiente se daban las llaves y se entregaban las llaves del edificio, es el que más sospechas evidentemente nos genera. O sea, que usted no nos haya contado un proceso abierto de que según usted han participado todos los jóvenes y han estado todos los jóvenes del barrio, incluso, ¿por qué no de la ciudad? Porque aunque el edificio es antiguo, es de todos los donostiarras, no hay que olvidarse. ¿Por qué no nos ha dicho nada? ¿Por qué no nos ha dado ningún dato? ¿Por qué ha hecho todo a espaldas? Esto, desde luego, nos da, evidentemente, nos genera muchas dudas y nos da que pensar. Pero le diré más, sí les conocemos a los jóvenes de Jarray, Segui y Castle Berchaleac, Ernay, y a los del antiguo, que como digo, ponían las pancartas, que yo les vi en la calle Matía, les conocemos muy bien porque durante muchos años los hemos tenido enfrente tirándonos piedras, amenazándonos, haciéndonos pintadas y quemándonos, como en mi caso, la moto en más de una ocasión. Pero les conocemos muy bien, pero esa juventud no es la juventud donostiarra. Afortunadamente, es una parte muy pequeña de los jóvenes donostiarras, muy pequeña, pero les conocemos muy bien. Y usted ahora dice que no, que habla con todos. Yo le digo que esto es partidismo total, y que desde luego los jóvenes donostiarras no se sienten representados ni por su forma de hacer política ni por los jóvenes de la izquierda abertzale. Yo solo lo puedo decir eso, eskerrik asko. Aitziber. Bukatzeko, mire, señora San Pedro, a usted, que pertenece a la clase política de Bildu, que cada vez se parece más a HB, como ya les he dicho antes, le dije hace unos cuantos plenos que dejara de hacer esa política de chozna y de pegata, que saliera de detrás de la pancarta y que empezara a gestionar. Y reconozco que me ha hecho caso. Lo que pasa es que su gestión es para aquellos que le acompañaban detrás de la pancarta. Se ha dedicado a regalarles no un pisito, como he dicho antes, sino toda una villa. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, ezezkoak, onartua gelditzen da. Hirugarren mozioa eta 14garrena batera inbiartzian eta adosuta daude. Hirugarrena irakurriko du sobre el uso de la delegada de la Juventud ha hecho y está haciendo de Villalegría. La siguiente moción es la 3 y la 14 que se unifican sobre la instalación deportiva Hidra. Osoko bilkurak eskatzaio, egin beharreko gestioak egin ditzala Hidra kirolgunaren erabiltzaileek instalazioen zerbitzuak erabiltzen jarrai ditzaten. Eta, bigarren puntu bat, el Pleno aprueba instar al Gobierno municipal a que realice un listado de todos los contratos de servicios que el Ayuntamiento está ofreciendo actualmente y a que tome las medidas precisas para organizar con suficiente plazo los concursos para ofrecer dichos servicios. Aldeko bozkak, onartu gelditzen dago batez, eta 14garrena Alderdi Sozialistak irakurriko du. Susana. Punto primero y único, el Ayuntamiento en Pleno insta al Gobierno Municipal de Bildu a poner en marcha el nuevo concurso para la adjudicación de la utilización y explotación de los terrenos e instalaciones existentes en la parcela 36 del Paseo del Peine de los Vientos para su destino a fines deportivos como los actuales. Aldeko bozkak, aho batez onartua, eta orain, laugarren mozioa adostuta dago, Eusko Alderdi Jeltzaleak irakurriko du. Bi mozio horiek Hidra kudeatzeko lehiaketari buruzkoa. El Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno Municipal a que apueste decididamente por la elaboración y puesta en marcha de iniciativas y actividades de atracción y promoción del turismo, potenciando las existentes o creando otras nuevas.
El Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno municipal a que, teniendo en cuenta la celebración del Bicentenario de la reconstrucción de la ciudad, aproveche esta efeméride para impulsar de una manera más decidida y de mayor impacto las actividades que se realicen para atraer y promocionar el turismo en nuestra ciudad. Aldeko bozkak, aho batez onartua. Eta atzeden txiki bat hartuko dugu, 20 minutukoa, bostak eta 20ak arte. 20 minutuko atsedena, alkateak esan duen bezala, un descanso de 20 minutos, como ha señalado el alcalde, para retomar esta sesión plenaria.